Egunon guztioi, segunda jornada del Congreso Etorkizuna Eraikiz, que durante estos 2 días se está llevando a cabo en el Cursal de Donostia, y segunda jornada de directo para la comunidad de Facebook, Instagram y YouTube de este mismo Congreso, donde estamos desde el día de ayer intentando contar todo lo que ocurre a través de entrevistas con los distintos agentes implicados, con conexiones en directo. Estamos compartiendo conocimiento, sin lugar a dudas. Y en este compartir conocimiento me acompaña, pues un día más, pues mi compañero Alex Padilla. Egunon, Alex, Hermoduz. Egunon y egunon a toda la gente que nos está siguiendo activamente desde las 8:30, que acabamos de empezar ya, pues en Facebook, YouTube y Twitter, y bueno, en todas las redes sociales, porque como tú bien has dicho, esto es un congreso colaborativo y participativo, en el que desde casa también podéis aportar vuestro granito de arena, pues aportando vuestras opiniones, consejos y sobre todo preguntas que también nosotros podemos aquí hacer llegar a nuestros invitados. Estaría bien que recordáramos el hashtag. Bueno, hay un hashtag oficial que es hashtag EE de Etorkizuna Eraikiz Congress con 2 S 21, ¿vale? Traola ofiziala EE Congress 2021. Oso garrantzitsua da, zuen iritziak ere jakin nahi ditugulako, eta jakin gaur atzokoa gustatu baldin bazitzaizuen, adi gaurko bigarren saio honetara. Sekulako gonbidatuak ditugulako. Set honetan, gonbidatu eta aditu eta profesional asko izango dira. Egia da. Baina ni ere, hemendik ibiliko naiz saltxeatzen, zerakizu, nahi saltxa hori gustatzen zaitela, eta gonbidatu asko ere izango ditut. Sorpresak ekarriko dizkizut. Bueno, oso ondo. Espero ez dituzun gozak gertatuko dira. Hemen kongresu honetan profesional eta aditu asko gaude, baina denak ez dira hemendik pasako. Nik izango ditut. Bueno, perfecto. Por cierto, Alex, ayer ocurrieron muchas cosas, ¿verdad? Ayer pasaron muchas. Primer gran programa, que te lo he resumido. Me he pasado toda la noche editando un super vídeo, resumen para que lo veas. ¿Quieres verlo? Doy paso. Perfecto. Dentro vídeo. Tú confías en tu médico, ¿por qué? Porque él hace... Tú confías en tu médico.
Bueno, pues todo eso ocurría en el día de ayer. Lo hemos resumido en este vídeo que acabamos de visionar. Hoy el Congreso vuelve a abrir sus puertas a partir de las 9 de la mañana, momento en el que nosotros también aprovecharemos para conectar con el auditorio y poder seguir la ponencia, por ejemplo, de Víctor Lapuente, catedrático en la Universidad de Gotemburgo y profesor visitante en ESADI. Baina hori gertatu aurretik, zuzeneko set honetan Markel Olano jauna, diputatu nagusia, hartuko dugu. Olano jauna, ongi etorri. Bai, ni esker. 5 años de trayectoria de Etorkizuna Eraikiz, con el objetivo de implantar una nueva forma de gobernar en Guipúzcoa. ¿Por qué decidieron meterse en esta salsa? Bueno, nosotros solemos hacer en Guipúzcoa, y además es en todos los años, durante largas legislaturas, un sociómetro que sondea al ciudadano guipuzcoano no solamente en el ámbito, digamos, electoral, ¿no? Sus filias desde el punto de vista de las elecciones, sino en diferentes aspectos que tienen que ver también con la Diputación y una de ellas que a mí me resulta especialmente interesante es cuando le preguntamos si confía en la institución. Entonces nos dimos cuenta ya hace algunos años que la gente en su mayoría no confiaba en la institución y eso se generalizaba al resto de instituciones y al ámbito político en general. Estamos viviendo, ya llevamos largos años viviendo una crisis política de confianza de la ciudadanía para con el ámbito político. Y entonces nosotros pensábamos que Guipúzcoa tenía unas características que hacían que se pudiera abordar un proceso para superar esa desconfianza. Al final, cambiar el modo de hacer la política. Y hacíamos una política clásica, ¿no? Bueno, pues una vez que consigues el respaldo electoral, empiezas la gestión, lo haces de un modo sistemático, intentas transformar el territorio, mejorarlo, pero te das cuenta de que la ciudadanía está muy lejos. Entonces, Etorkizuna Eraikiz tiene la vocación de poner en marcha un proceso para acercarnos, en primer lugar, a la sociedad organizada de Guipúzcoa, que es muy potente, y también con ello a la ciudadanía. Y además hacerlo no simplemente hablando, ¿no? Que la gente yo creo que ya en las palabras cree poco, o solo en las palabras cree poco. La transformación y el acercamiento a la gente se produce mediante la acción, mediante la experimentación. Entonces, al final, desplegamos toda una batería de acciones en diferentes temáticas que tienen que ver con el futuro del territorio y lo hacemos en conexión directa con diferentes agentes del territorio y también con la ciudadanía. Ese es el Etorkizuna Eraikiz que en 5 años, poco a poco, un poco a la guipuzcoana, digamos, a la chita callando, pues se ha extendido a un sistema ya muy potente y en este congreso pretendemos precisamente dar a conocer ese sistema a diferentes expertos internacionales y con eso también al conjunto de la ciudadanía. Olano jauna, berritu aldaiteke politika gintzan? Hablaba de esa... Nik uste berritu daitekeela, baina berritu behar da arduradun politikoen jarrera aldatuta. Alegia, hau ez da bakarrik lana aldatzea, prosperoak aldatzea baizik. Zuk egin behar duzuna da, zure disposizioa, zure jarrera jendearekiko aldatu. Horrek esan nahi du, seguruenez pixka komplikatu jentzaizula kudeaketa, aldatu egiten duzu, bertigoa sentitzen duzu, ez? Beti esaten da askotan, ez du daukazula aldaketarako bertigo pixka bat, ez da zaudela asentatua, ez da orduan, aldaketa bat etortzen den momentuan, beti daukazuela bildurra. Bueno, hori gainditzen jakin behar da. Eta gainditzen duzunean, eta lehenengo harremana dituzunean, da lehenengo metodologia berri horren, lehenengo fruitua jartzen dituzunean, kontuatzen zera ze eraldatzailea den. Batez ere, esango nuke Gipuzkoan betidanik eduki dugu elkarlanerako, kooperaziorako joera bat, ez? Eta beti esaten dugu, adibidez, hemen jaio zirela kooperatibak, eta hori ez dela kasualitatea, ez? Hemen kooperazioak bere momentuan aipatzen zuen Arizmendiarretak, ez? Kooperazioaren eraldaketarako ahalmena izugarria zela. Hori, inspirazio hori beti eduki dugu Gipuzkoan, eta hori da aplikatu duguna Etorkizuna Eraikizera. Entzuna daukat zure lehen legegintzaldian diputatu nagusi gisa, gizartearekin Gipuzkoako politika publikoak adosteko gune bat ezartzen saiatu zinela. Zer ikasi zenuen esperientzia hartatik? Guk garai hartan, 2007 eta 2011 artean lehenengo legislatura izan zen, eta guk aipatzen genuen beharrezkoa zela kultura politiko berri bat. Justu bagenekielako jendea urrun zegoela, ez da mesfidantza krisi hori zegoela, eta esan dezagun gainera, hori gainera areagotzen joan dela. Nik egon daukat, garai hartan, 172 balin bazon mesfidati, orain 76, 78 dago. Hori prozesu hori areagotzen joan da, baina garai hartan,
hitz egiten genuen ezinbesteko azala kultura politiko berri bat. Guk kultura politiko berri kontzeptu hori aipatzen genuen bakoitzean, gure inguruko jendeak parra egiten zuen. Esan nahi, honek behar izan du prozesu luze bat, pixkat asentatzen eta ikusi dugunean, danak ere mundu mailan oso kontziente direla politika egintza aldatu egin behar dela, orduan sinestu duguk ere. Baina gu hasi ginenean, pixkat aitzindaria ginen. Eta iruditzen zait baita ere, etorkizun eraikizek badaukala aintzindari izaera hori. Egiten ari geran gauza batzuk, egia da nazioarteko erreferentzi eta adibide aurreratuenak inspirazio bezala hartzen ditugula, baina egia da arriskua handiak hartzen ari garela. Estamos hablando de etorkizuna eraikiz, quizás con una visión más desde arriba. A mí me gustaría saber cómo le beneficia, cómo le puede beneficiar al ciudadano de a pie etorkizuna eraikiz. Póngame un ejemplo. Bien, hablamos por ejemplo de las políticas sociales, ¿no? O más concretamente a la atención de las personas mayores. Bueno, etorkizuna eraikiz lo que hace es contribuir a que cambie, se mejore muchísimo y se proyecte al futuro el sistema de cuidados de las personas mayores en Guipúzcoa. No podemos olvidar que tenemos a más de un 80% de las plazas de las residencias de personas mayores gestionadas por el tercer sector social, que es un sector, son entidades sin ánimo de lucro. Entonces, para nosotros en Guipúzcoa tenemos una oportunidad magnífica para colaborar con ese sector e ir mejorando pues, tanto las propias infraestructuras, las residencias, las nuevas residencias irán construidas ya con un diseño arquitectónico nuevo, muy centrado en la persona, muy centrado en la calidad de vida de la gente, no tanto en establecer un entorno casi hospitalario, sino mirando más a la calidad de vida. Ese nuevo modelo tiene que conectar también con la propia comunidad. Es decir, nosotros tenemos una visión de Guipúzcoa, de una Guipúzcoa comunitaria, en la que es la propia sociedad, el entorno, el que se responsabiliza también del cuidado, junto con la administración pública, que no hace dejación de su responsabilidad, pero al final creemos mucho en el voluntariado, creemos mucho en la implicación de la gente, y entonces etorkizuna eraikiz experimenta en torno a todas esas políticas para ir proyectando el sistema de cuidados de Guipúzcoa y convertirlo en una referencia pues, a nivel de Europa y a nivel internacional, ¿no? Esa es la ambición de etorkizuna eraikiz, al final apoyarse en las capacidades que tiene el territorio, innovar, colaborar y que la administración pública tenga una actitud mucho más horizontal con la sociedad organizada y con la ciudadanía. Y al final no tan vertical, ¿no? No tan vertical. O sea, yo creo que la política se ha ido desacreditando fundamentalmente porque ha tenido esa visión de, oye, yo tengo 4 años y a mí no me preguntes nada porque yo ya tengo el aval electoral, ¿no? Yo creo que eso ha alejado muchísimo a la ciudadanía. Y luego hay otra cuestión que es la visión que suelo decir yo, cainita de la política, ¿no? Que en este momento estamos viendo, por ejemplo, en Madrid, ¿no? en la política en el Estado español, que es un despropósito de enfrentamiento sistemático, ¿no? Sin ningún tipo de espíritu constructivo, ¿no? Yo creo que en Guipúzcoa hemos vivido tiempos malos en ese aspecto, pero últimamente tenemos una estabilidad política que garantiza realmente un clima social y político que facilita ese tipo de procesos, ¿no? Yo ponía el ejemplo de las personas mayores porque vivimos un proceso de envejecimiento que hace que esta cuestión sea clave durante los próximos años. Lo comentaba usted, en otros sitios vemos escenas de crispación, polémicas, sin embargo en Guipúzcoa pues ahí andamos, ¿no? ¿Cómo mantenemos nosotros este ambiente constructivo, ¿no? Más que destructivo? Bueno, es cierto que nosotros tenemos en este momento una estabilidad política en el Gobierno. En las Juntas Generales de Guipúzcoa tenemos una mayoría que sustenta al Gobierno y que hace que sea estable. Pero antes hablaba de la actitud. Etorkizuna eraikiz lo que no puede hacer es mostrar una actitud abierta y colaborativa con toda la sociedad y no hacerlo con el resto de partidos políticos, ¿no? Y de hecho nosotros hemos puesto en marcha una mesa de partidos en Guipúzcoa que realiza un trabajo callado, sin atención mediática, pero que lo que pretende es que cuestiones básicas del futuro del territorio en alguna medida se compartan, se reflexionen conjuntamente con el resto de formaciones políticas, incluso con los de la oposición. Yo creo que eso es un valor en el territorio que hace que la crispación no sea tan importante, la confrontación política es buena y yo diría que además es necesaria, pero hay una diferencia entre la confrontación y el enfrentamiento. El enfrentamiento es mucho más negativo, la confrontación, bueno, al final es parte de la dialéctica política, incluso hace que uno no se relaje y mantenga la tensión. Yo creo que eso es importante. Sin embargo, como decía yo antes, si uno se cree mucho su cargo político, ¿no? Se cree mucho el apoyo social que ha recibido,
se convierte en una persona seguramente autocomplaciente, incluso arrogante. Y yo creo que tenemos que huir de ese tipo de actitudes y tenemos que ser mucho más humildes, ser muy conscientes de que somos un territorio pequeño y intentar sacar todo lo mejor de nuestro territorio. Gizarte abiadura ikaragarrian ari da aldatzen, babesa, lana eta etorkizuna pertsona guztientzat bermatzeaz ari zara. Nola berma ditzakegu hiru gauza horiek? Nik uste Gipuzkoan aukera handia daukagula gure mundu aurreratu honek, mendebaldeko mundu honek dauzkan erronka nagusiei aurre egiteko. Nik esango nuke dauzkagula hiru erronka nagusi. Alde batetik daukaguna da gure lanaren etorkizuna erronka nagusi bezala. Hemendik aurrera hurrengo 10-20 urteetan gure seme-alabek ze lan izango dituzte, zertan jardungo dute. Hori da galdera importante bat. Bigarrena izango litzateke, lehenago aipatu dugun zahartze prozesu horrena, eta oro har elkartasunaren eta zaintzaren aspektu guzti hori. Eta hirugarrena izango litzateke gure klimaren aldaketa bortitz horri, nola egiten dugun aurre. Orduan, horietako bakoitzean behar dugu agenda bat irmoa, eta agenda hori gaina konektatu behar dugu mundu mailan, onuren eskutik eta 2030 agenda horretan ezartzen diren estrategia nagusiekin, eta Europak ezartzen dituen estrategia nagusiekin. Guk Gipuzkoan egin duguna da, eta lutzen jungo litzateke, baina alde batetik daukaguna da hausnarketarako gune bat, horietako bakoitzean, eta baita ere gobernantza arloan. Orduan, gu daukagu think tank bat, 4 atal dituena, aipatu dituan 3 gehi gobernantza, eta horietan egiten dugu hausnartu eta baita ere esperimentazioa sustatu. Hausnarketa horrek eraman bar gaitu beti esperimentazioa. Ez da hausnarketa bere hortan gelditu behar. Eta gero egin duguna da, eraman gure hausnarketa horrek daukan zukua proiektu esperimentaletara eta baita ere erreferentziazko zentruetara. Ez nik uste hor dagoela pixka bat, etorkizunera ikizen bigarren kontribuzio nagusia, eta da antolaketa sortzen dugula Gipuzkoan, adibidez, 9 proiektu estrategiko dauzkagu, ja dagoeneko martxan ditugunak, batzu daukate fundazio figura, beste batzuk ez, baina dena dauketen helburua da izatea gune bat, referentziala, hor dauden eragile diferenteak, hor dagoen ekosistema aktibatzeko eta dauzkagun erronka nagusiei aurre egiteko elkarrekin. Bat adibidez atzo joan ginen adituekin bisitan Tolosara, Usabalgo poligonora mobil zentrua ikustea, eta mobilek azkenean erakusten duena da, etorkizunera ikizten hausnarketak eramaten gaitula, sortzea referentzia zentru bat, agune bat, estrategia bat, adibidez gure industriaren 40% dan automozioaren etorkizuna elkarrekin lantzeko. Alde batetik ezagutza, unibertsitateak, zentru teknologikoak, beste batetik administrazio publikoa, eta beste batetik esan dezakegu industria edo enpresa. Guzti horien arteko gune bat izatea nahi du mobilek, izatea gune bat esan dezakegu baitaren neutrala, nun eragile diferenteek proiektuak elkarrekin martxan jarriko dituzten. Hori da Gipuzkoaren etorkizuna azkenean, ez? Artal diferenteetan aktibatzeak daukagun kapazitatea, zen nik bete esaten dut gu daukagula izugarrizko ahalmena proiektuak aurrera ateratzeko antolaketarako, dinamikoa gera, berritzailea gera, baino taifa reinua bezala gera, ez? Norbera bere proiektuaren inguruan, bere kolektiboen inguruan, eta horrek asko ahultzen gaitu. Orduan, etorkizunera ikizek ekarri nahi diona da, bizkarrezur bat lurralde honi, ez? Edukitzea gune batzuk estrategikoak nun, benetan elkarlana posible izango da. Orduan, bukatzeko, Bai. batetik 10-era, zenbat konfidantza duzu Gipuzkoaren eta gure gizartearen etorkizunean? Ni konfiantza osoa daukat, 10 daukat. 10. Konfiantza osoa. Nik uste dute azkenean Gipuzkoak dauzkala berezitasun batzuk probestu behar ditugunak. Egia da, tendentzia, joera mundu mailan gero ez da gehiago dijoala individualismoruntz, eta orduan hori prozesu hori komplikatua da eta aurrein behar dugu. Baina egia da baita ere, hemen dauzkagula tresna batzuk, baliatu ditzazkegunak benetan aurre egiteko etorkizunari ilusio handiarekin, eta gainera, atzo esaten zuten aditu batzuk, ez, gu daukagun txikitasunak hori erraztu egiten duela, ez. Batzutan, milioika persona antolatzea eta bide beretik eramatea komplikatua da, baina gu daukagun txikitasun horrek ere hori erraztu egiten du, ez. Dauzkagu tresna, daukagu tamainoa, eta daukagu baita ere indarra eta grina. Bueno, eskerrik asko, Markel Olano, diputatu nagusia, eta hurrengora arte. Bai, ni esker. Bueno, y antes de arrancar el congreso, orain bai, kongresoarekin konektatu baino lehen, Alex Padilla, non zaudetan horekin, kaixo?
Kaixo ikustiazu. Bai, Zaren kursal ai, ama. kanpuan nahola. Hotza, ez da? Hotza paratzen, behira nolazkaten betorrekok. Osea, Ai, ba, ama. hotz asko iten du, hotz desende iten du, baina etorri, erakutsi nahi nizun, hola, Bai. gure gaurko gonbidatua auki aurretik, ba, zer egin bat duten kursalera gerturatzen diren pertsona guztiak, bale? Esan dagoen bezala, hau oso kongresu irekia da, edo norretu daiteke, edo zen hiritar etorri daiteke bertara gozen hemendik. Bueno, ba, kursalera sartzerakoan, lehen da biziko gauza, Olga, hemendik basabartzea. Bai. Eta bez, edo zen hiritar etortzen danean, hemen bere izena ematen du, txekeatzen dugu, izena eman da duela, eta gero segituan, ematen zaie, itzultzaile bat, atzo adibidez, zientziaren hitzaldia entzuteko guk erabili genuen horrelako katxarrito bat, bale? Eta gero, begira, COVID segurtasun horrik guztiak mantentzen diala ikusteko, Hori ezagutzen dugu, bai, musukoa emateaz gain, Eta gel hidroalkolikoa. hori da, bale, hementxe, segurtasun neurri guztiak, bermatuz. Eta torri honea, zebain bai, gonbidatu badukat, hau bizkat, betarreko hauek, pasatzea izkiten etorri, torri, bera. Zemen daukau, nahi gara, goia, kaixo? Kaixo, egunon. Arantzazola beko zuzendariarekin dago, Olga. Bai. Zer moduz? Ba oso ondo, egia esan oso kongresu interesgarri izaten ari da. Hain Victor Lapuenteren hitzaldia izango dugu segituan, atzo zientziarena izan genuen. Ze konklusio edo ateatzen ez pixkat bi egune hauetako jardunaldi hauetaz? Bueno, nik uste dut alde batetik argi ikusi dela, etorkizun eraikiz dagoeneko dela errealitate sendo bat, bertan aurkeztu direlako, dagoeneko abian diren da martxan diren hainbat ekintza, hainbat proiektu, hainbat egitasmo, eta horrek ja ematen du sinesgarritasun bat eta ematen du referentzialtasun bat baita ere. Eta gero beste alde batetik, hori bada ez, hemen nazioarteko aditu hauek kontrastatzea, beraien iritzia eta beraien jakintzarekin, etorkizunarekin aberasteko aukera izatea. Egia da, kongresu honetan izan ditugun gonbidatu guztiekin eta aditu guztiekin, maila altua utzi dugu beste urrengo kongresu baterako. Horrela da, baina nik uste garrantzitsua dela, ez? Garrantzitsua da baita ere, nazioartean etorkizunarekin ezagutzen, garrantzitsua beraien aldetik baita ere, ikustea, ez? Zein den beraien iritzia nola ikusten duten, nola konparatzen duten gainontzeko nazioarteko egitasmoekin, eta horrek egitasmoa aberasteko balio behar du. Gipuzkoarrok herritar bezala parte hartzailea gea, zenik sentzazio daukatu ez, 30 urteko gazte bat naiz, esatet, ze modutara parte hartu dezaket, ez? Hori askotan pasatzen da, eta askotan gure artean hitz egiten duen gauza bat. Bagea parte hartzaileak? Nik uste oinarrian bagarela, eta hau martxan jarri baldin bada da, badaudelako Gipuzkoarron abiapuntuko baldintza batzuk eta oinarri batzuk, garapen komunitarioarena, parte hartzailerena, baina gazteak diozula erronka da gazteak etorkizunara ikizera eta antzeko programetara erakartzea, eta nik uste hori dela etorkizunara ikizen erronketako bat, nola egin erakargarri, nola egin gazteak egitasmora erakartzea, parte hartzea, eta beraientzat ere egitasmo interesgarri badela ikustea. Eta nola esplikatuko zeniek adibidez gazte horiei, oentxe ez da, emisio hau zuzenean YouTubeen eta emititzen ari geha, eta segurazki, iritsiko gaztengan, hainbat gaztengana, Arantzazula zertan? Ze garrantzitsua da baita, hainbeste, departamentu edo proiektu ukita, nola esplikatuko zeniek ez zertan, zehazki? Arantzazula da gizarte berrikuntza laborategi bat. Eta horrek esan nahi du, gure helburua da gizarte bezala ditugun erronken inguruan hausnartzea, esperimentatzea, eta horren inguruan ikertzea baita ere. Eta daukagun berezitasuna da, herritarren parte hartzea, eta ahalduntzea nahi dugu sustatu agenda publiko berri honetan. Eta horretarako nahi ditugun mekanismo berriak, dauden modu berriak, erraminta berriekin esploratu, hain zuzen ere, herritarrek izan dezaten parte hartze aktiboago bat, gure etorkizunaren diseinuan eta agenda publikoaren diseinuan. Eta hortaz, bada espazio bat, zeinetan herritarren topagune izan nahi dugun, ikertzeko alde batetik, beste alde batetik eksperimentatzeko baita ere, eta gero ezagutza guzti horret divulgatzeko, formakuntza saioak egiteko. Hori da, laborategi bada. Eta zer uste duzu daukagula pixkat hobetzeko? Herritar bezala parte hartzea horretan, Nik uste dut, herritar bezala
askotan interes kolektiboari erreparatu behar zaiola, ez da? Askotan errazagoa da, ez? Norberak berera, esaten da gizarte geroz eta individualistagoa garela. Bueno, nik uste nahi baldin badugu, etorkizun oparo bat izan, ongizate maila altukoa, hori guztion erantzunkizuna dela nolabait, ez da? Eta guztio konprometitu behar garela, edo konprometitzen gaituela handi batean, hortaz, norberaren interesetik egin dezaken ekarpenetik, handia dela, parte hartzeko denok daukago erantzunkizuna, herritar bezala, gipuzkoar bezala eta euskal herritar bezala. Atzo komentatzen ziguten, nolabait, behar bada auzoetan eta biltzen diala, behar bada bileratxoiek edo herritarrak nolabait, plano edo esfera txikiago batzutan biltzen diala, haunditan baino, ez? Erabakitzeko momentuan ez nahi, edo gauzak erabaki behar dianean, esfera txikiago bat egin behar dela. Horren ez dakit, hau, nola zabaldu dezakegun? Zegia da, behar bada beharko genukela pixka eta zabaltzea, ez? Egit tradizioz, nik uste gu badaukagu, ez? Komunitatean, elkarteetan, bolondrez taldeetan, biltzeko tradizioa eta hor aktiboa gara, ez? Gertatzen da urten, talde horiek askotan, herritar individualak, aldenduta gaudela administrazio publikotik, sistema politikotik, ez? Eta orduan, egin behar dena da, egitasmo horiek, ekintza horiek, elkarrekintza horiek gerturatu, ez? Gerturatu eta abots horiek entzunak izateko baita ere, gerora, gure agenda politikoa edo etorkizuneko estrategiak diseinatuko dituzten leku horietan, ez? Eta azken galdera, eta igual oso tipikoa den galdera bat, baina Naiara Zutzako, nolako Gipuzkoa nahiko zenuke? Etorkizuneko nolako Gipuzkoa nahiko zenuke? Galdera sakona, intensoa, baina, bueno. Eta, segura eskin ere erantzuna ere ohikoa izango da, ez? Baina nik nola irudikatzen dut Gipuzkoa berdinago bat, euskalduna, aldaketa klimatikoari aurre, berdeagoa, ez? Aldaketa klimatikoari aurre egingo dioguna, konprometitua eta gure herri izaera mantentzeko, herritar guztion artean konprometitua. Horrekin utziko dugu, Olga, egia esan oso mezu positibo eta esperantzaz beteriko mezu horrekin, Victor Lapunderen itzalia astera doa, hemen utziko ditugu, katara juten eskerrik asko, Naiara, eta hoxe, Olga, zuretzat konexioa berriz. Venga, perfecto, Alex, mila esker. Nosotros, estamos a las puertas de que arranque esa ponencia de Víctor Lapuente, catedrático en la Universidad de Gotemburgo y profesor visitante en ESADE, además de politólogo. Será en unos momentos. Nosotros ya os dejamos con la señal del auditorio del Cursal para arrancar esta segunda jornada de Congreso Etorkizuna Eraikiz.
Nik etorkizuna desgraziz bastante konfliktiboa ikustet, baina esperoet gazteriak buru pixka gehi ebiltzea eta elkar errespetauko deun, elkar konpartiuko deun etorkizun berde natural bat sortzia. Bueno, el futuro de Guipúzcoa desde luego lo veo con ilusión, más que nada por la gente que viene detrás nuestro, la juventud esta, que yo creo que además de preparada tiene otras, no sé, ambiciones diferentes igual a las que nosotros hemos podido tener. Y aparte porque creo que el pueblo guipuzcoano, bueno, pues es un pueblo especial, ¿no? Es emprendedor, que hace frente pues, a las dificultades que se le pueden presentar. Bueno, pues me imagino y me gustaría ver una Guipúzcoa de colores, ¿no? Brillando, una Guipúzcoa verde, con la naturaleza preciosa, diferenciando pues, la importancia de cuidar nuestro entorno, el mar azul, la playa limpia y un futuro para mis hijos que sean conscientes de la importancia de mantener la preciosidad de provincia que tenemos, ¿no? Etorkizuneko Gipuzkoan nahi nuke bai errespetua, empatia, maitasuna, elkartasuna, bakea, balio gisa irudikatzea eta gero baita ere Lurralde aberats bat izatea, ez bakarrik aberastasun ekonomikoa giltzarri hartuta, baizik eta bai ingurumen, berdintasun, kontzientzia eta giza eskubideak oinarri dituen aberastasun hori, ez? Eta horrekin pentsatzen dut nahikoa eta gehiegi agian izan daitekeela. Ni Gipuzkoan nola irudikatzen duten, desberdintasun gutxien duen lurraldea izatez, bai ekonomikoki eta baita sozialki ere, emakumeen eta gizonen artean batez ere.
Jaun Andreok, jakinarazten dizuegu auditorioak 14 irteera dituela. Ekitaldia amaitzen denean, mesedez, gune bakoitzari dagokion irteera erabili. Horretarako, aretoko langileek azaldutako jarraibideak bete. Eskerrik asko. Señoras y señores, les informamos que el auditorio dispone de 14 puertas de salida. Les rogamos que al finalizar el evento desalojen la sala utilizando las salidas que corresponden a cada zona. Para ello, sigan las instrucciones de nuestro personal de sala. Muchas gracias. Egunon. Kaixo, good morning. Zer modu zaudete? Bueno, agur bero bat lagunok eta ongi etorri berriro ere, Etorkizuna Eraikiz Congress, Gipuzkoa Building the Future nazioarteko kongresuaren bigarren atal honetara. Esan bezala, gaur bigarren jardunaldiari emango diogu hasiera eta gaurkoan atzo hasitako bidean jarraituko dugu. Egindako lan handian sakondu ahal izateko eta ikaskuntzarik eraginkorrenak lortzeko. Aukera hau ongi baliatu behar dugu. Etorkizuna Eraikiz ekimenak egin duen 5 urteko ibilbidea zuekin guztiokin kontrastatzeko. Izan ere, gaur aukera berri bat dugu. Elkarri entzuteko. Elkarren arteko hartu emana aberasteko. Eta elkarrekin hausnarketa bideratzeko. Batetik, osoko bilkuraren bidez, Victor Lapuentek emango duen hitzaldiaz lagunduta, eta bestetik, ondoren taldeka egingo diren lan saioen bidez, batzorde aholkulariko kideekin solasean, Etorkizuna Eraikiz ekimenari buruz duten ikuspuntua ezagutzeko. Eta azkenik, lan saioi amaiera eman ostean, eguerdi partean egingo dugun osoko bilkuran, ideiak, ondorioak eta ekarpenak guztion artean partekatzeko. But there is more. I was saying yesterday that Etorkizuna Eraikiz has been expressed and is expressed in very different ways. One of them is art. Artistic creation has always been present in Etorkizuna Eraikiz. Art holds great potential for storytelling. And artists have a special ability to blend contexts, to show us life from multiple perspectives. Hemos querido iniciar esta segunda sesión del Congreso con una representación del grupo de danzas Node. Node nos muestra que la vida es al mismo tiempo fija y variable, que está en constante proceso de formación, pero siempre precipitándose hacia el futuro. Y también nos va a mostrar que la danza devuelve la piel a las palabras, la dota de gestos significativos. Les hemos dejado en el asiento una tarjeta con la visión que Node tiene de su propia creación. Ahora les invitamos a que todos ustedes hagan su propia interpretación. Es un placer para mí dar paso a Node Danza Performance Compañía.
Hacha. Ocha. Ucha. Hacha. Ucha, ich. Ocha, otz. Ocha, itz. Ocha, ahots. Itzaren arotz. Itza, atz, malatz. Atxaren latz edota itza aiotz. Huts eta motz. Bihotz. Bihotz. Motz. Ay, mila esker. No de Danza Performance Compañía. Ay, se polilla. Bueno, nuestro próximo invitado también sabe danzar, moverse, con un estilo claro y libre en el ámbito de la divulgación, de la ciencia y la filosofía. Lleva ya años transitando un espacio de confluencia entre el conocimiento y la reflexión crítica. Víctor Lapuente ha dedicado sus últimos trabajos al análisis de los desafíos de la sociedad y la propuesta de una ética a la altura de los retos a los que nos enfrentamos. Víctor Lapuente es doctor de Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford, catedrático en la Universidad de Gotemburgo y profesor visitante en ESADE. Es columnista de El País, colaborador de la cadena SER. Es autor de los libros Decálogo del Buen Ciudadano, Organizando el Leviatán y El Retorno de los Chamanes. Les recuerdo que hemos creado una aplicación a la que pueden hacernos llegar sus preguntas en el transcurso de la ponencia. Y ahora sí, gracias, Víctor, por estar aquí. Ahí está. Gracias, Víctor. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Diputación de Guipúzcoa por invitarme. Una advertencia, no voy a danzar, no voy a bailar. Y también muchísimas gracias a la Diputación de Guipúzcoa por Etorkizuna Eraikaiz. Creo que es una gran iniciativa y es un placer estar en este congreso, porque los dos pilares de esta iniciativa son escuchar y experimentar. Un poco la idea de fondo es, existen muchos problemas en el mundo, la globalización, la desindustrialización, la desigualdad, el aumento de los populismos, la desconfianza de los ciudadanos con la política, pero nosotros, desde el Gobierno, no tenemos la respuesta. Vamos a encontrar la respuesta con vosotros, con los ciudadanos, con la sociedad civil, con las empresas, ¿no? Esto es lo que hace Etorkizuna, creo que fundamental y pionera, ¿no? Porque es un reconocimiento de humildad por parte de las instituciones públicas sobre cómo debe avanzar la gobernanza en el futuro. De lo que os quiero hablar hoy es de gobernanza. Voy a hacerlo haciendo pues, un resumen a vista de pájaro un poco de las experiencias internacionales sobre gobernanza.
A vista de pájaro tiene una gran ventaja, que es que podemos ver un poco la orografía, los ríos, las carreteras, por donde transitan las administraciones públicas, pero a vista de pájaro no podemos distinguir un autobús de un coche, con lo cual puedo decir muchas cosas que van a sonar a simplificación, ¿no?, sobre la administración, por ejemplo, en el País Vasco, o en España, o en otros países, ¿no? Así que disculpadme, porque voy a hacer este ejercicio de simplificación, pero espero que sirva para condensar un poco por dónde avanzan las administraciones públicas, por dónde avanza la gobernanza en el siglo XXI. Para eso es imprescindible también retrotraernos un poco en el pasado y mirar un poco la evolución que tienen las administraciones. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Hoy en día estamos viendo un enfrentamiento entre el Leviatán contra la COVID. Es una guerra entre los estados y esta pandemia, ¿no? Lo que ha hecho pues, que por primera vez en muchísimos años el Estado, los gobiernos, las administraciones estén interviniendo en la vida económica, social y sanitaria de una manera que no habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Y se ha revertido una cierta tendencia, es decir, durante décadas los estados habían estado delegando en los mercados, privatizando muchas responsabilidades, pero ahora hemos vuelto a ver cómo la responsabilidad ha vuelto a los estados. Los estados, las administraciones públicas, las autoridades públicas han vuelto al centro del escenario, ¿no? Y yo creo que sin duda alguna el Leviatán acabará ganando la batalla al virus, pero hay unos costes. El primer coste, evidentemente, es el coste económico. Estamos viviendo un momento de deuda pública sin precedentes, ¿no? Esto es en el caso de Estados Unidos. Podemos ver cómo la deuda pública, después de las grandes guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y de las grandes crisis económicas, la Gran Depresión y la Gran Recesión, aumenta mucho, pero es que en esta pandemia está aumentando de manera estratosférica. Vamos a tener que pagar de alguna manera esta deuda, ¿no?, de manera directa o indirecta, pero vamos a tener que pagarlas. Es el primer coste, la primera restricción a la que la gobernanza se va a enfrentar en las próximas décadas. Y si miramos el caso de Europa, vemos que en los distintos países europeos, también durante el siglo XX, podemos ver como Francia, el Reino Unido, también España o Italia, en los periodos de guerras, en los periodos de depresión, aumenta mucho la deuda sin precedentes, y ahora en la pandemia vemos también de nuevo que está creciendo y hasta límites que no sé si son sostenibles o no son sostenibles, pero que van a suponer una presión sobre los presupuestos públicos. Pues, es decir, a pesar de que nos esté llegando los fondos de Next Generation, la gobernanza a medio y largo plazo va a vivir estas restricciones, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Pues lo que necesitamos para salir de esta tesitura de la pandemia, añadida a los problemas que teníamos antes, que hemos comentado: globalización, deslocalización, desindustrialización, aumento tremendo de las desigualdades muy importantes socioeconómicas entre ricos y pobres, y desigualdades territoriales. Seguramente la característica que tienen en común los movimientos populistas que están surgiendo en todas las democracias es un componente de hecho territorial, es una revuelta, como diría el profesor Rodríguez Pose de la London School of Economics, una revuelta de las regiones que no cuentan, de las regiones desindustrializadas del Reino Unido, de las Midlands, de las regiones desindustrializadas de Estados Unidos, Detroit, Chicago, el Estados Unidos rural, frente a las metrópolis, ¿no?, a las costas de Estados Unidos, a la City de Londres. En Francia ocurre algo similar, lo estamos viviendo en Italia, en España, de Tailandia a Brasil. También vemos una revuelta de territorios que se revuelven fundamentalmente contra la capital, porque sienten que están aislados de la gobernanza. Es decir, necesitamos gobernanza. Y buscando definiciones de gobernanza, porque cuando estudias con una cosa a veces te cuesta encontrar la definición exacta, encontré muchas. Gobernanza quiere decir dirigir un país o una entidad buscando el progreso económico y social y el fortalecimiento de las instituciones. Es un arte la gobernanza que demanda una interacción entre los gobernantes y el pueblo. Es un proceso de interacción entre los actores involucrados en el asunto público. Pero a la hora de la verdad, cuando intentamos medir un poco la gobernanza, yo me quedaría con dos características fundamentales, que son las que creo que hay que trabajar, ¿no? Y que creo que Etorkizuna, pues de alguna manera les da una respuesta creo que moderna, y una respuesta que desde luego también debemos chequear un poco con los parámetros que vamos a discutir a continuación, ¿no? La gobernanza yo creo que es fundamental en dos aspectos. En primer lugar, la calidad democrática, es decir, la calidad en la toma de decisiones públicas, que los ciudadanos, ya sea a través de las elecciones o de procesos participativos, se sientan involucrados todos de manera igualitaria, es decir, que no haya la sensación
de que hay unos ciudadanos que participan más en la democracia que en otros, sobre todo que hay unos intereses económicos que participan más que otros. Es decir, la calidad democrática, la toma de decisiones. Pero luego, lo que los anglosajones llaman calidad de gobierno, que quizás en español sería más adecuado llamarlo calidad de la administración, pero la administración queda algo anticuado, ¿no? O calidad de la burocracia, no te digo, eso queda muy rancio. Pero calidad de gobierno, es decir, calidad en la implementación de las políticas públicas. Y estos dos son pilares fundamentales, creo yo, para abordar la gobernanza. Y hemos de cuidar ambos aspectos. Y ambos aspectos presentan retos y presentan también oportunidades, ¿no? La calidad democrática importa. Y esto, bueno, es una cosa que parece obvia, porque nos gusta la democracia, nos gustan las libertades, pero hay que distinguir que nos gusten las libertades y la democracia de que ésta tenga unos resultados positivos sobre el bienestar de los ciudadanos. Y esto hasta hace poco pues estaba en discusión, porque todavía hay mucha gente que pensaba, bueno, si eres pobre, sobre todo si es un país pobre, pues consíguete un dictador benevolente que como mínimo piensa a largo plazo, etc. Esto ha sido una opinión compartida por muchos economistas y muchos sociólogos, muchos politólogos también, y hasta hace poco no se ha encontrado evidencia bastante robusta de que la calidad democrática, la mayor participación de los ciudadanos en elecciones libres y competitivas tiene unos efectos positivos sobre el bienestar. Ahora sí que existe evidencia, se le llama, los economistas lo llaman el capital democrático, es decir, controlando por cualquier otro factor de un país los recursos económicos que tenga, los recursos naturales, el capital humano. La democracia añade un plus al crecimiento económico, añade un plus obviamente a las políticas de bienestar social, añade un plus a la calidad de vida, añade un plus a la esperanza de vida, es decir, la calidad democrática importa. Estamos hablando de pandemia, con lo cual también me gustaría señalar que la democracia cura, porque al principio de la pandemia nos aseguraban que las autocracias, los sistemas autoritarios, como pues no tienen los cortapisas de las democracias porque pueden actuar de manera rápida y directa. Mirad lo que están haciendo en China, son capaces de atajar los virus. El The Economist, ferviente defensor de la democracia, creó este gráfico que me parece bastante concluyente sobre la importancia que tienen las democracias. Es decir, aquí lo que vemos son las muertes por cada millón de personas en distintas pandemias desde los años 60 hasta la actualidad, para cada año en distintos países, y está esto correlacionado obviamente con la riqueza del país, con el PIB per cápita que tenga el país. Los países pobres hay más muertes que en los países ricos. Sin embargo, lo que vemos es que la democracia importa. La democracia importa, en las no democracias se muere más que en las dictaduras, ¿no? Y eso, en las democracias. Y eso me parece que es algo fundamental y que va un poco a contracorriente de lo que como mínimo se decía al principio de la pandemia, porque las democracias pues quizás tardan más en responder, pero cuando lo responden con transparencia, copian más las unas de las otras. Este es uno de los principales mecanismos. Las democracias están más abiertas a lo que hace el vecino, y lo que hace el vecino es seguramente la mejor guía, y esto es experimentar, como una de las pilares de Etorkizuna, experimentar, mirar lo que hace el vecino. Las democracias aprenden más, no es que sepan más, aprenden más que las dictaduras, ¿no? Y el problema que tenemos hoy en día es que la democracia antes de la pandemia estaba en retroceso en todo el mundo, y esto es algo preocupante. Aquí vemos, sobre todo, es desde el año 2009, desde la crisis financiera y económica, que se observa en todo el mundo un incremento de lo que, y esto sí que es un palabra que no existe, pero que desgraciadamente creo que tendremos que incorporar al léxico habitual, que es la autocratización. Vemos un proceso de autocratización en muchos países. En el año 2009, el 54% de los países del mundo eran democracias. Antes de la pandemia, 2019, el 49%. Más preocupante todavía, el porcentaje de ciudadanos que vivían en países que se están autocratizando, es decir, que se están perdiendo libertades civiles y políticas, como hemos visto en Turquía, hemos visto en India, hemos visto en Brasil, obviamente en Rusia, pero también en Polonia o en Hungría. Ha aumentado de manera dramática. Simplemente un 6% de la población estaba experimentando estos procesos de autocratización en el año 2009. Ahora son, bueno, justo antes de la pandemia, el 34%. Esto es algo preocupante. Otro dato preocupante es que si cogemos los índices de democracia liberal creados por el Biden Institute, que es uno de los más
prestigiosos, no exento de problemas, pero se dedican a medir en una escala democrática, en la calidad de la democracia de un país, ¿no? Y lo que hacen es establecer una puntuación. Aquí vemos el caso de Suecia, por ejemplo, arriba, en la esquina derecha, y los países nórdicos, que son los que suelen puntuar más alto. Es una escala que mide la integración, la inclusividad que tienen las democracias, es decir, que los ciudadanos participen en las elecciones, que las elecciones sean libres, que no haya un sesgo en los medios de comunicación a favor del gobierno, que sean inclusivas, etc. Esta calidad de la democracia se puede medir con un número, varía mucho, o sea, de Yemen a Suecia hay una gran diferencia. Entonces, si miramos, aquí están en este gráfico los países en función de su puntuación, este indicador de democracia en el año 2009 y en el año 2019. Los países que están por encima de la línea, como Túnez o Armenia, son países donde en la actualidad hay más democracia que en el año 2009. Como podéis ver, hay bastantes países, pero muchos menos que, por ejemplo, Turquía, Hungría, Polonia y todos estos países, también Bolivia, donde se ha producido una caída en el índice de democracia liberal desde el año 2009 hasta justo antes de la pandemia, cuando la pandemia, de hecho, ha acelerado todavía estos procesos. Es decir, ya lo que veemos es una tendencia hacia la autocratización. España vemos que tiene una caída ligera, pero tiene una caída también. Suecia también, Bulgaria, Rumanía, la mayoría de países están en una situación de cierta pérdida de la calidad democrática. Todavía, obviamente, somos regímenes democráticos, pero hemos perdido en estos años. Justo son años pues bueno, de desasosiego, pero también años de crecimiento, que esto ha podido ser acelerado por la pandemia. Otro dato preocupante, si cogemos no una foto del momento, sino analizamos un poco un vídeo a largo plazo de la evolución de las democracias a lo largo del siglo pasado y hasta la actualidad, nos fijamos primero en la línea azul oscuro. Esa línea recoge los países que están en procesos de democratización, es decir, que están ganando libertades civiles, que las elecciones son cada vez más libres y más competitivas, que más partidos políticos pueden concurrir, que no existen los ciudadanos que quedan al margen y que existe un sufragio universal, tanto para hombres como para mujeres. Y lo que vemos es que ha habido un aumento de la democratización a principios del siglo, justo en el periodo después de la Primera Guerra Mundial. Obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, después del año 45, un aumento de los casos de democratización. Y, por último, los años 70, empezando en el sur de Europa, siguiendo en América Latina y continuando en los países de la Europa del Este, vemos como muchos países transitaron hacia la democratización. Luego esto ha ido cayendo, cada vez tenemos menos países democratizándose. Obviamente tiene que haber menos países porque cada vez hay más democracias. Pero lo que es preocupante es mirar la evolución de la línea azul claro, que mide los países que están en procesos de autocratización, es decir, que se están perdiendo libertades. En el periodo de entreguerras vemos, ¿no?, el ascenso de Hitler, Franco, etcétera, la caída de muchas repúblicas, pues hace que haya muchos países que transitan la autocratización, pero tampoco son una barbaridad, son unos cuantos países. Y lo que vemos luego es también un segundo periodo, una segunda columna. Las columnas grises son los momentos de las épocas, digamos, de oscuridad, donde hay aumento de los países de autocratización. Vemos una segunda época de oscuridad después de la descolonización, cuando también hubo muchos países que transitaron hacia la autocratización tras una democracia inicial. Pero por último vemos que desde finales del siglo pasado y sobre todo durante este siglo se ha iniciado lo que los expertos llaman la tercera ola de autocratización, porque vemos que un número significativo de países están transitando hacia regímenes autoritarios. Y como podéis ver, en los últimos años, antes de la pandemia, ya tenemos más países en proceso de autocratización que en proceso de democratización. ¿Esto es preocupante? Bueno, es preocupante cuantitativamente y podemos decir que cualitativamente, porque en el año, por ejemplo, en el año 90, los países autoritarios no libres, según Freedom House, acumulaban el 12% del PIB mundial, es decir, una cantidad bastante irrisoria que no podía competir con la potencia económica de las democracias. En la actualidad, gracias a China y otros países autoritarios, controlan un 33% de la economía global. Esto es algo no visto desde los años 30, cuando teníamos a Alemania y a Japón en procesos en sistemas autoritarios.
Esto realmente es preocupante y nos podemos realmente cuestionar si no estamos viendo una hora de los dictadores, o va a llegar una hora de los dictadores, como predijo Vladimir Putin antes de la pandemia, que dijo el liberalismo, la democracia liberal está muerta. Yo creo que no, y creo que no porque las dictaduras no tienen Dallas, no tienen una serie como Dallas, y me explico. No sé si recordáis que se decía que la gota que colmó el vaso de la caída de los regímenes autoritarios en el este de Europa fue el hecho de que muchas familias en la Alemania del Este y en otros países podían sintonizar la televisión occidental y podían ver series de televisión como Dallas, que les mostraban el estilo de vida capitalista al que ellos no podían acceder, ¿no? Y que de alguna manera pues, la ciudadanía, viendo cómo se vivía en las democracias, pues decidió acabar con sus dictadores. Obviamente el sistema comunista tenía muchos problemas estructurales, pero lo que señalan los expertos que hablan sobre la importancia de la cultura es que para que un modelo político cambie tiene que cautivar los espíritus, los corazones de los ciudadanos, ¿no? Y de momento las dictaduras, de momento regímenes autoritarios como China pueden gozar de cierta respetabilidad intelectual, pero todavía no han sido capaces de proyectar un modelo alternativo que pueda seducir a los jóvenes, que el principal problema que tenemos en Occidente es la desafección de los jóvenes con los sistemas democráticos. Los jóvenes están muy insatisfechos, pero todavía no tienen un sistema al que quieran moverse, ¿no? Las dictaduras no tienen un Dallas, y yo creo que ese es nuestro, por tenue que parezca, ese creo que es el principal argumento para descartar que sea la hora de los dictadores. Dicho esto, tenemos una serie de problemas, ¿no? Que podríamos hablar de cansancio democrático. Existe un debilitamiento de lo que podríamos decir son los intangibles de la democracia. Las elecciones siguen siendo libres, competitivas y en algunos casos, como en España, absolutamente modélicas en cuanto a la rapidez del recuento electoral, a la limpieza del recuento, etcétera, ¿no? Las democracias funcionan formalmente bien, pero existe un agotamiento. Hemos comentado lo más importante, que es el aumento de la desconfianza de los ciudadanos, que se inicia en Estados Unidos ya hace muchas décadas, ha llegado a Europa y los ciudadanos ya no se sienten la misma cercanía emocional con las democracias, aunque no han desarrollado una cercanía emocional con otros sistemas, y sienten a lo mejor que no es el mejor modelo, sin embargo no son capaces de imaginar un modelo alternativo que pudiera ser mejor. Pero existe, además de eso, otros problemas, y lo hemos visto durante estos años. Quizás para mí el más grave es la idea del deterioro del debate público. Lo que estamos viendo es una enorme polarización, que partidos políticos que acostumbraban a cruzar el pasillo, como se dice en Estados Unidos, cuando los demócratas y republicanos llegan a un acuerdo, sin embargo, ahora pues están en sus trincheras, ¿no? Están polarizados. La polarización es también una de las palabras que se utiliza hoy en día para hablar de esta imposibilidad de dialogar con el rival político, con el adversario, el que se considera un enemigo, ¿no? Yo creo que ese es un gran problema. Pues bueno, existen maneras de medirlo, y uno de los indicadores que tiene el Bidem Institute es hasta qué punto hay respeto por los argumentos del contrario, los argumentos políticos del contrario en una democracia. He seleccionado 4 países, Suecia, porque es el ejemplo de que las cosas funcionan bien. Bueno, para los que no vivís en Suecia, pero bueno, eso es otra historia. Esto da para otra ponencia. He cogido también Italia, un país también donde el sistema político se ha implosionado, Estados Unidos, con Donald Trump, que podéis ver cómo hay una caída en el caso de Estados Unidos en color violeta, una fuerte caída del respeto al argumento del contrario, pero vemos que España pues sigue la línea de Estados Unidos, y también ha habido en los últimos años una caída paulatina desde la crisis financiera de respeto al argumento del contrario, que podría explicar por qué es tan difícil llegar, por ejemplo, a pactos de Estado entre las grandes formaciones políticas. Otro problema del que se habla mucho es los medios de comunicación. Hasta qué punto los medios de comunicación también nos han apuntado a esta polarización. Y de hecho, pues algunos estudios indican que los consumidores de radio, televisión o periódicos o internet pues se están polarizando, cada vez consumen más los medios que son ideológicamente afines, ¿no?
Esto también se puede medir, existe un indicador en el que se pregunta a expertos hasta qué punto existe un sesgo en los medios de comunicación o no, hasta qué punto los medios de comunicación pues informan de manera neutral y decirlo apolítica o como mínimo sin sesgos beneficiando a un determinado partido, y también observamos un deterioro, ¿no? Dirigiendo los 4 países, aquí vemos que en el caso de España, de hecho, es el país donde más ha caído la percepción de que existe un sesgo mediático. En Suecia se mantiene muy alto, es decir, hay poco sesgo mediático de acuerdo a los expertos. Por lo tanto, existe este problema del deterioro de los intangibles. Y luego, todo esto es anterior a la pandemia, porque cuando llega la pandemia, como dicen algunos expertos, aquí tenemos este trabajo experimental de Francesc Amat y otros coautores, que nos indican que parece ser que se nos activa un chip autoritario en el cerebro cuando nos enfrentamos a una pandemia, ¿no? Y se les preguntó a los ciudadanos hasta qué punto estarían dispuestos a sacrificar sus libertades en el gráfico de la izquierda, o a dar poderes a un líder fuerte, es decir, 2 variables relacionadas con la autocratización. Y lo que vemos es que frente a 3 amenazas, la COVID, el cambio climático o una amenaza terrorista. Y curiosamente, frente a la pandemia es cuando cuando nos enfrentamos a problemas de salud, es cuando los ciudadanos somos más proclives a entregarnos a un líder fuerte, y somos más proclives a sacrificar las libertades. De alguna manera se nos activa ese chip autoritario, con lo cual es preocupante. Dicho esto, pasándonos a la segunda parte, que sería no la calidad de la democracia, sino la calidad del gobierno, también tenemos que hacer algunas precisiones. La primera es que calidad de gobierno no quiere decir cantidad de gobierno. Esto se suele confundir mucho y se cree que, bueno, pues cuantos más impuestos recaudemos, si llegamos a la media de la OCDE en ingresos fiscales, por ejemplo, pues ya tendremos mejor gobierno. Esto no es cierto. La relación no es así, más bien la relación es la inversa, es decir, no es la cantidad de gobierno la que lleva a la calidad, sino la calidad de gobierno la que lleva a la cantidad. Primero debe tu país dotarse de unas instituciones buenas, eficientes, con calidad, y luego tu país puede decidir si con esas instituciones aumenta la cantidad, como en Dinamarca, o mantiene una cantidad muy baja, como en Singapur o en Nueva Zelanda. Es una decisión política, pero sin calidad. Eso es imprescindible, tener luego una buena cantidad de gobierno, ¿no? Porque si no puedes acabar teniendo, con poca calidad, puedes acabar teniendo mala cantidad de gobierno y un gobierno claramente clientelar o incluso corrupto, ¿no? ¿Qué es la calidad? La calidad de gobierno, existen muchas definiciones. Creo que la que muchos expertos podrían llegar a un acuerdo es que es la capacidad para prestar políticas y servicios públicos con imparcialidad, eficiencia y sin corrupción, es decir, sin discriminar a unos actores. Entonces, vamos a ver cómo estamos en calidad de gobierno, qué consecuencias tiene la calidad de gobierno y cómo podemos mejorar la calidad de gobierno. ¿Cómo estamos en calidad de gobierno? Bueno, existen muchos indicadores de calidad de gobierno, del Banco Mundial, de Transparencia Internacional, incluso del sector privado como International Country Risk Guide. ¿Cuál es el problema de todos estos indicadores? Que están basados en percepciones subjetivas. No están basados en medir la calidad. Todavía no se ha inventado un calidómetro que pueda medir la calidad de los gobiernos. Están basados en lo que expertos, ciudadanos, empresarios, inversores, organizaciones no gubernamentales piensan de cómo se están prestando los servicios o incluso los usuarios de los propios servicios. Ese es el problema. ¿Qué ventaja tienen estos indicadores? Bueno, la primera ventaja es que estos indicadores están altamente correlacionados. Da igual que los haga una ONG, una empresa privada o encuestas a los ciudadanos por parte de las autoridades. Los resultados están muy altamente correlacionados. Las mismas regiones del norte de Europa o del norte de Italia o del norte de España o de otros sitios aparecen siempre con mejor calidad de gobierno. Están todos muy altamente correlacionados. Y en segundo lugar, con lo cual nos puede llevar a pensar que efectivamente están capturando alguna cosa estos indicadores. Y en segundo lugar, es que casi da igual que las percepciones no están ligadas con la calidad real de los servicios, porque lo que mueve a los ciudadanos es la percepción de los servicios, de esa calidad. Es decir, si, por ejemplo, que no sea el caso,
En el País Vasco existe una percepción muy elevada de calidad de la sanidad, pero en realidad esa calidad no es tal. Hasta cierto punto es irrelevante, porque los ciudadanos, a la hora de pagar impuestos, decidir pago impuestos o no, me voy o no, invierto o no en el País Vasco, se mueven por percepción. Es decir, las percepciones son importantes por sí mismas. Obviamente, mejor que están ligadas a la calidad, pero son importantes por sí mismas. Por lo tanto, creo que es relevante tener en cuenta las percepciones. Entonces, aquí voy a presentar los resultados de la última ronda del European Quality of Government Index, donde trabajamos para la comisión DG Regio, y desde la Universidad de Gotemburgo pues hacemos una encuesta, en este caso 129.000 entrevistados de 208 regiones NUTS 1 y NUTS 2 de los 27 países de la Unión Europea, y les preguntamos sobre aspectos de imparcialidad en la prestación de ciertos servicios, la calidad en la prestación de ciertos servicios, sanidad, educación o la policía, y la ausencia de corrupción, tanto de experiencia de corrupción personal como de percepciones de corrupción. Lo juntamos todo y creamos este índice de calidad de gobierno. Obviamente los datos pueden diferir de una política a otra, aunque suelen estar bastante ajustados, y los sometemos a los test estadísticos habituales para evitar muchos sesgos, ¿no? Es decir, evitar que pues eliminar a regiones donde la gente puntúa de manera muy distinta, ¿no? Porque si puntúan de manera distinta seguramente existe algún problema. Entonces, ajustamos y creamos este índice que, como os comentaba antes, es una simplificación grotesca de la realidad, pero aún así es una simplificación útil seguramente de la realidad. Este índice está utilizado pues, por muchos investigadores y está altamente correlacionado con muchos indicadores, ¿no?, de calidad y de bienestar. Aquí tenemos el resultado del último, color azul, aquellas regiones que están por encima de la media de la Unión Europea, color rojo, aquellas regiones que están por debajo de la media. Cuanto más intenso es el azul, más por encima de la media está tu región, tu comunidad autónoma. Cuanto más rojo, más por debajo está de la media. Entonces vemos una clara distinción entre Europa occidental y oriental. Los países excomunistas siguen pagando el lastre de la herencia autoritaria. Aún así, pues bueno, Eslovenia, Estonia, muchos van saliendo y superando, por ejemplo, la mayoría de comunidades autónomas en España. Vemos una diferencia también entre el norte y el sur. Pero lo que observamos, como podéis ver, es muchas diferencias dentro de cada país. Es decir, en calidad de gobierno, más que importar el pasaporte que tienes, qué país resides, importa la región. Y eso no solo en lugares donde hay una fuerte descentralización, como podría ser el caso de España, sino incluso en países donde no existe tradicionalmente una fuerte descentralización, como en Italia. Es decir, la misma autoridad pública, la misma administración, teóricamente presta los servicios de una manera muy distinta en determinadas regiones, en determinadas comunidades. Con lo cual, eso lo que nos lleva a pensar un poco es que importa mucho la conexión, que para la calidad de gobierno importa mucho la conexión que existe con la sociedad. La misma administración, los mismos carabinieri, la misma autoridad puede actuar de manera distinta en unas regiones que en otras. ¿Por qué? Pues seguramente porque está sometida a controles distintos, porque hay una sociedad civil más o menos activa, etc. Hay unas interacciones, sobre todo a nivel regional, ¿no? Y yo creo que estas diferencias dentro de los países en ocasiones superan las diferencias entre países. Y aquí pues podemos ver la dispersión de los distintos países, desde Finlandia, que tiene la media más alta, Bulgaria la media más baja, y lo que podemos ver es que en países, por ejemplo, como Alemania, Deutschland, vemos que a pesar de que es un país muy grande, la dispersión es bastante limitada, es decir, las regiones tienen una calidad de gobierno bastante parecida, pero en otros países, como en Bélgica, que es mucho más pequeño, pero por ejemplo en España, Francia, si eliminamos la mayoría de regiones que puntúan muy por debajo, son regiones de ultramar. En Francia no existe tanta variación, pero sí que existe, pero sobre todo en España y en Italia existe una fuerte variación entre la calidad percibida de las regiones por los ciudadanos, ¿no? Aquí están con los números, pero ahora os voy a enseñar los nombres de estas regiones, ¿no? Y lo que vemos durante estos años, desde que íbamos haciendo el primer estudio en 2010 hasta la actualidad, 2020, de hecho 2021, se acaban de recoger los datos, vemos que ha aumentado, si no nos fijamos todavía en los nombres, vemos que ha aumentado la dispersión, es decir, existe una mayor diferencia en percepción de calidad de gobierno entre las regiones que lo hacen mejor o las comunidades que lo hacen mejor y las comunidades que lo hacen peor, ¿no?
Y lo que vemos es que hay cierta alteración, cierto movimiento, muchas diferencias no son estadísticamente significativas, pero sí que es estadísticamente significativo, por ejemplo, que el País Vasco siempre puntúa claramente por encima, ¿no? Y en esta ocasión, pues muy por encima de la media, tanto nacional como de la media de la Unión Europea. España en general ha caído un poco en la media europea, ha pasado de estar en la media a estar ligeramente por debajo de la media, nos hemos vuelto más mediocres en calidad de gobierno. El País Vasco, por ejemplo, se ha vuelto mejor. Aquí lo vemos de una manera, digamos, más dramática, donde mostramos los percentiles. Entonces podemos ver los percentiles en los que se encuentra cada una de las regiones de España, con Cataluña ligeramente por encima del 25%, o sea, solo tiene poco más de un cuarto de las regiones peor percibidas en calidad de gobierno. Esto puede deberse a muchos factores, obviamente. Cataluña es muy específica, ha habido un intento de proceso de independencia, puede ser debido a cuestiones coyunturales, pero es curioso, por ejemplo, que en el caso del País Vasco está por encima del percentil 75, ¿no? de la Unión Europea. O sea, tiene muy pocas regiones, menos de un cuarto de las regiones de Europa, de toda Europa, están por encima, lo cual es bastante extraordinario, como mínimo curioso y que merece estudiar. Como os comentaba antes, esto importa, ¿no? Tiene consecuencias. También tiene causas, es decir, el hecho de que tengas mejor calidad de gobierno se debe a que pues tradicionalmente tenías mejor economía, etcétera, aunque, por ejemplo, el caso de Cataluña es al revés, y en otras regiones, en Bélgica o en otros lugares también es al revés, regiones que económicamente eran muy prósperas ahora tienen poca calidad de gobierno. Pero sin duda, y en esto hay muchísimos estudios, también existe una causalidad en la otra dirección, es decir, de calidad de gobierno a mejores resultados en el bienestar de los ciudadanos. Hay muchísimos estudios que apuntan, y aquí pongo correlaciona, pero en realidad hasta cierto punto causa, o como mínimo existe una doble, como os comentaba, una doble causalidad. Tiene un efecto, tiene un impacto, controlando por otros factores, con muchos indicadores de bienestar de la vida de los ciudadanos. Más crecimiento, más renta per cápita, menos desempleo, menos desigualdad, más protección social, más estado de bienestar, menos deterioro medioambiental, incluso mayor satisfacción con la vida, no solo más esperanza de vida y mejor percepción subjetiva de la salud, sino también más satisfacción con la vida. Los estudios de felicidad están empezando a incorporar la calidad de gobierno. Y diréis, hombre, ¿cómo puede ser que la calidad de gobierno esté relacionada con la felicidad? Bueno, la calidad de gobierno quiere decir que todos los ciudadanos se sienten parte de una misma comunidad. Eso genera felicidad, y lo que genera infelicidad es pensar que hay unos ciudadanos de primera que, porque hablan una determinada lengua, porque tienen unos determinados recursos económicos, tienen un estatus de ciudadanía superior a nosotros, ¿no? Y eso genera frustración, ¿no? Y en el caso de países autoritarios y países emergentes como Irak o Afganistán, esto es uno de los factores que les lleva a unirse a grupos yihadistas o grupos terroristas, ¿no? Esta percepción de que el gobierno está favoreciendo a unas cuantas personas. Simplemente por mostraros unos gráficos de manera muy rápida, si miramos el índice de desarrollo humano a nivel regional, ¿no? La riqueza, la educación y la salud puestas en un solo indicador, vemos pues que correlaciona con una correlación del 0,64, una correlación muy alta, con el IQI, en este caso el anterior, el índice de calidad de gobierno, y como podemos ver, pues bueno, que eso explica también muchos países se están alineando en torno a esa línea, y vemos que el País Vasco está ligeramente por encima, pero bueno, tiene una calidad de vida que corresponde a su calidad de gobierno, ¿no? Lo mismo ocurre con efectos negativos. El paro de larga duración. El paro de larga duración en el País Vasco estará explicado por muchos factores, por la idea de que tengas un gobierno percibido con alta calidad y que presta bien los servicios, pues puede ser uno de esos factores, ¿no? Que explica la persistencia del desempleo de larga duración mucho más suave en comunidades como el País Vasco, ¿no? Por último, los valores liberales también están correlacionados, ¿no? Y aquí, pues, por coger uno, el apoyo al matrimonio gay, que en Estonia o en otras comunidades pues es muy bajo, por debajo del 50%. España es seguramente el país con
más valores liberales de Occidente o de Europa como mínimo, pero vemos que el País Vasco todavía salta un poco más porque existe una correlación del 0,77 entre esta calidad de gobierno y los valores liberales, ¿no? Entonces, la cuestión con la que voy a concluir es la pregunta del millón: ¿cómo mejorar la calidad de gobierno? Como os he comentado antes, seguramente hay valores culturales que se retrotraen a décadas o incluso siglos, ¿no? La convivencia, la sensación de comunidad, el estar abiertos, muchos valores culturales. Dicho esto, los valores culturales muchas veces pierden fuelle cuando los sometes a análisis empíricos, ¿no? Como la idea del catolicismo. Si hubiéramos hecho caso a lo que predecían muchos sobre el catolicismo versus protestantismo, pues las sociedades católicas, tradicionalmente católicas como las nuestras o las de Baviera o algunas alemanas, pues no hubieran prosperado económicamente y no hubieran tenido calidad de gobierno. Es decir, los valores culturales también a veces están llevados más por estereotipos que por realidades. Sí que voy a centrarme en 4 factores que están más o menos, o bastante, lo más avalados posible por la evidencia empírica y que hoy en día están hasta cierto punto cuestionados. El primero es la meritocracia. La meritocracia hoy en día, pues los titulares está asociado con algo malo, ¿no? El libro La tiranía de la democracia de Michael Sandel, la meritocracia lleva a sociedades más desiguales. Sin embargo, lo que vemos en los datos es que en las administraciones públicas, y por meritocracia entendemos una cosa muy concreta, que es en un extremo, ¿qué importa para hacer carrera administrativa en tu país? Tus méritos y capacidades, y en el otro extremo la afinidad política o las conexiones personales, ¿no? Si hacemos una escala midiendo ese nivel de meritocracia, que como os comento es un concepto restrictivo, pero es un concepto que se puede medir, vemos que ese factor está correlacionado con la calidad de gobierno de manera absolutamente espectacular, ¿no? Si miramos la efectividad en la prestación de servicios públicos, pues la meritocracia está altamente correlacionada. Obviamente países como Venezuela, donde Hugo Chávez se despertó una mañana y despidió a 20.000 empleados, ingenieros de petróleos de Venezuela, pues no va a llevar a ningún tipo de estabilidad en las empresas públicas y va a generar una más ineficiente prestación de servicios públicos, pero no hay que llevar a ese extremo. España, por ejemplo, pues está por debajo de muchos otros países, ¿no? Desde el Consejo General de Poder Judicial a muchas otras administraciones a nivel tanto de la Administración General del Estado como las comunidades autónomas o con los ayuntamientos, existe un nivel de conexiones políticas mucho más elevado que en Finlandia, Dinamarca, Suecia, donde existe una mayor meritocracia. Hasta los puestos más elevados, prácticamente simplemente por debajo del ministro, se obtienen los puestos gracias al mérito y a la capacidad por parte de profesionales independientes, y eso está correlacionado con una mayor efectividad de los servicios públicos. Y lo mismo sucede con el control de la eficiencia del gasto público, y lo mismo sucede con la corrupción. De nuevo, en el caso de la corrupción, la correlación es altísima y, de nuevo, España, pues sí, se encuentra mucho mejor que los países emergentes, pero se encuentra a la cola en cuanto hablamos de países de la Europa Occidental o de países de la OCDE. Y hay mucho margen para profesionalizar, para hacer más meritocrática la administración en España, ¿no? Este sería el primer aspecto. El segundo aspecto es la desburocratización. Hombre, me diréis, hombre, Víctor, esto no es polémico, todo el mundo quiere desburocratizar. Esto no es cierto, todo el mundo de palabra quiere desburocratizar. A la hora de la verdad, cada escándalo de corrupción que ocurre en España implica un incremento en la burocratización, un procedimiento administrativo más, un órgano de control de la corrupción más, un abogado de una institución pública más que tiene que firmar un contrato. Y esto se puede medir porque hablas con los gestores, sobre todo en sanidad, y lo dicen: mira, los contratos van aumentando varias páginas cada vez que hay un escándalo de corrupción. Se está burocratizando todavía más una administración ya de por sí muy burocratizada, como son las administraciones del sur de Europa, ¿no? Las administraciones tradicionalmente napoleónicas, porque asociadas con el modelo de administración francés que en España o en Italia, por ejemplo, pues hemos heredado.
Entonces hemos de desburocratizar los recursos humanos y los procedimientos, ¿no? Esto lo hemos visto con las colas para obtener pues prestaciones sociales durante la pandemia. Y existe un doble problema en España. Precisamente para evitar los abusos, la corrupción, hay un exceso de control por encima de la confianza, cuando seguramente lo más lógico sería dar muchas ayudas ex ante y luego controlarlas ex post. Y lo que hacemos aquí, sin embargo, es hacer unos controles ex ante, ¿no? Hacer unos controles solicitando a veces información al usuario, al que pide una prestación que ya tiene la propia administración. Tenemos un exceso de procedimientos, pero también tenemos un exceso de burocratización en los recursos humanos. Tenemos un personal funcionarial rígido, poca autonomía. Dicho de otra manera, en otros países donde está más desburocratizada la administración, los directores de hospital, los directores de colegio, pues tienen un margen de maniobra para contratar, para subir salarios, poner incentivos a los trabajadores, para cierta movilidad. Es decir, las administraciones funcionan como empresas del sector privado, obviamente con mucha transparencia para evitar nepotismos y evitar abusos, pero sin los procedimientos, ¿no? Y esta capacidad de autonomía en la gestión pública creo que es absolutamente esencial para tener unas administraciones más eficaces. Y como os lo digo, esto va en contra porque si hablas también con gestores de la sanidad te dicen que la burocratización y la falta de autonomía ha llegado hasta el punto que dicen dos o tres escándalos de corrupción más y las guardias de los hospitales acabarán decidiendo en el Parlamento regional. Porque hay una reticencia a dar esa libertad a los gestores en primera línea para que tomen decisiones sobre recursos humanos. Y se dice que esto es para protegernos de la corrupción. Es exactamente al revés. Si miramos los datos, mayor autonomía en la gestión, es decir, países como Nueva Zelanda, Suecia o Australia, donde los directores de colegio de hospital más o menos tienen mucho margen de maniobra para contratar, para innovar, tanto en lo que hacen como con quién contratan. Son países que existe menos corrupción que lugares como, por ejemplo, España, donde existe un mayor procedimentalismo, una mayor burocratización, donde los sueldos y los salarios se deciden en el BOE de turno. Esa burocratización que muchos en boquilla defienden, pero que luego no es real, ¿no? Por tanto, yo creo que los modelos a los que deberíamos, resumiendo, acercarnos serían estos modelos que tenemos en la esquina derecha, es decir, administraciones profesionales, meritocráticas, donde no cuentan las conexiones políticas, como Nueva Zelanda, Australia y Dinamarca, y al mismo tiempo administraciones menos burocráticas, más autónomas, no burocratizadas, ¿no? Y España, en este sentido, en general, pues creo que tiene margen de maniobra para hacer una administración mucho más profesional, mucho más meritocrática, con menos importancia de las conexiones políticas y al mismo tiempo menos burocrática. Una cosa no quita la otra, todo lo contrario, van juntas, ¿no? Y eso es el mensaje principal. Y luego dos cuestiones más, ¿no? Dos reformas más. La transparencia, diréis, bueno, tampoco esto es conflictivo. En la pandemia sí que ha sido conflictivo, porque ha habido pues voces que decían, pues quizás mejor no seamos muy transparentes, no digamos la verdad al pueblo porque el pueblo se asusta, etcétera. Hay un trabajo muy interesante de Jae Moon, que es un profesor coreano que habla sobre el exitoso caso coreano con la pandemia, que depende de muchos factores porque tienen una experiencia con pandemias anteriores, etcétera, pero que se basa en la agilidad, la participación, la transparencia. Y tiene este gráfico que me parece muy interesante. Dice que una política no transparente, al principio en el tiempo, genera un déficit de confianza, porque obviamente mantener secretos sobre la gravedad de una pandemia te da más réditos y una política transparente pues asusta a los ciudadanos. Pero con el paso del tiempo, lo que ocurre es que una política transparente no puedes ocultar a la gente durante mucho tiempo una realidad, con lo cual la política transparente en democracia genera un superávit de confianza. Entonces, un poco el mensaje para los políticos es seamos transparentes, aunque a corto plazo haya costes, a largo plazo tendremos beneficios. Y por último, lo que querría concluir son las colaboraciones público-privadas. Esto sí que es incuestionable que está siendo debatido mucho en estas sociedades con la pandemia, ¿no? Hemos de recuperar el sector público, esto yo creo que nadie lo duda, pero mucha gente, muchos oportunistas lo que están diciendo es acabemos con las colaboraciones público-privadas, con las privatizaciones que
Y bueno, de España al norte de Europa lo que hemos visto son críticas, por ejemplo, a residencias o la atención a la gente mayor que estaba externalizada, ¿no? Y no solo con empresas privadas, sino también con empresas del con el tercer sector. Y volvamos a tener pues instituciones que tengan de titularidad pública, residencias públicas con funcionarios públicos atendiendo a nuestros ancianos, porque si no, bueno, las residencias privatizadas por ahorrar acaban matando a nuestros ancianos. Versiones de esta frase se han oído en muchos países europeos. Estudios solo he visto uno serio, que es en Suecia, y en Suecia el estudio con datos individuales de gente mayor muestra que no existe ningún tipo de efecto de la titularidad de una residencia sobre las tasas de mortalidad de la misma. Sí que existen, y ahí es donde está la clave, otro efecto de otras variables, ¿no? El número de enfermeros y enfermeras que trabajen ahí, la rotación del personal, etcétera, ¿no? Pero creo que es importante hablar de las colaboraciones público-privadas como algo positivo. ¿Por qué las llamo SMART? Bueno, pues una manera elegante de decir que tienen que estar bien diseñadas, ¿no? Y por esto me gustaría concluir yéndome a las antípodas, a un país que se ha alabado mucho por la gestión de la pandemia, que creo que puede ser ejemplar, pero no por los motivos que solemos oír, ¿no? Nueva Zelanda, considerado pues el mejor lugar del mundo en la era del coronavirus. Recuerdo que tuvimos una reunión con expertos de distintos países en la administración pública en la gestión del coronavirus, y cuando todo el mundo había alabado Nueva Zelanda, el experto de Nueva Zelanda dijo, bueno, tenéis razón, sin embargo no olvidéis que somos una isla, ¿eh? Que eso también es un factor importante. Pero dicho esto, Nueva Zelanda encabeza en casi todos los indicadores que he señalado antes de la pandemia, pues los indicadores de calidad de gobierno del mundo, muchos de eficacia en la gestión del gasto público, control de la corrupción, etcétera. Normalmente lo asociamos con la gestión de la Jacinda Ardern, que creo que ha hecho una muy buena gestión, pero de nuevo no es la política la que explica seguramente el modelo neozelandés, sino es pues un modelo histórico que se lleva durante décadas trabajando, ¿no? Y me gustaría, porque creo que se extraen dos lecciones que son importantes para la gobernanza futura en muchos países. En los años 80, Nueva Zelanda hizo una nueva gestión pública radical, es decir, precedió a Thatcher. Normalmente asociamos con Margaret Thatcher las políticas de privatización, de externalización de las prisiones, de los ferrocarriles, de todo al sector privado, pero en muchos sentidos, en algunos sentidos, como mínimo Margaret Thatcher copió lo que estaban haciendo ya en Nueva Zelanda, por cierto, gobiernos laboristas, y dijeron, bueno, que el sector público funcione exactamente igual que el sector privado, con mucha orientación al cliente, con competición, con una externalización muy fuerte de servicios. Y eso tuvo unos efectos positivos, eso es indudable, pero al mismo tiempo, y que creo que es el problema en que nos encontramos en la actualidad, generó muchos problemas de abusos por parte de algunas empresas que obtenían beneficios pues ahorrando en los servicios que prestaban a los ciudadanos, problemas de corrupción, etc. Entonces se produjo una reforma de Helen Clark, que yo creo que más que Jacinda Ardern es el cerebro que está detrás del éxito neozelandés, que dijo, bueno, tenía dos alternativas. Una es tratar de burocratizar de nuevo toda la prestación de servicios, devolver al Estado todos estos servicios que habían sido externalizados a empresas privadas en sanidad, en educación, etcétera, o, y es lo que optó, pues decir, vamos, en lugar de eliminar la competencia, vamos a mantener la competencia, pero lo que vamos a hacer es recapacitar el Estado. Vamos a intentar reconstruir capacidad pública, internalizar talento, traer a gente que sea capaz de diseñar los contratos mejores con las empresas privadas, no eliminar esos contratos, sino diseñar mejores contratos con mejores incentivos que aprovechen lo mejor de las empresas privadas, la competitividad, pero que eviten los abusos y que eviten la falta de equidad que se percibía en la prestación de algunos servicios públicos. Entonces, con el Local Government New Zealand 2003, pues intentaba equilibrar estos objetivos de eficiencia de la nueva gestión pública, de tratar de ahorrar dinero y, por tanto, externalizar en empresas privadas, con el objetivo de equidad y el objetivo de desarrollo económico con el objetivo de bienestar social y medioambiental. Entonces, esta es una
una muy buena lección, creo, ¿no? Es obtenemos lo mejor de los dos mundos, ¿no? Del mundo de derechas y de izquierdas, por decirlo de una manera simple, aunque no me gustaría hablar en términos ideológicos. Una fuerte externalización de los servicios con una fuerte evaluación de las políticas públicas, del impacto de las políticas públicas e internalización del talento. Esto Mariana Mazzucato ha hablado recientemente de este modelo, y recordemos que esto es exactamente, en algunos sentidos, lo contrario de lo que se ha llevado haciendo muchas administraciones en España en los últimos años, que lo que se ha hecho es externalizar el talento, se confía en consultoras que son las que diseñan las políticas o muchas políticas, muchos elementos más sofisticados, y se internaliza las rutinas. Se mantienen los trabajos dentro de la administración pública que son rutinarios, ¿no? En un estudio reciente de SADE se calculaba que aproximadamente el 70% de la oferta pública de empleo en los últimos años, antes de la pandemia, había sido para perfiles administrativos. ¿Necesitamos perfiles administrativos? Sí, pero no el 70%. Necesitamos mucho más perfiles STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas por sus siglas en inglés, y esos perfiles han estado ausentes, y eso ha llevado, entre otras cosas, a una gestión bastante mediocre, como mínimo, de los datos durante la pandemia. Necesitamos más analistas de datos, etcétera. Sin embargo, resulta muy difícil, y con esto me gustaría concluir, atraer a talento joven cuando tienes una administración tan burocratizada. ¿Cómo los convences de que hagan unas oposiciones? ¿Cómo los convences de que quieran unirse al sector público? Y esa es la paradoja de nuestro tiempo. El Estado es más necesario que nunca, más necesario no solo después de la pandemia, sino antes de la pandemia. Y sin embargo es incapaz de atraer a los jóvenes. Preguntad a vuestros hijos e hijas si quieren hacer una diferencia, make a difference, si quieren cambiar el mundo, ¿qué es lo que quieren hacer? Hace 20 o 30 años a lo mejor muchos hubieran dicho, me meto en la política, me meto en la gestión pública, y hoy en día la mayoría te diría, pues bueno, si quiero cambiar el mundo me voy a una tecnológica o me voy a una empresa del tercer sector. Y no es que no sean importantes, pero el Estado es todavía más importante, porque el Estado ha ido aumentando cuantitativamente y cualitativamente su peso sobre el PIB. El Estado importa más, las administraciones públicas cuentan cada vez más para el bienestar de los ciudadanos, y sin embargo somos incapaces de atraer talento porque tenemos administraciones demasiado desburocratizadas. No quiero acabar mi presentación con esta palabra burocratizada, pero me temo que es la realidad en la que nos encontramos. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Mila esker zure ekarpenagatik, Victor. Eta orain galderen txandarik eko dugu. Si te parece, vamos a intentar ser breves. Bueno, intenta ser breve porque has suscitado muchísimo interés con la ponencia y tenemos bastantes preguntitas. ¿Vale? Sí, sí. Arranco con la primera. ¿Hay buena gobernanza de izquierda y de derechas? ¿La gobernanza tiene sesgo? Yo creo que no. Yo creo que la gobernanza es algo previo y que, como comentaba antes, lo primero es dotarnos de calidad de gobierno, es decir, dotarnos de administraciones imparciales, neutrales, que sean brazos ejecutores de un programa de izquierdas o de derechas. Y luego, la decisión de subir o bajar impuestos es una decisión que corresponde a la ciudadanía y, por tanto, a los partidos políticos. Pero yo creo que los partidos políticos deberían estar menos presentes en las administraciones, en el buen gobierno, y creo que descolonizar las administraciones en general yo creo que es la medida más sencilla, más eficiente para mejorar la calidad de gobierno, pero es menos eficiente políticamente, claro, porque los políticos no tienen cortas las manos. Puedes decir al público para que así te puedan ver, porque estamos en streaming y así te pueden ver la expresión, la cara, ¿vale? Muchísimas gracias. Otra pregunta que tenemos. A los responsables políticos se les llena la boca cuando hablan de gobernanza. Sin embargo, no parece que los ciudadanos se dejen impresionar por semejante declaración. Si tuvieras que hacer un examen a la Diputación de Guipúzcoa, ¿en qué te fijarías? Pues una buena pregunta. Yo me fijaría siempre en los usuarios, o sea, es preguntar a los ciudadanos. Desgraciadamente no tenemos los datos desagregados, aunque estamos mirándolos. Bueno, tenemos algunos datos, pero no son estadísticamente significativos para el muestreo. Pero yo preguntaría a los ciudadanos, en nuestro indicador de calidad de gobierno que hacemos para la Comisión Europea, pero es muy probable que salga muy positivo. Entonces yo preguntaría sobre todo a los ciudadanos, no tanto a los que participan como a los que no participan, ¿no? Si se sienten miembros de la comunidad y si sienten que sus autoridades velan por sus intereses, ¿no? El programa Etorkizuna Eraikiz puede considerarse como una actividad de emprendimiento institucional.
¿Por qué es tan complejo mantener de manera sostenible en el tiempo este tipo de iniciativas? ¿Cuáles son los anclajes clave del éxito? Bueno, hay un problema, es decir, por una parte hay un agotamiento de los modelos de participación tradicional de la democracia representativa, es decir, que los ciudadanos participen solo cada 4 años. Esto no funciona. Pero por otra parte, abrir la puerta a la participación ciudadana también abre la puerta a que los ciudadanos que tienen más recursos, más dinero, más tiempo, más nivel educativo, participen más, ¿no? Y el caso extremo sería California, donde muchas políticas presupuestarias las acaban decidiendo los ciudadanos votando en referéndum. Y esto lleva a un sesgo, porque lleva a que las políticas acaben beneficiando a aquellas personas que están mejor conectadas o aquellos intereses que tienen más dinero, ¿no? Y que son capaces de formular estas cuestiones. Por lo tanto, es siempre un dilema complicado y ese yo creo que el camino estrecho por el que hay que transitar. Abrir la participación, pero que esa participación pues, sea percibida pues, como equitativa, que sea percibida como imparcial y que no beneficie a unas determinadas empresas de una determinada cuenca sobre las de otra, ¿no? En los casos de la gestión pública radical, donde se externalizan los servicios y se internalizan los talentos, ¿cómo se equilibran dos términos antagónicos? Pues es muy difícil, no creo que haya soluciones milagrosas para esto, ¿no? Y en Nueva Zelanda han tenido muchos problemas, han tenido discusiones y se está cuestionando la externalización. Y es una lucha constante y es una experimentación constante, ¿no? Yo creo que eso es una de las claves de Etorkizuna, que es la idea de experimentar, ¿no? Hacer un laboratorio de políticas para ver qué funciona y qué no funciona, ¿no? Y no pensar con arrogancia que desde pues, la pizarra del académico, el economista de turno, vamos a encontrar la política exacta que pueda beneficiar a los ciudadanos o a las empresas, ¿no? Se trata pues, bueno, de hacer un gobierno también de startup, ¿no? que va creando y va destruyendo a la vez, ¿no? El ensayo-error creo que es la única manera, la única fórmula de mejorar. Ahora es muy difícil de vender. ¿Cómo vendes a los ciudadanos el ensayo-error, ¿no? ¿Cómo vendes, por ejemplo, la renta básica universal? Pues decimos, vamos a experimentar como la renta básica universal, como en Finlandia, pero ¿cómo vendes que habrá 2.000 personas, 2.000 desempleados que van a tener acceso a un ingreso mínimo, a una determinada prestación durante unos años y otras personas exactamente iguales no, ¿no? Cuesta mucho políticamente, pero en algunos lugares se logra hacer este tipo de, con empresas, ¿no? Como vas a experimentar con algunas determinadas empresas y no con otras, ¿no? Pero bueno, se trata de ir poco a poco convenciendo de que la única manera de salir de esta es el ensayo y el error, que no existen fórmulas milagrosas. Etorkizuna Eraikiz plantea otra manera de hacer política. Implica lo anterior una transformación de la organización y funcionamiento de la administración. Sí, yo creo que estamos viendo mucho la repercusión que puede tener Etorkizuna sobre la sociedad y eso es muy importante, pero también hay que ver los efectos que puede tener sobre la propia administración. Es decir, será capaz de cambiar ciertas inercias burocráticas y funcionariales, de las cuales sin duda alguna tampoco está exenta en general la Comunidad Vasca ni la Diputación Foral. ¿Será capaz de transformar cómo se piensan otras políticas públicas? Pues yo creo que esa es la clave, ¿no? El impacto que tenga no solo para afuera, sino el impacto que pueda tener dentro. ¿Conoces alguna buena práctica de gobernanza en el mundo que enganche, especialmente con los jóvenes? Pues la verdad es que no hay muchas, ¿no? A mí, ahora, hablando sobre polarización, que es un tema que me interesa, no es exactamente una iniciativa pública, es una iniciativa privada, pero se puede escalar públicamente, se puede fomentar públicamente, y es que es verdad que en Estados Unidos pues la gente, los republicanos de izquierdas y de derechas no se hablan, sobre todo los jóvenes en las apps de dating, ¿no? En los Tinders tienes que poner si eres de republicano o demócrata porque se sabe que si no, no te quieres aparejar con una persona ideológicamente distinta, ¿no? Y lo que están surgiendo son iniciativas desde el tercer sector, en universidades, organizaciones gubernamentales, de poner juntos a personas que piensan muy distinta y forzarles a debatir, a deliberar, ¿no? Un poco como Alcohólicos Anónimos, pero polarizados anónimos en este caso. Y entonces los resultados son absolutamente espectaculares porque cuando te sientas delante de tu rival y tu adversario, pues llegas a comprender un poco Entonces yo creo que este ejercicio de comprensión del adversario, que se está haciendo, como se hacen en Estados Unidos las cosas, ¿no? Por parte de iniciativa privada, pero que luego se puede involucrar a las autoridades, creo que son ejercicios importantes, ¿no? Y que desde luego con la polarización que tenemos en nuestra península, yo creo que también sería importante hacerlo. Sí. ¿La gobernanza tiene riesgos?
Y si los tiene, ¿puedes identificar alguno? Yo creo que la gobernanza tiene el riesgo del exceso y el riesgo de la escasez, ¿no? Si extendemos lo público por encima de sus posibilidades, pues podemos generar un sector público anquilosado. Y creo que la burocratización es un ejemplo de eso, ¿no? Porque las empresas privadas que no funcionan, pues el mercado las va eliminando, pero las administraciones públicas que no funcionan, ¿quién las elimina? Ningún político que eliminarlas, todo lo contrario, ¿no? Cuando dices a un político, oye, querría examinar, hacer una auditoría de la administración, el político dice, sí, pero yo quiero paz social, no quiero que salgan los medios de comunicación, que quiero alterar los incentivos, que quiero alterar la forma de trabajar, porque no quiero ninguna huelga, etcétera. No sé, es el riesgo por exceso y el riesgo por escasez lo estamos viendo, ¿no? Aquellos países que no tienen una buena administración, que no tienen un buen Estado, que no tienen un buen leviatán, están afrontando la pandemia muchísimo peor. Pongamos el caso de América Latina, con una mortalidad un 50% más alta que los países occidentales. Eso se cuenta en vidas humanas. Pues, Víctor, vamos a ir con la última pregunta. Faltan muchísimas más, porque ya te digo que has suscitado muchísimo interés, pero tenemos que ir terminando. Te voy a hacer la última pregunta. ¿Los políticos abrazan la gobernanza porque es su única salida a la pérdida de prestigio de la política? Yo creo que los políticos en estos momentos están probando cualquier cosa que funcione, ¿no? Y creo que también están mirando mucho fuera cuando deberían mirar un poco más dentro. Deberían mirar el funcionamiento de los cuerpos de funcionarios, de los estatus de los empleados públicos, los regímenes jurídicos de los hospitales, de los colegios, etcétera. Y creo que tienen que mirar dentro, que tenemos que verlos, aparte de como representantes de los ciudadanos, tenemos que verlos como CEOs, como Chief Executives de las administraciones y que tienen que hacer algo en ese sentido, ¿no? Y es difícil, ¿no? Porque por una parte tienen que hacer algo, pero por otra parte tienen que evitar poner a dedo a sus amigos, ¿no? Es un ejercicio difícil, pero ese replanteamiento institucional creo que es importante y aprovechar la pandemia pues, es una oportunidad exquisita para poder hacerlo. Totalmente de acuerdo. Víctor Lapuente, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Hemos aprendido muchísimo y nada, hasta pronto. Gracias. Eta orain ordu erdiko atsedenaldiari tokia egin aurretik, mese bat eskatu nahi dizuet, bete osasun eta segurtasun neurri guztiak oso garrantzitsua da pandemiari aurre egiteko. Arduraz eta zuhurtziaz jokatzen jarraitu beharra daukagu, zaindu eta erantzukizunoz jokatu, horrela ziur nago prest gaudela horretarako. Gogoratu talde ezberdinetan lan saioak 11etan hasiko direla, eta ordu batak eta laurdenetan berriro ere hemen bilduko garela osoko bilkuran. Merezi dugu atsedenaldia. Gero arte. Kaixo berriz, retomamos la conexión en directo del Congreso vía streaming tras la ponencia de Víctor Lapuente. Enseguida hablaremos de las claves que nos ha dejado esa ponencia, pero antes nos vamos rápido a esa salida del auditorio donde se encuentra mi compañero Alex Padilla. Egunon, Alex, ¿non zaude? Egunon, Olga. Mira qué bien estoy. Mira. Lagrimita y todo me está saliendo, lagrimita. La musiquita que tenemos de fondo. ¿Tú la escuchas? ¿La escuchas, Olga? Escuchamos a Alex, ¿verdad?
Sí, alto y ¿Me claro. escuchas? Bye. Ay, es que estoy emocionado porque estamos aquí, están saliendo ya toda la gente que ha asistido a esta charla de Víctor Lapuente. Y tengo a una de las personas que ha venido aquí, que se llama Natalia. Mira, estáis viendo que están saliendo todo el mundo ahora. Hola Natalia, buenos días. Hola, buenos días. Qué a gusto estamos aquí con musiquita y Eso es, muy bien. una charla interesante. Eso es, yo creo que ha sido una presentación muy actual, muy contundente sobre la situación actual en la que nos encontramos como países europeos y en general el resto del mundo después del COVID. La verdad es que aquí tuvimos la charla de ciencia, hoy teníamos esta charla. Ostras, llevamos 2 días. Me da esta pena que se acabe el congreso porque están siendo cosas muy interesantes y el COVID muy presente también, ¿no? En ambas. Sí, yo creo que el objetivo también del congreso es, como el propio propósito de Etorkizun Araikis, pues vislumbrar un poco lo que nos viene a futuro e indudablemente el tema del COVID tiene que estar presente porque hacia allá es donde las políticas públicas deben reajustarse teniendo en cuenta pues la situación que estamos pasando ahora mismo. Ahora vas a participar en los siguientes paneles que empezamos en breve ya, después de esta pausita. Sí, puntualmente voy a participar en el panel de gobernanza. Y bueno, pero tenemos el panel de bienestar, transición ecológica y economía sostenible, que yo creo que son 4 líneas fundamentales en todo lo que se enmarca Etorkizun Araikis. Totalmente, es verdad que son 4 paneles muy importantes. Uno de ellos se ha hablado mucho aquí, que es el que tú decías de gobernanza, porque es verdad que se hablaba de la calidad del gobierno, calidad de la democracia, conceptos que a priori parecen como muy abstractos, pero que los ha explicado bastante bien, ¿no? Los ha razonado bastante bien. Y ojo, tampoco estamos nosotros tan mal. No. O sea, creo que son conceptos abstractos desde el punto de vista de que muchas personas o el ciudadano común no se atreve como a indagar, pero en el que todos estamos involucrados porque finalmente las decisiones sobre lo que sucede en un lugar pues no solamente debería ser responsabilidad pues de los gobiernos o de las administraciones, por lo cual creo que no es tan alejado sobre lo que nos atañe a cada uno. Se me olvidó la siguiente pregunta. No, pues Natalia, muchísimas gracias. Te dejamos irte a los paneles, descansa un poquito que ahora viene también mucho trabajo. Recordemos que ahora en nada, en cuanto acabe, exacto, es que es una gozada que a mí personalmente me da penita que se acabe porque eso es una gozada todo lo que estamos aprendiendo en 2 días. Bueno, por lo menos nosotros, que igual yo no controlo tanto, entonces aquí con gente como vosotras experta es un gusto. Así que es que ricasco y mucha suerte ahora lo que quede. Gracias. Olga, pues mira, yo te voy a dejar, mira, con este fondo detrás, volvemos a la música porque me encanta y para que así empecemos esta jornada de hablar de todo lo que ha pasado ahora, de la ponencia de Víctor Lapuente, pero te lo dejo con un poquito de música. Yo sigo por aquí, Olga, Muy bien. A ver qué te... Es que ricasco, Alex. Volvemos al set de directo para hablar de esa ponencia de Víctor Lapuente, catedrático en la Universidad de Gotemburgo y profesor visitante en ESADE, entre otras muchas cosas. Y como ya hicimos ayer, queremos sacar las conclusiones, el análisis, las claves de esa ponencia a la que hemos asistido hoy en el Cursal. Y lo hacemos con 2 invitados, Alan Barroso, politólogo que repite. Buenos días, muy buenas. Y Estefanía Molina, es periodista y politóloga. Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días, encantada de estar aquí. Igualmente. ¿Qué os ha parecido la ponencia de Víctor Lapuente? Venga, empezamos contigo, Alan. Pues me ha parecido muy interesante. Vamos, estamos aquí en una mesa de politólogos y vamos a hablar sobre la ponencia de un politólogo. Estamos dominando absolutamente el debate estos días. No, pero me ha parecido muy interesante porque hoy ha traído al debate ya un debate con números. Nos ha enseñado cómo han evolucionado los distintos países durante los últimos años y sobre todo cómo podemos abordar los debates que ayer estábamos presentando, pero viendo los datos, viendo cómo influye la apertura de la burocracia, si un país con más burocracia funciona mejor o peor, si la emergencia del coronavirus se ha notado más en términos de deuda pública,
importancia del Estado como ejecutor de las políticas públicas sí que a partir de ahora va a tener mucha más presencia y que al mismo tiempo eso nos implica una cuestión bastante complicada, que es intentar atraer todo ese talento que ahora mismo está fuera del Estado, adentro del Estado, porque hay un montón de cuestiones que se te van a tener que hacer desde dentro de la administración pública, que ahora mismo pues le está costando bastante atraer todo ese talento. Así que a nivel de datos ha sido muy interesante y me llevo la carpeta del móvil llena de fotos del PowerPoint que nos ha presentado, porque la verdad que van a ser muy, muy útiles. Bueno, Alan ha hecho un resumen muy claro y muy bueno de la ponencia de Víctor Lapuente. Estefanía, no sé si tú querías añadir algo más. Sí, de hecho, a cuenta de lo que comentaba Alan, yo leí un libro muy interesante en el que se ha basado Víctor, que se ha escrito él y otro autor, Dahlström, Lapuente y Dahlström, que es Organizando el Leviatán. Y precisamente algo que yo extraje, que me pareció muy curioso, es el tema de cómo en los sistemas donde la burocracia es mucho más flexible, son sistemas que acaban, uno, previniendo el problema de la corrupción, y eso es muy importante porque al final están todo el tiempo con una especie de contraste o de apertura, de transparencia o de visibilidad. Luego también el tema de la innovación, porque si no es una estructura cerrada, endogámica, que se retroalimenta a sí misma, es mucho más probable que haya voluntad de hacerla más flexible y de que haya voluntad de introducir más variables externas para la mejora del sistema. Y yo creo que por último el tema de la eficacia en los sistemas donde obviamente la gente tiene más capacidad de fiscalizar lo que es el aparato burocrático, va a ser un sistema que cubra mejor sus demandas. Yo creo que todos esos elementos, sumados al hecho de que esta pandemia, y lo comentaba Víctor, pero también otros economistas, ha puesto de relieve el papel del Estado como creen los economistas que va a ir a partir de ahora, es decir, los economistas consideran que vamos a ir a dos tipos de Estado esencialmente, o las propuestas políticas del futuro van a ser dos en esencia. Quienes aboguen por un Estado mucho menos intervencionista o mucho más liberal o menos impuestos, que esto digamos que ya lo conocíamos, pero digamos que se va a caminar, se va a transitar más esa senda, muy en la línea de las nuevas derechas, mucho más libertarias, mucho más populistas en ese aspecto, o bien el Estado se va a convertir en un agente fundamental y de hecho el espíritu de los fondos europeos, en la línea de economistas como Mariana Mazzucato, la idea es esa, hay que dejar de venderle a la gente que el Estado simplemente gasta. El Estado no es que gaste, es que el Estado te acompaña de la tumba al nicho, pero a la vez hace un papel inversor dentro de la economía. Y es un poco esta línea la que está abordando la socialdemocracia con el tema de los fondos Next Generation. El Estado no solo construye, gasta, el Estado invierte para poner las bases a futuro de posibles desarrollos de la sociedad y del entorno empresarial. Por lo tanto, vamos a ver esa divergencia. Hablaba Víctor Lapuente del aumento de los populismos. Esto es un hecho, ¿no, Alan? Sí, es un hecho, pero al mismo tiempo me parece que el populismo se ha convertido como en una especie de atrapalo todo. Cualquier cosa que nos parezca un poco extraña ya es populismo. Cualquier propuesta que se escape un poco de lo habitual, de los casos habituales a través de los que igual se ha hecho política, ya es populismo. Y dentro del nicho populismo caben cosas absolutamente dispares. Cabe desde una experiencia como la de Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, hasta un gobierno de corte más o menos socialdemócrata como el que tuvo Syriza, como el que ejerció Syriza en Grecia. Así que a mí me parecería más audaz no meterlo todo dentro de esa gran carpeta que hemos llamado populismo, en la que caben cosas absolutamente dispares, incluso antitéticas y antagónicas, y empezar a clasificar un poco las cosas más, pues, más que ver con lo que decía Estefanía, por ejemplo. ¿Cuál es tu relación con el Estado? Puede ser una relación populista con el Estado, que le diga, el Estado lo que tiene que hacer es cuidar a la ciudadanía, intervenir de manera emprendedora, con un Estado emprendedor, como dice Mazzucato, o puede ser totalmente lo contrario, un Estado que diga, no me quiero meter en la vida de los ciudadanos, como diría, por ejemplo, Bolsonaro, y que cada uno se gestione la vida tal y como pueda. ¿Ambas experiencias formarían parte y podrían entrar dentro del mismo concepto de populismo? Tal vez sí, pero son cosas absolutamente antitéticas en sus efectos. Sí, yo sobre esto quería añadir que en esencia el populismo lo que plantea es la anulación del pluralismo político en la sociedad, porque plantea el antagonismo entre grupos estancos, por ejemplo, el pueblo y las élites, o la nación oprimida frente a la nación opresora. Entonces, esa dicotomía lamina la serie de variables en las que también se puede estratificar la sociedad. Y también con el añadido de que yo sí que creo que el populismo ha crecido.
pero también muy relativo a las condiciones de vida de la gente. Al final lo que hace el populismo es espolear las identidades y estamos en un contexto de muchas identidades. ¿Por qué? Porque si a nivel económico hay precariedad y la gente que está mal, esto forja identidad y a la vez el miedo a perder algo que no te puedan quitar, como es la identidad, es lo que hace que tú todavía la reivindiques más. La gente, en cierto modo, asume que estamos en una crisis, que puede haber sufrimiento económico, pero no quiere que le quiten algo que considera que eso no se lo pueden quitar, que es su identidad. Y los populismos la espolean todavía más. Hay que entender que parte de la inestabilidad, si no toda, la polarización que vivimos, tiene que ver con el hecho de que la gente está mal, es decir, las condiciones físicas y materiales de la ciudadanía forjan identidades y eso a la vez es espoleado por los políticos y, por ejemplo, en España lo hemos visto recientemente cómo se plantean algunos debates electorales, ¿no? Comunismo o libertad, fascismo o democracia. Y si uno toma distancia y dice, en verdad no es cierto que nos estemos debatiendo por un comunismo o por un fascismo, pero es la viva constatación de cómo la polarización está laminando los argumentos lógicos, está contribuyendo a ese populismo que estratifica a la sociedad en dos elementos en vez de tener en cuenta lo que es el pluralismo. Se elimina la fiscalización y esto es muy importante. Yo creo que el populismo revienta también la fiscalización de los representantes, porque a fin de cuentas parte de la idea de que si tú te identificas por identidad, pues da igual lo que haya hecho tu gobernante. Y esto en términos de gobernanza, de lo que va este congreso, si tú solo vas a votar por tu identidad, pues no hace falta que hablemos ni de pandemia, ni de escuelas, ni de sanidad, ni de nada, prácticamente, ¿no? Entonces yo creo que el populismo está teniendo muchas ramificaciones que obviamente pues, es muy acertado poner el acento ahí. Yo, a mí, si me permitís romper como una lanza a favor de nuestros tiempos modernos, me parece que muchas veces nos enfocamos en lo actual como si ahora mismo todo fuese muy mal y antes hubiese ido todo muy bien. Pero a mí me da la sensación de que no, de que el populismo, en cierto sentido, es casi intrínseco a cualquier forma de ejercer la política. Porque para ejercer la política en tiempos modernos no te queda otra que la simplificación burda. Porque si quieres llegar a mucha gente, y la política desde hace unas cuantas décadas es absolutamente comunicativa, tienes que sí o sí simplificar un mensaje y generar ese tipo de recursos, de un bando contra el otro. Si nos retrotraemos hasta hace 2 décadas, por ejemplo, podemos recordar ejemplos tan o más descabellados como los que estamos viendo hoy en día de simplificación del debate público. Recordemos, por ejemplo, los debates que hubo en torno a los atentados del 11M. ¿Eso fue un ejercicio de populismo? Pues seguramente sí. Tiene que ver con tiempos modernos, de polarización, de implicación de redes sociales, ¿no? Porque en ese momento no existía de esa manera. O lo que hizo Ronald Reagan en Estados Unidos hace 3 décadas, o aquí en España, o Bush mismo. O sea, que romper una lanza por los tiempos modernos y no pensar que todo lo que se hace ahora es como algo nuevo, perverso y que funciona mal y que hubo un tiempo pasado en el que todo fue muy bonito y de verdad votábamos pensando en que ese voto iba para financiar la sanidad pública o pensando en matices. Yo creo que nunca se votó pensando en matices. Claro, justo. Déjame añadir que de fondo el populismo, ¿por qué nace? Porque hay una masa de gente que considera que los partidos se han cartelizado, que ya solo defienden los intereses de las élites y del Estado, por tanto es fácil abonar ese discurso de vamos a reconectar con la gente. Y reconectar obviamente puede tener un componente pernicioso, que hemos dicho, pero un componente bueno, que es tal vez sí es cierto que las élites se han retroalimentado mucho o los partidos han vivido mucho para los intereses de los propios partidos, desplazando a veces esa necesidad de la gente de sentir que participaba, de ponerse en el centro. Y esto lo hemos visto en Europa, la crisis que hemos tenido de muchos partidos que han caído, que eran partidos clásicos, también tenía que ver con esa sensación de la gente nos está identificando con esto tan institucional, hay que bajar un poquito más al terreno. O sea, esa pulsión obviamente ha sido porque los partidos han hecho algo mal y también es cierto, a ver, en las técnicas, ¿no? Aquí hay muchos expertos en marketing político, para que la gente que le caiga mejor un candidato más allá de su programa, eso ha existido siempre. Sí, sí es cierto que a veces vemos el pasado como con las gafas de que entonces, como decía ayer Pablo Simón, teníamos un manual de instrucciones de lo que había que hacer y ahora vamos a ciegas cuando siempre se ha ido a ciegas. Lo cierto es que la pandemia ha dejado en evidencia muchas cosas y entre ellas es bueno, la necesidad de que lo público vuelva un poco al escenario social, ¿no, Estefanía? Sí, efectivamente, hemos reconectado con la importancia de la comunidad. ¿Por qué? Porque si yo me pongo la mascarilla y vosotros no,
Es decir, aquí ya digamos que estamos perjudicando, un individuo puede perjudicar a la comunidad. O si yo no cumplo las restricciones sanitarias y no las cumple mucha gente, pues estamos viendo cómo la suma de factores individuales conforman la sociedad. Decía Thatcher en los años 90, no existe tal cosa como la sociedad o la comunidad, ¿no? Pero en el fondo sí que ha existido. Hemos visto como si todos cumplimos lo que se nos pide, si cada individuo se vacuna, eso es lo que ha hecho que todos tengamos esa fuerza crítica, esa masa crítica para luchar contra el virus. ¿Y eso qué ha hecho? Pues ha reconectado mucho con las posiciones que defienden lo público. Luego también hemos visto la creación de conflictos políticos, porque, por ejemplo, si tú le preguntas a la gente en abstracto, ¿usted quiere que haya medidas sanitarias?, la gente te dirá sí. Hay partidos que han aprovechado la creación del conflicto político para todo lo contrario, para decir, no, pues son demasiadas restricciones. Hay antivacunas, por suerte en España no es una masa de gente, pero en otros países, en este país ha habido gente que se ha opuesto a determinados cierres por el eje económico. Es decir, hemos reconectado con lo público, pero también ha habido una contestación a lo público y a lo comunitario por esa necesidad de lo económico. Ahí ha habido esa tensión entre la sanidad, que es lo más público que tenemos, y lo económico, que tal vez es lo más individual que tenemos. Y al mismo tiempo nos hemos dado cuenta de lo frágiles que éramos y que por lo tanto es imposible salvarse en soledad. No solamente es por una cuestión de responsabilidad, sino incluso por una cuestión de egoísmo, de que es imposible que te vaya bien si estás solo, porque esto no es una especie de película de Hollywood en la que el protagonista se enfrenta al mundo y gana. Nos hemos dado cuenta que bueno, hay ciertos discursos que dicen el dinero mejor en el bolsillo de los ciudadanos. Claro, pero es que con el dinero del bolsillo de los ciudadanos no te puedes comprar un hospital. El hospital se tiene que comprar, se tiene que financiar con el esfuerzo de una sociedad en su conjunto. Cada persona no se puede comprar un hospital con el dinero en su bolsillo. Y hemos visto, bueno, Estados Unidos es un absoluto drama de la sanidad, una sanidad privatizada. La vacuna tampoco te la puedes comprar con tu bolsillo, solamente se puede hacer con un esfuerzo colectivo que implica una colaboración entre un montón de países con un esfuerzo público importante que con la fuerza investigadora genera una vacuna que no puede consumir solamente aquel que se la pueda permitir, porque entonces no nos salvaríamos, nos volvemos a salvar solamente en común, porque si solamente se vacunasen aquellos que tienen más dinero, por ejemplo, pues es que ni siquiera esos mismos iban a estar seguros, porque la vacuna, y bueno, lo estamos viendo con las nuevas variantes que están apareciendo, el virus se iría desarrollando, iría mutando en aquellas personas que no han podido recibir la vacuna, y aquellos que tienen mucho dinero y que se han podido pagar la vacuna, pues tampoco se salvarían. Pues exactamente lo mismo con absolutamente todo el resto de ámbitos de nuestra vida. Hablaba Víctor Lapuente de cómo mejorar la calidad del gobierno. No sé si habéis tomado apuntes cuando ha comentado todo lo que él ve, ¿no?, en este sentido, Estefanía. Hablaba de transparencia, hablaba de meritocracia también. Sí, fíjate que al final son conceptos que yo creo que en sí mismos son puros, o todo el mundo quiere un sistema donde tu contribución y tu esfuerzo se vea devuelto, todo el mundo quiere un sistema que sea transparente y que haya rendición de cuentas, pero yo también diría, estos elementos pongámoslos en cierto modo como en cuarentena a veces. ¿Por qué? Por ejemplo, estos años ha habido un gran elogio de la transparencia, pero eso también ha traído aparejado un arma de doble filo, que es que los partidos, yo me acuerdo que hace 5 o 6 años se decía luces y taquígrafos, que se pueda fiscalizar a los políticos, queremos ver las reuniones, las negociaciones televisadas, ¿no? Todo, y hubo toda esa escenificación en el Congreso de los Diputados, pero eso a la vez tuvo un componente negativo, que fue muchos partidos no se atrevían a decir lo que verdaderamente querían por miedo a la penalización ciudadana. Entonces, para que esos elementos de buen gobierno sean positivos, también necesitamos hacer pedagogía en la ciudadanía de, si tú quieres transparencia, tienes que asumir que no puedes castigar a los partidos políticos porque hagan una renuncia en su negociación, porque si quieres saber qué es lo que se está discutiendo, tienes que aceptar que no siempre todo el PAC va a ser maravilloso, que los partidos también tienen miedo a eso, a que de pronto un ciudadano diga, has renunciado a esto, dijiste esto otro. Entonces, debe ir acompañado también, igual es lo más ambicioso de todo esto, de la cultura política de la ciudadanía, que decir que el buen gobierno tiene que ser X, genial, pero hay una cultura política detrás. O el tema de la meritocracia y los líderes políticos. Queremos líderes súper simpáticos, súper dicharacheros, que hablen como el pueblo, pero a la vez queremos líderes súper técnicos, súper formados. A veces no se tiene lo mejor de los dos mundos. Y claro, eso obviamente pues, tiene un impacto sobre todo en la capacidad de frustración. Yo creo que si hay una buena pedagogía en la ciudadanía, la gente se va a frustrar menos. Y eso nos ayudará a caminar hacia ese buen gobierno. Alan, ¿algo que añadir? Sí, exactamente lo mismo. Hay una tensión siempre entre dos polos y en encontrar el término medio
yo creo que está el verdadero reto, pero sí, muy de acuerdo con lo que ha dicho. ¿Es Guipúzcoa un ejemplo de gobernanza participativa? Que estamos aquí durante estos 2 días hablando de este punto tan importante, ¿no?, a la hora de gobernar actualmente. Para empezar, es un lugar maravilloso. Entonces, a partir de ahí, yo creo que está mal que lo diga, pero ahora vuelve tú a Madrid, ¿no?, después de ver estas vistas. Para empezar, es un lugar maravilloso. Y eso yo creo que apunta en la línea de que, y que hagáis este congreso, además, yo creo que sí, porque para mí la participación no es oiga, ¿usted quiere que pongamos esta calle aquí o no? Para mí la participación también es lo que estáis haciendo aquí, como vamos a ver cómo podemos integrar mejor a la ciudadanía en un modelo de ciudad, porque al final una ciudad, el urbanismo, desde el barón Haussmann y desde mucho antes y desde toda la historia se ha sabido que el urbanismo no son las casas puestas aquí, una calle allá, conforma una idiosincrasia y una forma de entender las cosas, y aquí estáis haciendo como ese esfuerzo por presentar un proyecto de ciudad, que no es solo la acera, el autobús, el arbolito, la calle, sino que es un proyecto de cómo integramos lo que la gente está necesitando. Y yo ayer en el podcast que estuvimos haciendo de radio, sobre todo puso mucho el acento en, al final la ciudad debe ser como inteligente a darle respuestas a la gente. Ponía el ejemplo de, si tú pones la parada del autobús 100 metros más allá, pues a lo mejor obligas a esa persona a caminar 100 metros más, estás integrando la necesidad de salud. Hoy en día hay un gran sedentarismo. Yo creo que eso también es una forma de integrar las demandas, y yo creo que aquí sí lo estáis haciendo, ¿no? Como vamos a ver qué modelo de vida es el que viene. La gente quiere teletrabajar, la gente quiere estar más cerca del trabajo, la gente quiere más tiempo con su familia, el valor del tiempo, y eso aquí lo estáis como integrando para devolver un proyecto de ciudad o de diputación. Yo no lo sé si ya es hoy, pero sé que lo puede ser mañana si se le da tanta importancia a cuestiones como esta. Que de verdad me sorprendió que desde lo público se hiciese un esfuerzo tan grande por discutir sobre estas cosas, porque normalmente como que pasamos de esto y nos dedicamos a lo que se considera relevante en lo político, que es ganar las próximas elecciones, pensar en de aquí a 2 años que habrá elecciones de nuevo o en la siguiente legislatura. Un pensamiento más egocéntrico, ¿no? Sí, y autorreferencial para la política, pero no la gran política, que es la que se preocupa de la gestión de las cosas, sino de la política del griterío, del enfado y del que, por favor, metan mi voto en la urna. Pero claro, esa política nos condena a un cortoplacismo terrible que, por un lado, permite salvar los muebles siempre lo corto, pero que a lo largo pues nos pierde absolutamente. Vemos simplemente niebla en el futuro. ¿Por qué? Porque nadie se ha parado a pensar sobre cómo va a ser nuestra región de aquí a 20 años. Solamente hemos pensado ni siquiera en nuestra región, sino en nuestro propio partido político de aquí a 4. O sea, este tipo de congresos, este tipo de discusiones me parecen súper útiles, y espero que en Occidente, en Oriente han aprendido más de este tipo de cosas, pero que en Occidente nos empecemos a tomar también este tipo de retos en serio, y que nos dejemos de, que nos sigamos peleando por política cotidiana, que es importante, y nos sigamos tirando los pasos a la cabeza, pero no solamente eso, sino que demos espacios de tregua en los que discutir sobre las cosas importantes. Bueno, lo que está claro es que las personas deciden en democracia, y lo que se está viendo cada vez más es una gobernanza compartida entre 2 o más partidos. Esto ocurre también aquí en Guipúzcoa. ¿Esto es una tendencia? ¿Veis que puede ser una tendencia en general? Sí, a ver, la anomalía era el gobierno de España, quiero decir. Si miramos a nuestro alrededor, en las comunidades autónomas, Cataluña, País Vasco, ya hace tiempo, décadas, que existe la cultura de la coalición. Ya ni hablar en Europa, existe la cultura de la coalición perfectamente extendida. Claro que sí, y eso es así por varios elementos. El primero, porque cada vez los sistemas están más fragmentados, cada vez nacen más nichos de voto que los partidos se ven con necesidad de cubrir. Es decir, tenemos el eje clásico, socialdemocracia, conservadurismo, pero se van añadiendo otros ejes, una preeminencia, una fuerza del nacionalismo, todo el tema verde, la necesidad de la ecología, de pensar en el mañana, en el futuro, la sostenibilidad del planeta. Esto va fragmentando los sistemas de partidos. También la volatilidad del voto, porque hoy en día ya no tenemos aquella afiliación de en esta casa siempre se votó X y aquí todo el mundo vota X. Hoy en día el voto es muy volátil y la gente decide su voto un 26%, no sé, la semana antes. Es decir, eso está muy presente. También la disconformidad con los sistemas de partidos, en el sentido de la gente cada vez tiene menos paciencia. Refiriéndome con tiene menos paciencia, si este gobierno no logra lo que yo quiero me desafecciono y no quiero votar, o votaré uno nuevo que salga. La competencia electoral es muy fuerte. Entonces,
eso va a hacer que vivamos con un sistema fragmentado, pero que sea fragmentado no necesariamente quiere decir que vaya a ser inestable. El reto es ese, que la fragmentación no traiga aparejada inestabilidad. Y voy a poner un ejemplo. En el Congreso de los Diputados, en estos 4 o 5 años, ha sido muy doloroso integrar las coaliciones. Hemos ido a repeticiones electorales por la incapacidad de renunciar, por la sensación de no puedo dejar mis pelos en la gatera, no. Esa cultura de aunar. Vivíamos en un sistema mayoritario y no lo sabíamos. Vivíamos en un sistema de o todo o nada, de supermayorías y igual 4 votos de los nacionalistas, pero era un sistema mayoritario, no había la lógica de hay que llegar a acuerdos conjuntos, hay que explicar en qué hemos renunciado. Y ya con esto termino. Y también han sido los años donde ha habido menos leyes, se han aprobado menos leyes como muestra de lo traumático que ha sido el hecho de adaptarse. Es decir, no se puede caer en el error de creer que porque en esa ley no está reflejado todo lo que yo quiero es una mala ley. Al contrario, yo creo que las mejores leyes son aquellas que suman más partidos, porque quiere decir que hay más sensibilidades sociales que han llegado a un punto medio para salir adelante, pero ese es el sistema al que vamos. Ahí tenemos un gran trabajo por delante, ¿no, Alan? Sí, sí. De todo lo que está hablando Estefanía. En los últimos presupuestos generales, por ejemplo, se votaron en el Congreso de los Diputados y se aprobaron con 188 votos a favor. El partido gobierno no tiene 188 diputados. ¿Qué tuvo que hacer? Bueno, primero de todo hay un gobierno de coalición y después tuvieron que incorporar además a muchos otros partidos para que votasen a favor. Aquí en España habíamos estado acostumbrados a lo contrario. Aquí un partido solo, yo me lo guiso, yo me lo como y me saco todos los presupuestos y todas las leyes, algunas de ellas muy controvertidas, como la reforma laboral del Partido Popular, por ejemplo, que se aprobó sin siquiera preguntarle al resto de agentes sociales, y estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, o como la ley Mordaza, por ejemplo. Yo creo que cualquier tipo de ley siempre se beneficia mucho del debate que pueda llevarse a cabo en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, y de aportaciones que el resto de partidos o de agrupaciones políticas le den. Porque claro, cuando tú apruebas una cosa y la apruebas tú solo, sin haber hablado con nadie, evidentemente estás dejando una parte muy grande fuera de lo que tú estás llevando a cabo. Yo vengo, por ejemplo, de una comunidad autónoma de Aragón en la que hoy en día hay una cosa que no es una coalición de gobierno entre dos partidos, ni siquiera un tripartito como en catalán, es un cuatripartito. O sea, es una absoluta locura para lo que estábamos aquí acostumbrados, pero realmente es una absoluta normalidad en cualquier otro país europeo. Es algo pues normal, hay unos cuantos partidos políticos que se ponen de acuerdo, incluso estando muy en desacuerdo en algunos puntos, pero que los ponen como aparte o priman otros para ponerse de acuerdo, me parece algo muy positivo y que al mismo tiempo permite como abrir ventanas dentro del mismo gobierno sin necesidad de ir a elecciones otra vez o de presentar algo nuevo, sino que simplemente por esa competición dentro del mismo espacio pues está habiendo como un control constante entre los distintos socios de gobierno que me parece que es muy interesante. Esto lo hemos tocado por encima, pero sí que me gustaría ahondar un poquito más en el tema. A mí hace un tiempo una joven de 15 años me dijo que es que aquí se vota a los partidos políticos como si fuesen equipos de fútbol. Eso ya tiende a desaparecer, ¿no? Estefanía, es lo que comentabas tú. Sí, yo creo que eso en cierto modo responde a fin de cuentas, hasta ahora había un gran sentimiento de pertenencia hacia un partido, ¿no? Y eso en España lo hemos visto mucho, es decir, la España de rojos y azules, a excepción, ¿no? En Cataluña, en País Vasco el sistema es un poco distinto, pero la España de rojos y azules es tan fuerte el constructo porque venimos de un turnismo de hace prácticamente 200 años. Entonces, esa idea de la alternancia de ahora tú, de ahora yo, de compro todo el paquete entero, ha existido siempre. Es más, la idea es tan fuerte, está tan arraigado en el sistema institucional, que cuando aparecieron los nuevos partidos en el año 2015, en el Congreso, no estábamos condenados a repetir la España de rojos y azules. La idea de más partidos, del multipartidismo, era precisamente que hubiera pactos cruzados, ¿no? Que de pronto un partido de centro-derecha pudiera pactar con un partido de centro-izquierda o lo que fuera, ¿no? ¿Qué pasó? Lo que tenemos es un nuevo bipartidismo en dos bloques, yo lo llamo el bibloquismo, que se han reestructurado ahí. Volvemos a tener la España de rojos y azules y cada vez más fragmentado con el tema territorial, ¿no? Porque no solo es el PNV, Bildu, un crecimiento, es Esquerra, es Junts, es la presunta España vaciada si se presenta, es el BNG, hay como, ¿no? Pero al final volvemos a repetir ese esquema. Yo creo que sí, que antes había un gran sentimiento de pertenencia, eso también se ha ido perdiendo por la crisis de lo institucional. Los datos de afiliación a los partidos se han ido desplomando a lo largo de los últimos años.
la gente ya cuando simpatiza con un partido hay que tener muchas ganas de simpatizar con un partido, quiero decir. También lo que te puede ofrecer el partido no es tanto como antes. La tradición clásica de los partidos obreristas es que a la gente le proporcionaba, pues yo qué sé, seguros médicos, no sé qué cuestiones. Los partidos cada vez proporcionan menos eso, la gente esas cosas ya las obtiene fuera. Por tanto, podríamos decir que hay una especie de secularización también con el hecho de formar parte de un partido. Esa cultura, esa disciplina de partido ha ido alejando mucho lo que son los nuevos tiempos. La gente, tal vez, esta idea de quiero entrar en un partido y tengo que ir a pegar carteles, pues hay que tener muchas ganas de hacerlo. Yo sí creo que ha habido como una, vamos a llamarla así, una secularización en torno a el hecho de formar parte de un partido, que no en torno a las ideologías, porque yo sí creo que la gente está desafecta de los partidos, no de las ideologías o de los temas de la política. Todo el mundo tiene una opinión sobre la escuela de sus hijos o de la sanidad o de... pero igual no le gusta, hemos tenido una crisis de institucionalización. Lo que sonaba institucional lo hemos ido reventando poco a poco. ¿Algo que añadir, Alan? Porque se nos está acabando el tiempo, desgraciadamente. Una cosa muy Sí. rápida. Ayer hablando con Imano durante la comida llegamos a una conclusión, que era, si ahora cuando compras los muebles ya no son para toda la vida, porque los compras en el IKEA y se te rompen rápido, la ropa ya no es para toda la vida, ni siquiera la casa donde vives es para toda la vida, porque seguramente vas a cambiar de trabajo, ¿cómo va a ser un partido para toda la vida? Eso también ha cambiado. Entonces, yo creo que la chica de esta de 15 años tenía razón cuando dice que los Bueno, partidos... y es muy revelador que lo dijese una persona de 15 años, que no tiene todavía derecho a voto, ¿no? Total. Y yo creo que tiene mucha razón con que... y que todavía la tiene, con que se vota un poco como si pertenecieses a un equipo de fútbol. La diferencia es que cambias muy rápido de equipo de fútbol, pero la representación política todavía sigue siendo como si pertenecieses a ese equipo de fútbol, solo que cambia más a menudo, no es para toda la vida. Bueno, Alan Barroso, politólogo, y Estefanía Molina, periodista y politóloga, muchísimas gracias por haber estado en este set de directo. Un placer de Etorkizuna X. Hasta luego. Adiós. Nosotros vamos a intentar conectar con nuestro compañero Alex Padilla. Vamos a ver dónde lo pillamos en estos momentos. Alex, no sabemos si nos puede atender ahora, vamos a probar, ¿eh? Alex, de momento no te vemos, pero estamos intentando hacerlo. A ver, hola, hola. No, de momento Alex no está por aquí. Vamos a intentar, ¿eh? Vamos a intentar... No, de momento no tenemos esa conexión con Alex. Está muy interesante la cosa. Vamos a poner un vídeo, es el resumen de lo que ocurrió ayer, lo comentaba nuestra invitada Estefanía, ese podcast que se grabó para hablar precisamente de política. Vamos con ese vídeo. ¿Tú confías en tu médico? ¿Por qué? Porque él hace lo que tiene que hacer y no sale en televisión gritándote todos los días. Los políticos en muchas ocasiones no hacen lo que tienen que hacer y salen todos los días gritando en televisión. Y al final tú lo que ves es que son personas que se dedican al entretenimiento televisivo y que solamente se gritan entre ellos y no consiguen hacer nada. Pero claro, esto tiene al mismo tiempo una lectura que a mí me parece perversa y peligrosa, que es pensar que la política se debería limitar simplemente a la gestión de lo existente. Como si simplemente hubiese una gestión posible. Y lo que hay que hacer entender a la gente es que no solamente hay una gestión posible, que la política precisamente es gestionar, sí, pero es elegir qué tipo de gestión se quiere hacer. Y lo bonito de la política es eso. Y al fin y al cabo es eso por lo que se pelean los políticos, o por lo que se deberían pelear por lo menos. Pero que hay una pelea. Que haya pelea no es malo. Lo que es malo es que sea una pelea estéril. Tampoco hay que darle un exceso de carga ideológica, que creo que es lo que a veces también aleja a la gente. ¿Por qué? Porque si analizamos los detalles que se pueden gestionar a nivel más local, más cercano al ciudadano, que el autobús tenga 3 líneas en vez de una porque los niños están más desperdigados por los barrios que en otros sitios, tampoco nos tiene que llevar aquí a un debate sobre si estamos en la Tercera Guerra Civil. Quiero decir que a veces esto también como que parece que hemos abusado y esto también ha alejado a la gente de que cada cosa son posiciones súper irreconciliables, que es imposible llegar a un entendimiento. Si tú vives en una ciudad y ni siquiera conoces a tu vecino, probablemente estés de alquiler y en un año no sepas qué va a ser de ti porque tienes un contrato temporal de trabajo, igual te despiden y tienes que irte a una ciudad a 400 kilómetros de donde estás viviendo a trabajar, ¿para qué te vas a implicar en el funcionamiento de tu ciudad? ¿Para qué vas a dejarte horas de tu vida en intentar mejorar la calle por la que pasas cada día, que haya un parque mejor o que se planten más árboles delante de tu casa?
es el caldo de cultivo perfecto para la desazón, para el pasotismo y para pensar que todo es una mierda. Así que yo creo que si tenemos que abordar este tipo de problemas, se tiene que empezar por ahí, por lo de debajo, que es al fin y al cabo sobre lo que se construye todo lo demás. Nosotros al principio a la sociedad guipuzcoana le lanzamos 3 mensajes. 1, nos preocupa el futuro. El presente ya lo estamos gestionando, pero nos preocupa el futuro. Tenemos muchos temas, como puede ser el cambio climático, la economía verde y digital, el cuidado de nuestros mayores, la nueva gobernanza, son temas que nos preocupan, por tanto nos preocupa el futuro. ¿Cómo encaramos esto? En segundo lugar, les dijimos, no podemos y no vamos a hacerlo solos. No podemos, O sea, asumir que la institución, en este caso la Diputación, de una manera franca, le dice a la ciudadanía, yo solo no puedo construir el futuro, no te puedo ofrecer certidumbres ante ese futuro. Y 3, un mensaje de te invito a que colaboremos, a que participes, a que construyas. Y eso la gente y la mayoría de las entidades más importantes y de renombre del territorio nos compró Etorkizunarekin porque creo que íbamos de verdad. Y por tanto, bueno, pues participan muchos de ellos, más de 30.000 guipuzcoanos en este caso, más de 200 agentes, porque ellos mismos han visto que el futuro es mucho más complicado, pero que también es verdad que si trabajamos y colaboramos de manera conjunta vamos a resolver seguramente las cosas mucho mejor. Por tanto, creo que en esto la cosa va de ser auténticos y de decir la verdad. Yo creo que, sobre todo para trascender nuestro ambiente de griterío cotidiano y nuestro ambiente de bronca constante, y pensar en el futuro. No pensar en los próximos 2, 3, 4 años, en el horizonte electoral que viene, sino en la vida que vamos a tener nosotros, y no solo nosotros, sino los que vienen detrás, nuestros hijos, nuestros nietos, y enfocarnos en eso. Yo creo que eso es lo fundamental, y cuando entendamos eso, que eso es lo fundamental, empezaremos a abordar, como en este caso creo que se está abordando aquí, las transformaciones que de verdad necesita nuestro país y nuestra región. La política es ante todo realismo en lo que se puede hacer, y un ejercicio de pedagogía de lo que es posible. La política también es muchas cosas relativas a tu salud, tu día a día, la educación de tus hijos. No es que también sea eso, es que eminentemente es eso. Y falta esa traslación en lo que tú recibes del entorno que te rodea, y sobre todo, lo habéis comentado, la desigualdad es el drama del siglo XXI, la desigualdad a todos los niveles. Son tiempos más líquidos, son nuevos tiempos, son tiempos a veces gaseosos, turbulentos, pero yo apelo a la condición humana, a ese compromiso, a que podamos entre todos, dejando un poco de lado egoísmos propios, ¿qué podemos aportar, qué puede aportar cada uno de nosotros por el bien de su territorio, de su pueblo, de su comunidad, de su familia en definitiva, ¿no? Y creo que son esos tiempos, y creo que algo de clac hemos hecho todos en estos tiempos de COVID, y yo soy bastante optimista. Lo que pasa es que a veces también las prisas nos pueden y queremos de manera inmediata resultados claros y contundentes, y eso va a ser mucho más difícil en estos tiempos, pero soy optimista. Estamos de regreso, es el streaming, el directo para redes sociales del Congreso Etorkizunarekin. Teníamos a Alex Padilla, nuestro compañero, con una conexión pendiente. Vamos a irnos hasta esos paneles en los que ya se está trabajando en conclusiones. Llevan trabajando desde el día de ayer, recordamos, economía sostenible, gobernanza, transición ecológica y el futuro del estado de bienestar. Alex, ahora sí, non zaudetan norekin. Olga, kaixo, arratsaldeon, ja, bueno, eguerdion. Oraindik ez nago inorrekin. Besterik gabe hemenao, panelak orain txasi direlako, Olga, orain urrengo konexioa segituan egingo dugu. Baina bakarrik, besterik gabe izan esateko, nolabait, Bitor Lapuenteren hitzaldiak sekulako jartzuna utzi duela Twitterren.
jende asko idatzi duela eta jende asko goraipatu duela bere hitzaldia. Esate dute, benetan oso interesgarria izan dela eta benetan esanguratsua esan dituen hainbat gauza. Zuek jada jorratu dituzue aurreko gonbidatuekin, segurazki hurrengoekin ere itzengo duzue, baina gogoratu, traola berezia daukagula, Kongres 21 eta bertan zuen iruzkinak uzten jarraitu dezakezula. Ni, Olga, banoa, panelak hasi berri dira eta gero dena kontatuko dizut, oraintxe zitun. Oso ondo, eskerrik asko, Alex. Venga. Hoy volvemos a hablar de... Agur, agur. Hoy volvemos a hablar de comunicación política en la era digital, un tema que nos apasiona y que nos parece realmente interesante, sobre todo en estos tiempos que vivimos, donde todo cambia a la velocidad de la luz y donde lo que hoy vale, quizás mañana ya no valga o simplemente se haya olvidado. Santiago Castelo es consultor de comunicación política en Ideograma y politólogo. Bienvenido al streaming de Etorkizuna Eraikiz. Muchas gracias, Olga, encantado de estar aquí. Bueno, si hablamos de comunicación política digital, ¿es verdad que lo que se dice hoy, mañana ya se ha olvidado o siempre habrá alguien que te lo recuerde? Sí, es verdad, en parte es verdad. Y para mí lo que es decisivo en este mundo digital es luchar por la atención, ¿no? Luchar por la atención. Entonces, en parte eso de lo que hoy es, mañana ya no será, es porque pasamos en promedio 7 horas conectados. Eso es un usuario medio a nivel global. En España está un poquito por debajo. Latinoamérica, Argentina, yo soy argentino, y quizás porque hablamos mucho, pero estamos un poquito por encima, pero más o menos el promedio de 7 horas. Entonces, realmente hay que luchar contra una atención que es súper limitada. Entonces, ese es el gran desafío hoy de la comunicación política digital, creo. ¿Cómo está siendo la comunicación política digital en esta era convulsa, ¿no?, de pandemia que estamos viviendo? Sí. Bueno, fue como al principio, cuando empezó la pandemia, el gran desafío era comunicar con claridad, ¿no? Comunicar con claridad cuáles eran las medidas de prevención, o luego la vacunación. Entonces, en ese momento, entre tanta polarización que hay y que evidentemente la pandemia recrudeció en parte la polarización, el desafío que tuvieron las instituciones fue comunicar con claridad un mensaje que era muy importante, como primero las medidas de prevención, las medidas sanitarias y luego la vacunación. Entonces ahí, para mí, creo que lo más importante era comunicar simple, claro y una comunicación efectiva, ¿no? Que llegue al usuario, que llegue al ciudadano. Y transparente, ¿no?, que es de lo que hablaba antes en la ponencia Víctor Lapuente, por ¿no? Supuesto, y transparente también, por supuesto. ¿Cómo podemos crear una identidad propia y creíble en redes sociales y cuál debería de ser un relato político adecuado? Bueno, tiene que ser la identidad propia en redes sociales, tiene que ser completamente coherente y complementaria con la identidad que tengas fuera de las redes, ¿sí? Evidentemente, o sea, tienes que ser auténtico. Auténtico. La autenticidad es un valor que hoy día en la comunicación política es fundamental. Esto, lo hemos visto con Donald Trump. Donald Trump, cuando asumió cuando ganó la campaña electoral, su gran base, ¿sí?, su gran valor era la autenticidad, mostrarse auténtico, mostrarse con las contradicciones que tiene, ¿no? Pero la autenticidad de poder comer una hamburguesa y tomarse una Coca-Cola grande, aunque sea en el avión presidencial. Pero ese valor de la autenticidad yo creo que es clave en la identidad online. Me gustaría que nos explicaras el concepto, no sé si lo digo bien, framing. Framing, sí. Framing, y por qué es cada vez más usado en política y acaba también por efecto dominó en los medios de comunicación, redes sociales y por último en el ciudadano de a pie. Porque esto es peligroso, ¿no? El framing, ¿no? La manera que tenemos de... Bueno, explícanos lo que es primero y luego... Vale, el framing es definir un marco, ¿no? Un marco conceptual, entonces enmarcar una idea, ¿sí?, de alguna manera en una visión de mundo. Entonces, por ejemplo, típicos frames que se usaban, o hay un libro que es de Lakoff que se llama No pienses en un elefante. El libro empieza contando una anécdota personal de Lakoff, que decía que estaba en una clase y que le pedía a los alumnos, a las alumnas, que no piensen en un elefante. Entonces, inmediatamente todos los alumnos y las alumnas lo que hacían... Era pensar en un elefante. Evidentemente, ¿no? Era pensar en un elefante, porque ya no podían salir de ese marco mental, ¿no? Entonces, en política y en medios de comunicación también, definir un frame, definir un marco mental es importante, porque de ahí puedes construir un discurso efectivo, ¿sí?, manteniéndote en los límites de ese marco que definiste.
Ponos un ejemplo, Santiago. Bueno, por ejemplo, el aumento de... Hablar del aumento de impuestos, ¿sí? Eso puede estar mal visto, pero si hablamos de la... ¿cómo se llama? De alivio, ¿sí? Si hablamos de alivio, es diferente. ¿Sí? Blanqueamos un poquito claro, el aumento de impuestos, ¿no? El uso de esos eufemismos a veces es también el uso de un marco mental diferente. ¿Pero esto es bueno, es malo, ayuda a la política en este sentido o a largo plazo es algo que puede empeorar su imagen? Bueno, es inherente a la política, es inevitable. ¿Sí? Otro ejemplo típico era cuando fue el atentado terrorista del 11 de septiembre en Estados Unidos y era la guerra contra el terrorismo, la guerra por la paz. Entonces, eso era definir también otro frame, ¿sí? Y que de alguna manera es inherente, es inevitable casi construir un marco cuando haces comunicación política. ¿Es diferente la comunicación política digital si hablamos de un país o si hablamos, por ejemplo, de un territorio menor, como puede ser Guipúzcoa? Sí, cuando hablamos de un territorio menor, lo que se pone mucho en juego y es muy importante es la proximidad. ¿Sí? Si antes hablábamos de la autenticidad, la proximidad es otro valor fundamental en comunicación política digital, es transmitirle al usuario, transmitirle al ciudadano que está cerca. ¿Sí? Entonces, generar esa sensación de cercanía, de proximidad, es súper importante. Y para instituciones subnacionales, instituciones locales, que el usuario se sienta cerca y que sienta que la institución está próxima, ¿sí? Y que es accesible y que es transparente, como nos contaba Víctor, eso es importantísimo. Igual es una pregunta complicada, ¿eh? Pero ¿cómo debería de ser la comunicación digital de una campaña electoral en época de coronavirus? Las siguientes nos tocan en 2023, sí, que parece muy lejano, pero que sin duda van a estar marcadas también por la pandemia, ¿no? Sí. ¿Cuál podría ser una comunicación digital efectiva en época de pandemia en periodo electoral? Sí. Bueno, la verdad es que afortunadamente no, digo mal, pero ya tuvimos algunas experiencias de campañas electorales durante la pandemia. ¿Sí? Tuvimos, en España la gallega, ¿no? y la vasca, la autonómica vasca, y después en Estados Unidos y en Francia las municipales. Entonces, eso ya nos dieron algunas pistas. Evidentemente, depende de las restricciones, pero evidentemente cuando hay restricciones para un evento, para un meeting, ¿no? Para los grandes y típicos actos tradicionales de la política, buscar alternativas, ¿sí? Y buscar alternativas en redes sociales o buscar nuevos formatos para llegar, como puede ser el podcast que vimos, por ejemplo, ¿no? Que se usa mucho en campaña electoral también. Yo creo que hay que buscar ese tipo de alternativas a las limitaciones que tenemos en el contacto físico. Lo importante es que la comunicación política digital conviva con la comunicación política tal vez más offline. Claro, aquí, creo que ayer estuviste con Xavi Pay TV. Aquí, sí, Xavi Pay TV te habla de la comunicación conectada, ¿no? Tiene un libro fantástico, te habla de la comunicación conectada, que lo online no existe sin lo offline y viceversa, ¿sí? Tú lo que tienes que tratar es siempre de conectar, ¿sí? Por eso campaña conectada, lo que haces en territorio, que es fundamental, ¿sí? Ahora estábamos diciendo de las limitaciones de la pandemia, pero lo que haces en territorio sigue siendo fundamental. Entonces tienes que tratar de conectar y de contar en redes lo que haces en territorio y después de llevar a territorio cosas que haces en redes y demás. Bueno, hemos hablado acerca de comunicación política digital con Santiago Castelo, consultor de comunicación política en Ideograma y politólogo. Santiago, muchas gracias por pasarte por este set de directo del Congreso Etorkizuna Eraikiz. Muchísimas gracias, Olga. Hasta la próxima. Hacemos una pequeña pausa, vamos a ver un vídeo y enseguida estamos de vuelta hablando de la escucha activa en redes sociales.
Gizarte berrikuntza gizarte beharrei erantzuteko modu edo ikuspegi berria erabiltzea da. Ikuspegi hori soziala da izaeran zein helburuetan. Onuraduna konprometitzen eta mugitzen ditu gizarte eraldaketarako erlazioetan. Eta hori lortzeko botererako eta baliabideetarako dituzten aukerak hobetu behar dira. Arantzazu Laben helburu nagusia, gizarte justuagoa eta berdinagoa lortzeko, Arantzazu erreferentziazko berrikuntza nodo eta herritarren topagune bihurtzea da. Eta horretarako, gure etorkizunaz, gure herriaz eta euskal gizartearen erronken inguruan modu berritzailean hausnartu, ikertu eta esperimentatuko dugu. Eraldaketa sakoneko garaian, herri bezala ditugun gizarte erronkei ikuspegi berriarekin eman nahi diegu erantzuna. Bertatik abiatzen bada ere, mundu mailan erreferente bilakatu nahi du. Lankidetza sare irekiekin, nazioarteko erakunde eta adituekin, bertatik mundura. Berrikuntza, erronka, giza faktorea, komunitatea. Herrigintza, ikuspegi berria, elkarlana, ausardia, abangoardia, lankidetza. Seguimos en directo para la comunidad del Congreso Etorkizuna Eraikiz, la comunidad digital, funcionando con el hashtag EECongress21, para toda la gente que quiera participar también de manera online. Orain oso gai interesgarria mai gainean, izan ere sare sozialetako entzute aktiboaz hitz egin nahi dugu, eta horretarako gurekin daude Alex Padilla, nirekidea hemen kongresuan. Kaixo, Social Media Manager da, eta gaur egun Tabakalerako sare sozialen arduraduna, eta Aitana Estretxa, Social Media Manager and Digital Marketing. Ongi etorri bioei. Kaixo, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, zer da zuentzat sare sozialetan aktiboki entzutea, Alex? Niretzat oso importantea da jarraitzailea edo followerra kontutan eukitzea eta komunikazio guztiaren erdibidean, erdiko puntu horretan izatea, hau da gure erregea izatea. Nik uste marka batek edo bezero batek entzulea edo jarraitzailea euki behar dula une oro bere iritzia entzuten, bere zalantza kezkak kontutan eukitzen, ze batzutan ez da besterik gabe gauza bat publikatzea eta pam, publikatzen ez, azten zait ez, nik nire amaten ez, hori lehen ozan, oain, sare sozialen iritsirarekin, bidirekzionala da komunikazioa, eta hori ezin dugu beste jarraitzailea ahaztu. Hor dao, netzako, momentuko gauza importantea eta komunikazioan hori asko aldatu dana. Leheno politikari batek edo, bestu bat ematen zuen eta listo, eta berdin zitzaigun pixka bat ze esaten zuen hartzaileak, edo herritarrak kasu honetan, baino orain gauza aldatu da eta bera da zentrua. Herritarra edo jarraitzailea follower hori da zentrua. Aitana, eso es así. Dice Alex que antes igual la comunicación era más unidireccional, pero ahora tiene que ser bidireccional, ¿no? Y que ellos tienen que ser los reyes. De hecho, es que es un poco el objetivo. Realmente la escucha activa se hace para eso, se hace para que podamos escuchar lo que nuestra comunidad o nuestra ciudadanía está hablando acerca de Etorkizuna Eraikiz, por ejemplo, y necesitamos escucharles, pero devolverles también un poco la petición que tienen. Si no, al final, ¿para qué les estás escuchando? Realmente tienes que escuchar quejas, cosas negativas, cosas positivas, y poderles dar siempre un feedback, porque si no, ellos sienten que no estamos ahí y no serviría de absolutamente nada. Habéis dado tal vez unas claves acerca de cómo conseguir todo esto de lo que estamos hablando, pero vamos a ahondar un poquito más ahí. Alex, nola lortu genuen hori? Oso garrantzitsua dela,
ze eduki mota sortzen ditugun. Edukietan eta gehien bat, argi ukita hori, helburua dala beraiek entzutea. Aziten zegu, Olga, eta repikako ranez berriz, baina, sentsazio dukat batzutan, guk hoi, edoztinek publikatzen du edo zer gauza. Guazen publikatzea, publikatu. Baina ez da hori bakarrik, entzunin barra, hori gure eguneroko lanian egin nos pasa, ez, barroio. Me encanta hablar, baina no osa escuchar. Hor da, arazte berdina, no, sare sozialetan. Zezuk estrategia borobil batiteko, estrategia potente batiteko, ez da bakarrik eduki potente bat sortzea. Ez da, kursaleko argazki zoragarri bat ingoet. Horrek ez du nolabaiteko engagement hori edo fidelizazio hori edo sortzen, ez? Eta nik uste entzun bar dugula, eta edukiak sortzerako momentuan, sortu behar dira eduki batzuk baita hori lortzeko. Hau da, jendeari bere parte hartza sustatzeko, utzi iruzkin bat, ez da bakarri beraz guapoa naiz eta ze ondo nao, bestik eta, hau daukau, eta guk zure hitza jaso nahi dugu. Beste gabe. ¿Es la escucha activa la responsable de generar una comunidad fuerte en redes sociales, Aitana? Para mí, totalmente. Totalmente. Y además, al hilo un poco lo que estaba diciendo Alex, el tema en redes sociales pasa es que si tú no estás presente, no das un feedback, parece que hay máquinas, que esto lo genera una máquina y que no hay nadie detrás, que no hay equipo humano, que no hay personas. Entonces es súper importante que nosotros estemos siempre, o la gente que se dedica a esto, estemos siempre dando un feedback constante, que estemos como muy pendientes, que aportemos información para crear esta comunidad, porque si no estamos encima no creamos comunidad, y para que la comunidad esté satisfecha, porque nos miran con mucha lupa en redes sociales. Entonces hay mucha crítica. Lo que decía Aitana, el concepto comunidad, que es súper importante, Olga. Creo que ahora mismo todas las marcas intentan crear comunidad porque es, ojo, muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Porque hay muchísima competencia, hay un montón de cosas que dices, vale, pero crear una comunidad es el gran objetivo y el gran fin de, para mí, todas las marcas hoy en día. O por lo menos yo les diría, ir a ello. Es decir, creo que es por donde tienen que tirar. Es intentar hacer como una especie de familia. Totalmente. O sea, lo que tú generas en el tú a tú, en un sitio tomándote un café o en una tienda de ropa, tienes que intentar generarlo con una pantalla de por medio, que es infinitamente más difícil porque, claro, la empatía, el calor no existe tan fácilmente, pero ese es el trabajo de más que hay que hacer a través de las redes. Por eso me imagino que es tan importante generar contenido de valor también, ¿no? Absolutamente. Que esos seguidores se sientan parte de algo, ¿no? Volvemos a hablar de la comunidad. Y luego que cuando hay una interacción por parte del usuario que pierde tiempo en interactuar con lo que tú has generado, pues dejarle una semillita de hola, estoy aquí, gracias por interactuar, pues yo qué sé, darle un like a su comentario, contestarle, reaccionar. Totalmente. Reaccionar siempre a la interacción del usuario. Claro. Me imagino que esa escucha activa de la que hablamos tiene que ser también muy importante, por ejemplo, cuando estamos ante una crisis de reputación, ¿no? de una marca, de un personaje político, por ejemplo. Gestión de crisis es algo que es fundamental saber gestionar y que todavía es más difícil que crear comunidad. Y ahí sí que es muy importante la escucha activa, ¿no? Bueno, hay que saber escuchar. Hay que saber escuchar cuando no nos gusta lo que están diciendo. Eso es, porque es muy difícil, muy difícil la contención de verborrea que nos puede entrar en un momento dado. Y luego hay que, aquí sí que tiene que aflorar absolutamente la empatía. Tienes que intentar sí o sí ponerte en la piel de quien está despotricando y hay que hacer una gestión de crisis que es abordarla directamente y hay que gestionarlo. No puedes evadirte y adiós. Y no perder los nervios, porque a veces también pasa que, y más si por ejemplo estás llevando, imagínate, las redes de un político, entiendo que si tienes una situación de crisis, el propio político o el propio partido se ponga nervioso. Se crispa los nervios. Se crispa. Entonces, claro, a mí no me ha pasado porque no he trabajado en el mundo político, ¿no? Pero digo, tienes que primero calmarte. Porque ese estrés muchas veces potencia más esa crisis, ¿sabes? Claro. Entonces, quiero decirte, no por correr y publicar ya algo vas a solucionar esa crisis. Además, ¿no? probablemente sea contraproducente. Exacto. Realmente tienes que... Un mensaje en gestión de crisis está hiper estudiado. O sea, masticado, digerido y de todo, porque si no, es que al final es... Todo lo que tú dejas en redes sociales deja huella siempre, no desaparece, no es como que las palabras se las lleva el viento. Aquí en redes sociales hay huella y es tu carta de presentación.
Entonces, si tú eres un político y de repente explotas, como es lógico, porque tienes dentro fuego y tienes que explotar así, dejas tu carta de presentación y ahí sí que ya hay un problema. Hay un problema, sí, exactamente. Qué interesante. Me da mucha pena porque nos tenemos que despedir ya, pero ojalá podamos ahondar en otro momento, en otro lugar, todo este tema tan interesante de la escucha activa en redes sociales. Aitana Estrecha, Social Media Manager and Marketing, Digital Marketing, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y Alex, a ti te veo enseguida. Yo me voy ya, que es que estaban los paneles. A los paneles corriendo. Que me voy ya, que está súper interesante. Muy bien, hasta ahora. Vale. Hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos de regreso. Centrado en líderes, en personas que por lo tanto no dan permiso a otros a que asuman su propio liderazgo. Entonces la distinción entre los líderes formales, que son muy importantes, los líderes visibles y el liderazgo como una labor colectiva cuando un grupo busca sentido, cuando está tratando de hacer algo que es una aspiración común, una labor que no es solamente de una persona, sino de todo el grupo. Que sabemos que hay un agotamiento de los modelos tradicionales, sí, totalmente, pero no sabemos, lo criticamos, pero ¿dónde está lo que la va a cambiar? Gobernanza colaborativa. Todos estamos apuntando en la misma dirección. Profundización democrática, estamos hablando de inteligencia colectiva, estamos hablando de un liderazgo no de tipo autocrático que genera seguidores, sino un liderazgo mucho más transformacional y un liderazgo muchísimo más de naturaleza colectiva y colaborativa. Bueno, adituen bizita izan dugu hemen Naturklima Fundazioan eta oso interesgarri izan da, ez? Guk erakutsi diegu ze proiektuak ditugun martxan, zertan datzan gure fundazioaren ekimenak, bai observatorioa edo ekonomia zirkularraren hub eta baita ere transizio energetikoari buruzko proiektuak, ez? Y la verdad es que ese intercambio de conocimiento, que nos conozcan más, que vean nuestras capacidades y que nosotros también aprendamos y que tengamos un inicio de una relación que seguramente en el futuro dará sus frutos, la verdad es que ha sido de lo más interesante y yo creo que, como les decíamos a ellos, es el inicio de una nueva amistad en el sentido de más positivo de la palabra, ¿no? Para que intercambiemos conocimiento y también garanticemos un mejor futuro para todos nosotros. Seguimos desgranando los paneles estratégicos de trabajo durante estos 2 días de congreso en el Cursal. Nos paramos ahora en el panel número 4, el de transición ecológica, donde Guipúzcoa tiene un gran reto por delante. Eta horretaz guztiaz hitz egiteko gurekin daude Jose Ignacio Asensio, ingurumena eta obra hidraulikoetako diputatua, ongi etorri. Kaixo, egunon. Eta Mikel Serrano, Zumarragako alkatea, ongi etorri ere. Eskerrik asko bai. Bueno, zer moduz atxoko lanaldia? Ondo, jornada bai interesgarri esan zen, gaina gauzak eta asko ikasteko, eta gera aukera dago gaurkoan bezala, jakitun asko daukagula gure artean, transizio ekologikoaren ingurun eta energetikoaren irizpide nagusiak ematen,
eta nik uste guretzako hori bat dela honelako pertsonakin kontatzea eta haietatik gai ikastea. Ados? Bai, erabat ados. Ez atzo, gure eginkizunak eta nolako programazio izan dugun, eta ze ekimenak bultzatu ditugun, aurkezteko aukera izan genuen, eta orain gaude, adituekin, hori ebaluatzen, eta alderrotatik beren iritziak, eta nun hobetu, eta nun dauzkagu nota onak, eta nun nota txarrenak, hori ikusiko dugu, ez? Hau bide bada, eta bidean batzutan azkarrago jutezea, eta beste batzutan mantsoago, baina gure erronka da, gero eta azkarrago jun, baina beti pauso sendoak emanez, ez? Eta nik uste dut transizio ekologikoari dagokionez, guk esango nuke, bai Aldundian eta bai udalekin elkarlan hori bultzatu dugula eta erabateko aurrerapena izan dugula lurraldean. Porque avanzar hacia una economía verde es obligatorio, no hay excusa, ¿no, Miquel? Es momento de pasar de las palabras a los hechos. Yo creo que es una demanda que a nivel institucional, a nivel de responsabilidad política y en la gestión, desde hace mucho tiempo estamos poniendo en valor estos compromisos que hemos adquirido ya tiempo atrás y creo que es el momento de dar ese paso, como bien dice José Ignacio, como bien dice el diputado responsable del área, dar pasos firmes, desde luego también desde el conocimiento, para que en este caso esas palabras se conviertan en hechos, en realidades, que es lo que también estamos obligados a ofrecer a la ciudadanía, haciendo partícipe a la misma. De hecho, además hay ejemplos claros en los cuales, más allá de la transición, más allá del paso con ese compromiso real con el medio ambiente, estamos también fomentando y participando, trabajando de procesos de participación donde la ciudadanía tiene mucho que decir. ¿Cómo es ese trabajo práctico entre municipios y Diputación, José Ignacio? Bueno, pues es un trabajo que parte primero desde las estrategias y las normas forales que nos ayudan a tener esa interrelación directa en cuanto al diseño de las políticas y también en todo lo que tiene que ver con las subvenciones y ayuda económica que tenemos que dar a los municipios, ¿no? Evidentemente también en otros niveles administrativos, pero sobre todo marcando una hoja de ruta, una planificación que diríamos los más mayores, pero una hoja de ruta clara de lo que queremos hacer. No hay que olvidarse que nosotros tenemos un ecosistema industrial que nos ha permitido tener unos niveles de calidad de vida altos, ¿no? Comparativamente con nuestro entorno. Si queremos tener en el futuro esa calidad de vida, que lo que estamos hablando aquí continuamente es que tengamos futuro en ese ámbito, que la sociedad del futuro, nuestras nuevas generaciones, incluso nosotros mismos, podamos mantener este nivel de calidad de vida, ¿no? ¿Para eso qué tenemos que hacer? Para eso lo que tenemos que hacer es adaptarnos y anticiparnos al futuro. El futuro va a ser verde, evidentemente, porque tenemos que descarbonizar la economía y nos tenemos que ir olvidando de los combustibles fósiles. Tenemos que dar un impulso definitivo a las energías renovables. Zumárraga es un ejemplo magnífico de lo que se está haciendo y hay que felicitarle al alcalde que luego nos lo cuente. Que nos lo cuente porque la verdad es que es un ejemplo magnífico. Tenemos que ayudar a que pasemos a hacer una economía circular como Dios manda, ¿no? Que no tengamos que ir a utilizar y explotar recursos naturales, sino que recuperemos esos residuos, que recuperemos otra forma de hacer las cosas, que apostemos por el ecodiseño, que tengamos claramente el ciclo de vida de los productos, que tengamos esa responsabilidad de los consumidores y productores que tienen que tener una responsabilidad ampliada, ese consumo de kilómetro cero, etcétera, etcétera, etcétera. Son un sinfín de cosas y para cada una de esos objetivos hay que tener una hoja de ruta clara, como decía al principio, y eso es lo que estamos impulsando desde la Diputación. Pero es imposible hacerlo si no tenemos no solamente los ayuntamientos, que son fundamentales en muchas de estas políticas, sino también esa consonancia y esa relación con distintos colectivos y con la ciudadanía en general. Ese es el camino, eso es lo que estamos haciendo, pero desde las instituciones tenemos que ser muy claros con los planteamientos y con las hojas de ruta que pongamos encima de la mesa. Si no, la ciudadanía no nos acompañará y podemos tener un fracaso en este ámbito y no nos lo podemos permitir. Por eso, a nosotros, que hoy nos estén evaluando esas políticas y los expertos que tenemos en el panel, nos parece magnífico, porque nos va a ayudar a mejorar, corregir y si estamos en el buen camino en muchas de las políticas, que yo creo que sí, bueno, pues nos va a permitir que sigamos por esa senda, ¿no? Miquel, ponía José Ignacio el ejemplo de Zumárraga, ¿no? Como modelo de transición ecológica. Sí, ¿Qué estáis haciendo? Hicimos una apuesta importante con una comunidad energética constituida con los ciudadanos de Zumárraga, en la cual el ayuntamiento cede un espacio público
cede unos tejados, unas superficies donde se pueden implantar prácticamente 1000 metros cuadrados de placas solares para que se ponga a disposición en un entorno menor de 500 metros para no tener que pagar los peajes correspondientes a llevar esa energía a los puntos de consumo, pudiendo ofrecer, en este caso, una factura eléctrica un 20%, 20-30% más económica a esos usuarios y con el resto, con el compromiso de que a la hora de constituir esta comunidad va a poder negociar con las distribuidoras correspondientes para, primero, tener 100% energía verde consumo en su domicilio y, segundo, poder llegar a un precio más adecuado en la fuerza que puede hacer la comunidad, en la fuerza que puede hacer esas 260 personas o domicilios adscritas a esta comunidad energética. Ya las labores de construcción, de colocación de los paneles prácticamente hace un mes que ya están constituidos. La asociación se constituyó ya por el mes de junio. Estamos dando los primeros pasos. Ya de las 260 estamos hablando que tenemos en torno a unas 180 personas o domicilios adscritos y el resto son en torno a unos 10-15 comercios y hosteleros que son los grandes consumidores de energía, donde entre todos vamos a constituir esa comunidad energética ya constituida, vamos a participar para, como digo, poder conseguir, al hilo de lo que ha dicho también el diputado, ¿no?, esa descarbonización que es tan importante. Evitaremos la emisión de 675 toneladas de CO2 a la atmósfera, que en este caso también es el pequeño paso que estamos dando en este proyecto de envergadura donde todos estamos adscritos, donde todos tenemos compromiso y donde poco a poco esos pequeños pasos tienen que ser firmes para poder ir avanzando, como estábamos comentando, en esta transición energética y ecológica. Es importante el valor que se está poniendo con las energías renovables. Ahora mismo la dependencia, estamos hablando de que el 93% de energía que se consume no es energía verde. Tenemos que ir avanzando con este tipo de proyectos, comunidades energéticas de 260 participantes, donde de alguna manera la transparencia prima, la flexibilidad prima, donde también la interlocución directa con esas distribuidoras se va a tener de manera fuerte. Y con ello también estamos poniendo en valor el uso de esa energía verde, sí o sí, y desde luego con unos precios mucho más adecuados. Esto está alineado, lo has comentado antes también, con el esfuerzo que se está haciendo desde el Departamento, desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, porque no tenemos que olvidar, esto también es otra de las patas importantes donde participa la ciudadanía, donde esos procesos participativos se ponen en valor. Pero también sin olvidar, referente, y quiero hacer un pequeño paréntesis, a la apuesta que desde el departamento que lidera José Ignacio se hizo primero con la recogida selectiva de los residuos, que estamos 20 puntos por encima de lo que dicta Europa en un horizonte del 2030, ya estamos 20 puntos por encima y desde luego hoy en día es el único territorio del Estado donde no existe un vertedero y donde se valoriza esos residuos que de otra manera no tendrían alternativa. Creo que es una apuesta importante. Volvemos otra vez a lo que he comentado, ¿no? De las palabras pasamos a los hechos. Son realidades que son los que nos tienen que empujar a todos para que podamos conseguir ese futuro, sobre todo más verde. Qué bien todo lo que cuenta Miquel, ¿eh? Que siga, que siga. Me preocupa, no obstante, llegar al consumidor final, al ciudadano de a pie. Si hablamos de transición ecológica, ¿qué podemos hacer? Bueno, en este pues sentido? profundizar en lo que estábamos diciendo, ¿no? Acercar esas políticas a la ciudadanía, escucharles mucho. Tú sabes, y estamos hablando en el Congreso de Etorkizuna Eraikiz, sabes que hemos montado 4 think tanks desde la Diputación, desde el Departamento de Medio Ambiente, y 2 de ellos son Ciudadanos por el Clima y Jóvenes por el Clima, donde acercamos todas esas políticas que he comentado antes, ¿no? Qué tenemos que hacer para mejorar nuestra transición energética. Esas cooperativas y comunidades energéticas son un buen ejemplo. Están los ayuntamientos participando intensamente con otros colectivos y ciudadanos en general. En estos momentos en el panel tenemos, entre los 4 think tanks, puede haber más de 150 o 200 colectivos y ciudadanos que participan, lo cual ya es un número importante para la población que tenemos.
como decía, acercar esas políticas de kilómetro cero, tanto en el consumo, luchar contra el despilfarro alimentario, las políticas de movilidad, es decir, qué tenemos que hacer qué cambios tenemos que hacer en la movilidad para que la movilidad colectiva sea cada vez mayor y sustituya al coche privado. Ahí tenemos toda la política tarifaria que se hace a través de Mugi, lo cual está dando unos crecimientos importantísimos, incluso en pandemia importantísimos, de consumo mayor de transporte público y detrimento del coche privado. Consumo kilómetro cero en todos los sentidos también, y luego, evidentemente, esa transformación económica que decía antes, que quizás a veces parece que no está tan cerca del ciudadano, pero tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver porque tenemos que transformar todo el panorama industrial que tenemos en el territorio. No hay que olvidarse que Guipúzcoa es un territorio pyme y de pequeña y mediana empresa, donde la inmensa mayoría de las empresas tienen menos de 12-10 trabajadores, lo cual significa que bueno, pues tenemos un ecosistema muy dinámico, pero al mismo tiempo requiere tener esos soportes, ¿no? Desde la Diputación, que hicimos, aparte de generar estrategias y normativas, hemos generado determinadas instituciones como la Fundación Naturclima, ¿no? Que en estos momentos pues ayuda a que haya sinergias, que haya colectivos o empresas y centros tecnológicos que se pongan en contacto, que si los dejamos a su libre albedrío, pues les costaría muchísimo más, ¿no? O el impulso del clúster GK Recycling, que todo el sector de reutilización y reciclaje pues participa intensamente. Tenemos a todas las universidades, centros tecnológicos y muchísimas de estas empresas que decía antes, ¿no? Más de 85 miembros, donde 60 prácticamente son industrias de distintos tamaños, pero donde hay mucha pequeña y mediana empresa, y que nos vean como la institución, que nos vean y lo hacemos, ¿no? Esa institución que tiene que ayudar a poner esas políticas y esa hoja de ruta bien clara, y que, por supuesto, pues en aquello que no puedan llegar ellos por sí mismos, porque bastante tienen con hacer bien lo que hacen, y tenemos una industria que lo hace fenomenal, pero evidentemente en una perspectiva de 10 años vista, 2030 si se me apura, porque todo el mundo pone ahí el foco, nosotros tenemos que hacer una transformación muy activa, muy activa. Por lo tanto, escuchar y compartir estas estrategias, y al mismo tiempo, evidentemente, poner los instrumentos, pero un instrumento muy cercano al ciudadano. No que nos vean como una institución que está en Plaza Guipúzcoa, sino que estemos, oye, herriz herri, esaten dugun bezala, ez? Herriz herri joan behar dugu, eta herriz herri erakutsi behar dugu zertarako garen kapaz eta zer egin dezakegun, eta beraiek beharrak nolabait asetu egin behar ditugu, ez? Eta hortarako gaude. Bueno, vamos a intentar hacer magia. Bueno, me faltaba. Perdón, En esta conversación queremos irnos hasta el panel número 4, el de transición ecológica. Alex Padilla, no sé si te pillamos allí con algún invitado, con alguna invitada. Hombre, con una buenísima ¿Sí? invitada. Alex, hola. Con una buenísima invitada. Directo. Hola. Se corta esa señal, yo creo que igual no llega. Vamos a ver si se puede acercar un poquito más Alex con la invitada o con el invitado que tenga, para poder charlar con ella o con él y estar un poco in situ, ¿no? En ese panel de transición ecológica del que estamos hablando. Queda mucho trabajo por delante. ¿Alex? ¿Me escuchas? ¿Escuchamos a Alex? Hola. Olga, verle le vemos, efectivamente. Aquí. Vale, Olga, ¿me escuchas? ¿Estamos aquí en directo? ¿Sí? ¿Me escuchas? Olga, ¿me escuchas? Dime que me escuchas. Dime que me escuchas. Estamos aquí en el panel número 4, dime, ¿me escuchas? Estamos aquí. Olga, ¿me escuchas? Olga, ¿estamos en directo? ¿Me escuchas? Sí, Alex, estamos en directo. Vamos. Vale, perfecto. Sí, te vemos ya y te estamos, escuchamos, sí. bye. Vale, perfecto. Vale, pues mira, estamos aquí en el panel número 4, como tú bien has dicho, con Mónica Pedreira, la directora de Medio Ambiente. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, después de estos problemitas que hemos tenido, esto que es el online, ya sabes cómo es. Oye, una pregunta, un poquito un balance de lo que puedas decirnos de todo lo que está pasando, tanto ayer como de hoy. Bueno, pues yo os diría sobre todo que lo que estamos viendo, sobre todo en la jornada de hoy, ¿no? Yo diferencio. Ayer fue una jornada que yo me parece súper necesaria, era una rendición de cuentas, ¿no? Era contar que hemos trabajado intensamente en los últimos 6, 7 años y contrastarlo, ¿no? Con la ciudadanía, con las empresas, pero también con los principales expertos nacionales e internacionales. Porque el reto al que nos enfrentamos, la transición ecológica, es tan grande que lo primero que tenemos que entender es que esto no lo vamos a hacer nadie solo.
nos enfrentamos muchas veces a hojas en blanco y construir esas hojas de blanco requieren debates como el que hoy estamos teniendo aquí. Poder tener, como tenemos en este momento, a los principales expertos ayudándonos a construir esa Guipúzcoa verde, sostenible y de futuro que queremos es fundamental. Nosotros hemos iniciado el camino, es cierto que lo iniciamos hace ya 6 años con una planificación y una gestión, pero tenemos que acelerarlo. El reto es demasiado grande y no podemos llegar tarde, porque el reto climático es una amenaza existencial a la que nos enfrentamos. Ello nos obliga a nosotros como administraciones a acelerar el cambio, acelerar el proyecto, acelerar las herramientas que tenemos que dar a todo el mundo, ¿no? A todos los sectores, para en un modelo de colaboración entre administraciones, entre ciudadanía y entre empresas, poder llegar a los objetivos que nos han marcado, ¿no? Ese 1,5 grados que nos dicen los científicos, pero que lo tenemos que hacer real, ¿no? Lo tenemos que bajar a políticas concretas y a acciones concretas, a proyectos como los que ayer presentamos aquí y en los que hoy los expertos nos dan su opinión. Olga, es verdad que Mónica ha salido un segundo porque está enganchadísima, como tiene que ser, a las jornadas de hoy. A mí sí que me gustaría saber, mira, yo como persona joven, ojo, joven, ¿vale? Aquí en estas jornadas se ha hablado de ecología muchísimo, se ha mencionado muchísimo, igual que el COVID, la ecología. A mí me gustaría saber si los jóvenes y la ecología son dos conceptos que hoy en día aquí en Guipúzcoa tienen relación o hay conexión. ¿Cómo somos? Pues mira, yo te diría que sí. Nosotros, de hecho, en nuestro departamento tenemos un grupo y dentro de Etorkizuna Eraikiz que es jóvenes y cambio climático. Cada vez hay más jóvenes, ¿no? Y el futuro son los jóvenes. Yo al final, como digo yo ya soy mayor, ya tengo más de 40. Pero sí que a mí la parte que más me gusta quizás es esa, ¿no? Donde cuando me puedo sentar a hablar con ellos, ¿no? Y son ellos los que tienen que construir su futuro, ¿no? Y nosotros hicimos un think tank con ellos precisamente para eso. Necesitamos construir el futuro con todo el mundo y con los jóvenes también. O les damos voz, les hacemos partícipe y les acercamos también la administración a ellos para que entiendan que ellos son un agente activo y que son nuestros aliados, o difícilmente nos vamos a poder llegar a cumplir el reto que tenemos. Son un agente necesario y que nosotros, es nuestra obligación hacer también que se sientan que nosotros somos la herramienta que pueden tener para cambiar las cosas. Pues con este mensaje, que además, claro, esto que lo estamos emitiendo a través de redes sociales, un medio donde están muchos jóvenes conectados, nos interesa y seguiremos inculcando la importancia de la ecología y del cambio climático, que está eso, como tú dices, y ya está aquí. Exacto, ya está aquí. Pues Olga, te devuelvo la conexión. Muy porque bien, yo Alex. sigo de panel en panel. Perfecto, pues ahí teníamos la magia, al principio no ha funcionado, pero luego ya lo hemos conseguido, de conectar con el panel número 4 de transición ecológica. Os tengo que despedir ya, ha sido un verdadero placer. Mikel Serrano, Zumarragoko alkatea eta Jose Ignacio Asensio ingurumena eta obra hidraulikoetako diputatua, eskerrik asko bisitagatik eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuri. Centrado en líderes, en personas que por lo tanto no dan permiso a otros a que asuman su propio liderazgo. Entonces la distinción entre los líderes formales, que son muy importantes, los líderes visibles y el liderazgo como una labor colectiva cuando un grupo busca sentido, cuando está tratando de hacer algo que es una aspiración común, una labor que no es solamente de una persona, sino de todo el grupo. Que sabemos que hay un agotamiento de los modelos tradicionales, sí, totalmente, pero no sabemos, lo criticamos, pero ¿dónde está lo que la va a cambiar? Gobernanza colaborativa. Todos estamos apuntando en la misma dirección. Profundización democrática, estamos hablando de inteligencia colectiva, estamos hablando de un liderazgo no de tipo autocrático que genera seguidores, sino un liderazgo mucho más transformacional y un liderazgo muchísimo más de naturaleza colectiva y colaborativa.
Hoy volvemos a desplegar los paneles estratégicos, lo estamos haciendo, de trabajo de la Diputación Foral de Guipúzcoa para seguir analizando cuál es el futuro. Por ejemplo, si hablamos de gobernanza participativa. Y en esta segunda jornada de trabajo queremos charlar con el protagonista de hoy, de la ponencia que ha tenido lugar hace tan solo unas horas en el auditorio del Cursal. Queremos charlar con Víctor Lapuente, catedrático en la Universidad de Gotemburgo y profesor y visitante en ESADE, además de politólogo y muchas cosas más. Víctor, buenos días. Muy buenos días, Olga. Encantado de estar con vosotros. Bueno, un placer la ponencia de esta mañana, ¿eh? Hemos aprendido mucho contigo. Bueno, yo creo que el resto del mundo también puede aprender del modelo guipuzcoano, ¿no? Que va más allá del congreso de estos días y va más allá de prácticas concretas, sino que es una manera de concebir el gobierno de manera más abierta, de manera más participativa, más enraizada con la sociedad que en otros lugares, ¿no? Que en otras latitudes, tanto de la península ibérica como incluso de fuera. ¿Cómo ves a Guipúzcoa en ese sentido? Si hablamos de gobernanza participativa, lo estás comentando, pero ¿estamos en una buena posición? Yo creo que es un modelo de éxito, no cabe duda. Ahora se puede morir de éxito, con lo cual hay que vigilar, ¿no? Pero es un modelo, si nos comparamos con otras comunidades autónomas en España o con otras provincias en España, incluso dentro del País Vasco, pero también obviamente fuera, también con otras regiones, otras comunidades en Europa, incluso del norte, no solo del sur, pues obviamente Guipúzcoa puntúa muy alto, ¿no? El País Vasco en general y Guipúzcoa en particular puntúa muy alto, un nivel de satisfacción muy alto de los usuarios, una percepción muy alta también de los usuarios de las administraciones, de los servicios públicos, la idea de que las autoridades públicas no benefician los intereses concretos, existe la percepción de que son equitativas, y esa es la parte positiva. Ahora el secreto era intentar mantenerlo, ¿no? En un mundo en el que seguramente una de las patas fundamentales del modelo vasco en general, que es la participación de la sociedad civil, una sociedad civil activa, que colabore, pero que también vigile al gobierno, que evite los excesos, la corrupción, incluso la soberbia de las instituciones, que esto pueda mantenerse cuando vivimos un proceso de individualización general, ¿no? Y de ruptura de las comunidades. Entonces es fundamental que se pueda mantener este sentido de comunidad. ¿Es la gobernanza participativa una tendencia actualmente o nosotros estamos aquí haciendo algo que el resto todavía no llega a hacer, ¿no? Es una tendencia y es una moda, y como todas las tendencias y modas tiene una parte positiva, tiene un lado oscuro. La parte positiva es que los ciudadanos se pueden sentir más incluidos porque no son solo cuestionados cada 4 años a la hora de ir a las urnas, sino que se les exige su participación. Pero también tiene un lado oscuro. Y es que quien participa más activamente normalmente es aquellas personas o aquellas empresas que tienen más recursos, más tiempo, mayor nivel educativo, y por tanto esto puede generar más desigualdades. El caso extremo sería California, donde los ciudadanos deciden las políticas en referéndums, pero esto acaba beneficiando a determinados intereses económicos, a muchos lobbies. Entonces lo que hay que evitar es eso, ¿no? Evitar que las administraciones a la hora de abrir la participación a la ciudadanía también abran las puertas a clientelismos, a la construcción de redes de amigos, de empresas, etcétera, que se beneficien, y que esa sensación de parcialidad, de que se beneficia a unos en lugar de al bien común, pues permee en la sociedad, ¿no? Y la gente empiece a tener sospechas o desconfianza hacia las instituciones. Bueno, sabemos que tienes una agenda apretada, Víctor, no te queremos robar mucho tiempo, pero sí que me gustaría preguntarte ¿en qué espejo se tendría que mirar Guipúzcoa si aspira a futuro a tener una gobernanza participativa completa? ¿En qué países está funcionando actualmente un modelo de gobernanza de este tipo? Yo creo que el resto del mundo debería mirar a Guipúzcoa, eso para empezar. Está muy bien. Eso para empezar. De hecho, yo creo que el principal problema que tiene el Estado autonómico en España es la incapacidad de aprender de las buenas experiencias, y digo de Guipúzcoa. En general se pueden aprender muchas cosas, se pueden aprender otras de Andalucía en sanidad, en compra centralizada, por ejemplo, en Madrid en otros aspectos, etcétera. Entonces lo que falta es una mayor comunicación, poner en marcha esta información de las buenas prácticas a nivel estatal. Yo creo que eso además serviría para limar muchas asperezas, muchas suspicacias y a crear un poco más de comunidad, no solo dentro de Guipúzcoa, el País Vasco, sino dentro de la península. Bueno, Víctor Lapuente, catedrático en la Universidad de Gotemburgo y profesor visitante en ESADE, muchas gracias por la conversación y por esas claves acerca del futuro de gobernanza participativa de Guipúzcoa. Gracias. Muchas gracias a vosotros, Olga. Pequeña pausa y estamos de regreso enseguida. Arratsaldeon Gabon, lehenik eta behin eskerrik asko etortzeagatik saio honetara.
2017an egin genuen azken Beers and Politics Donostin, eta zorionez berreskuratu dugu ohitura hau. Antes de nada, muchas gracias por la invitación a Beers and Politics, gracias por la presentación y gracias a todos los que habéis venido aquí, por supuesto. Voy a empezar por algo relativamente básico, y es que los partidos políticos son algo que prácticamente lleva con nosotros desde el principio de los tiempos. La idea es que, dado el horizonte en el que nos movemos, hay una percepción generalizada, y sobre todo entre las cohortes más jóvenes en Europa, de que no hay futuro, de que las cosas van a ir a peor, de que no hay proyecto emancipatorio, no sabemos hacia dónde tirar. Y por lo tanto es inevitable que estas fuerzas tengan un punto de partida muy poderoso para proyectar sus ideas en el altavoz público. Porque los clásicos ya estaban aquí, los nuevos todavía tienen todo por demostrar. Agradecer a la Diputación Foral de Guipúzcoa, porque gracias a ella ha sido posible este evento, en el marco del Congreso de Etorkizuna Eraikiz, una iniciativa que, como bien sabéis, pues va de gobernanza abierta colaborativa, y creo que el estar intercambiando opiniones, como hemos estado haciendo aquí, es algo que encaja perfectamente. Y finalmente, Pablo, qué decir, ha sido un placer escucharte, de verdad, y es una verdadera gozada. Muchísimas gracias por tu generosidad y pediría un fuerte aplauso para Pablo. Gracias a vosotros. Eraikiz. Ahora, para hablar de un encuentro que tuvo lugar ayer en Tabacalera, Beers and Politics, está con nosotros, bueno, Xavier Peitivi, que ya es un conocido de la... Xavier, buenos días, buen día. Buenos días. Y también se ha sentado aquí, pues, Estoy aquí, mi Olga. compañero, te mueves más que los precios. O sea, estoy haciendo más pasos del iPhone, o sea, tengo el iPhone que no para de andar, creo que 20.000 llevo ya. Bueno, oye, pues ya has hecho tu ejercicio mi diario y deporte, ya lo qué bien. tienes. Que ayer estuviste, hemos visto el vídeo resumen, en ese encuentro en Tabacalera, Beers and Politics. ¿Cómo fue, Alex? Pues la verdad es que me lo pasé súper bien. Era mi primera experiencia, me desvirgué, digamos. Tú me dijiste, ¿te lo vas a pasar bien? Así fue. De verdad, creo que fue una experiencia increíble. Es verdad que tenemos un invitado increíble también, que era Pablo Simón, que para mí es una enciclopedia viva de la política. Sinceramente, para una persona como yo, que igual está un poquito más alejada de todo este tema, ostras, ayer disfruté, porque hizo un recorrido histórico también de la política, para entender también la política actual, ¿no? Y de las nuevas familias de la política europea que se están creando, que está muy bien tener ese bagaje y ese conocimiento del pasado para entender también la actualidad. ¿Cuáles fueron las claves de Pablo Simón? Yo creo que, como comentaba Alex, ¿no? Explicarlo todo muy bien, muy clarito, muy simple, no, o sea, no para tontos, pero es lo que suele funcionar también en estos, lo que pedimos, ¿no? Los ponentes, que es una conversación de amigos y, por tanto, cosas sencillas que la gente entienda, que sobre todo que la gente pueda preguntar, interrumpir, responder y sentar una conversación, ¿no? Que yo creo que fue un poco lo que sucedió ayer, por fortuna. ¿Ocurrió eso, Alex? La gente Totalmente. preguntaba mucho. Totalmente, o sea... Tengo que decir que tardaron un poco. Bueno, Aquí somos un poco tímidos, así. Aquí al somos un principio, poco así. al sí. principio. Somos aquí de no preguntar, y entonces me extrañó, me extrañó realmente que hubo muchísimas preguntas, que no tuvisteis que estar ahí insistiendo en hacer preguntas porque la gente no paró. Yo creo que eso fue también un poquito por el clima que se creó alrededor, que creo que era muy guay, tú estabas ahí en tu banquito, eso, pues, tomándote una cerveza, y claro, también te invita a, estando cómodo y hablando de una forma clara, cercana, pues también el animarte a preguntar, que yo creo que igual en otro terreno, igual aquí te cuesta más, ¿sabes? En un congreso grande, en un espacio amplio, igual te acobardas o te da un poquito de más cosa preguntar, y allí la verdad es que los vascos, tú sabes, no somos de preguntar, y allí estuvimos un rato largo hablando bien a gusto. Mira, tengo una pregunta para los dos, aunque me imagino que tal vez por vuestra experiencia me vais a contestar algo diferente. Tú, que ayer fue tu primera experiencia en un encuentro de estas características, ¿qué tipo de perfil, persona te encontraste allí? Y tú que eres codirector de los encuentros, que habéis hecho miles, bueno, no sé si miles, pero cientos. 500 seguro. Bien.
si hay un perfil tipo de este tipo de encuentros. Venga, Alex, empieza tú con lo que tú viviste ayer. A ver, yo sinceramente creo que es un perfil muy político en el sentido de gente a la que le gusta mucho la política, o sea, apasionada de la política, porque realmente le gusta disfrutar de gente top en un entorno cercano, lo que decíamos. Creo que gente joven, que eso a veces también nos cuesta ver, ¿no? En cosas, pues en congresos y cosas así nos cuesta ver. Yo vi gente joven, gente con ganas de aprender y sobre todo eso, más tirando por el terreno de, pues igual, estudiantes o gente que controla la política y que tiene eso, pues una argumentación pues igual mucho mejor que la mía en el sentido de entender conceptos que igual para ellos es más clave que para mí. Que a ti igual se te escapan. Pero que, ojo, no por eso me sentí fuera de lugar, que eso también es importante decir. Yo no es el sector que más controlo, pero es que me pareció eso interesante porque no me sentía para nada en ningún momento que sobraba de ahí, total. No, pues para ser su primer Beers and Politics, una radiografía perfecta del público serio? típico. Sí que añadiré que depende del tema, también depende de la ciudad, pero sí que viene a lo mejor algún público tal vez un poco más mayor, aparte de los veteranos que ya venimos desde que éramos más jóvenes, un sector más específico. Y os pongo un ejemplo fácil. El viernes pasado hubo en Barcelona un Beers y hablamos de lobby, de asuntos públicos y cómo presionar a gobiernos, etc. Y la mayoría del público, que comentaba Alex, aparte, o sea, público veterano, los que siempre vamos hace años, público joven, estudiantes y tal, y vino, por ejemplo, el expresidente del Parlamento de Cataluña, que ahora se dedica al lobby. Oye, pues es un tema que le interesa, tal. A veces hay gente de 20 y poquitos y al expresidente del Parlamento de Cataluña, que obviamente se le llaman presidente. Pues claro, y todos con mascarilla, presidente, y todo el mundo se giraba. Bueno, Xavier, ¿son necesarios encuentros como estos, tal vez más distendidos, menos densos, lo que comentaba Alex, ¿no? En los que se pueda hablar libremente de política? Yo creo que sí. A ver, la política tiene que tratarse de conversaciones y es en encuentros mucho más informales, mucho más cara a cara, incluso con más gente, donde se pueden generar pues cosas más divertidas, más cercanía, más espontáneo. Sí, ¿no? y O sea, sobre todo también... más relaciones. Yo creo Sí. en política, y lo hablamos también ayer un poco en la entrevista que me hiciste, ¿no? En política importan mucho las relaciones y con quién, cómo hablas. Si yo no te conozco, lo siento, me vas a caer peor, como es obvio. En cambio, incluso en política o con la gente, yo no sé de aquí 5 años dónde estará Alex o dónde estaré yo, pero a lo mejor si ya nos conocemos, pues es más fácil que entablar una relación, una conversación o llegar a un acuerdo político. Yo creo que, perdona, Ola, yo creo que también es un poco como cuando un político se desabrocha un poquito la corbata, ¿sabes? En el sentido de que lo ves más cómodo, porque es en un entorno más cercano, más apetecible de ser como tú eres, ¿no? O sea, no tan encorsetado, porque igual tú estás aquí en un atril, tienes tu speech, todo preparado, tal. En cambio, en el Beers and Politics sí que te invita un poquito a eso, quitarte un botón de la camisa, estar a gusto, tranquilamente, tomándote una cervecita mientras hablas con gente que controla como tú o no controla, pero que no se siente fuera de lugar. Xavier, comentabas antes que mínimo 500, ¿no? Encuentros. 490 y algo hemos hecho en el mundo. En muchos países. Son 16 países, 73 ciudades. ¿Esto se os está yendo de las manos? Mucho. Muchísimo. Porque además, aunque tenemos organizadores en cada ciudad, aquí es Miquel Cabello, claro, lo gestionamos entre 2 o 3, que hacemos la cartelería, preparamos, organizamos y controlamos que esté todo... Quiero decir que sí, se nos ha ido la olla. Bueno. Pero es que, Olga, yo tengo un vídeo preparado. Yo lo siento porque es que a mí me han dicho hay que meter el vídeo que has hecho que ha quedado muy bien. Ah, sí, claro, a ver, que tú ayer yo me ya no sé dijiste... dónde vivo, pero efectivamente ayer tú y yo te recuerdo. quedamos en una cosa, había un acuerdo, un trato, ¿no? Zukatu nahi izan zenian, jun Beers and Politicsea, eta Garagardoa... ondo pasa, garagardo batzuk hartu, eta nahi bihar bideo bat ekarri. Bai, egia da. Hoi esan zenian. Eta nik, nahiz eta gaur pixkat, aje pixkatekin etorri, resakita pixkatekin, pare bat edo 3 birra eanitulako, bideotxo bat indizut. Oso, ondo. Horre naiz, gau guztia baita gaur, bideo hori editatzen. Oso, ondo. Horren ikusiko dugu? Bai. Ikusiko dugu bideo. Jakina. Bueno, Olga, tú esta mañana me has dicho, tengo un planazo para ti y mañana me cuentas. Bueno, pues aquí estoy en el Taba de Tabacalera porque se acaba de celebrar el Beers and Politics con Pablo Simón y tenemos a Estefanía Molina, ¿no? Que es politóloga y que, bueno, tú, de hecho, te he visto preguntando
¿Te ha gustado, no? Sí, claro, además a Pablo lo conozco, es compañero de las tertulias de la tele y lo admiro muchísimo. Y es más, fue profesor mío de la universidad. Él daba unos seminarios, una parte práctica de la asignatura de estadística. Yo estudié en la Pompeu Fabra. Oye, yo nunca había estado en un Beers and Politics y la verdad es que es un planazo porque tú te tomas una cañita mientras estás escuchando a expertos como él y la verdad es que me parece que está muy guay, ¿no? Claro, es fundamental. Yo creo que es una forma de acercar pues, a la gente que nos gusta el ocio, pues salir, conocer a gente, acercarles la política y la ciencia y todo desde un punto de vista de ameno. Es decir, darle frescura, romper con lo que la gente cree que es la política. A veces la gente cree que es denso, es pesado, es sesudo. Puede ser distendido y es cuando más la gente lo disfruta. Además yo creo que hasta aprendes, porque yo he salido de aquí hasta aprendiendo cosas e historia, ¿no? Que nos ha hecho ahí un repaso histórico muy guay. ¿Te quedas en el congreso de mañana? Sí, sí, porque además, bueno, yo esta tarde he participado en una especie de conversación El podcast. digital, exacto, el podcast, y mañana estoy en una de las mesas en el Cursal, ¿se llama así? Sí. Y déjame decirte, el Beers and Politics está en muchas ciudades por el mundo, está en Barcelona, yo lo organizo en Madrid. Vale. Hace poco yo di un Beers and Politics por mi libro, voy a aprovechar para hacer propaganda y Ay, publicidad. exacto, claro. Mi libro se llama El berrinche político y va de cómo ha habido un proceso de cambio en estos años en la política española. Entonces, lo dimos ayer en el Beers en Madrid y han de saber vuestros seguidores que está por toda España, muchas ciudades, no solo aquí, y también en países del mundo, que lo organiza, lo ha creado Xavier Pay-TV, que es uno de los consultores más referentes de este país. Estefanía es lo más, o sea, me has vendido tu Beers and Politics de lujo, o sea, creo que nadie mejor que ella. Yo a mí me ha quedado claro que me voy a hacer un tour, Olga, de Beers and Politics, porque después yo me tengo que ir a Barcelona, a Madrid, a uno de los que ya organice ya. Es más, lo bonito del Beers es que, como sabéis, en España las cervezas son de muy distinto signo y pelaje, entonces tú te puedes probar todas las cervezas que hay en España y encima enterarte de política y catar el producto de cada lugar. O sea, venga, me voy, ala, agur, nos vamos. Bueno, pues estamos con Pablo Simón, el protagonista, Olga, que tú hoy lo has tenido, pero es que en este Beers and Politics, o sea, yo estoy flipando todavía. Enhorabuena por lo que has... Gracias. Porque tú, seguro que ya estás acostumbrado a todo esto, pero es que para los que venimos de primera, los que nos hemos como desvirgado de esto, he flipado. Tío. Bueno, a ver, también el formato ayuda, ¿no? Yo creo que con una cerveza todos nos soltamos más. El ponente y los que tienen que hacer las preguntas. O sea, yo he alucinado porque hemos hecho también un recorrido histórico súper interesante, porque ya también conocer la política de hoy en día, repasando un poquito por dónde venimos y las familias que hay, me parece que es algo que digno de escuchar y de disfrutar. No sé. Bueno, sí, porque también a veces perdemos la perspectiva, porque estamos tan encajonados en la actualidad inmediata que, bueno, cuando uno abre el angular y mira de dónde venimos, pero también lo que está pasando en el resto de países europeos, pues le ayuda también a tener perspectiva y a entender que lo que nos ocurre a nosotros no es tan diferente de lo que pasa en otros países. Tengo una pregunta igual un poquito así fuera del tono, pero ¿cuándo descansa Pablo de la política? Nunca, creo. no suelo. A ver, sarna con gusto no pica. O sea, yo me lo paso muy bien, disfruto mucho, me apasiona y yo creo que se nota un poco que me apasiona. O sea, que lo disfruto con gustos. Pero Rick, ¿te vas de vacaciones y sigues leyéndote todos los periódicos o dices de repente, vale, me voy a hacer un break, me voy a tomar unas cañas con mis amigos y no quiero saber nada ni de política, ni de políticos, ni de pactos, ni de nada? Porque yo digo, yo trabajo con las redes y digo, yo, mira, necesito dejar el móvil unos días. No me creo que no puedas desconectar, por mucho que te guste, porque nos puede gustar, pero... A ver, aquí hay que distinguir que una cosa es política y otra cosa es actualidad. A mí me gusta desconectar de la actualidad. Perfecto. O sea, eso Vale, seguro. O sea, hay un momento en el que sí, ha pasado esta cosa. Mira, no me interesa nada, sobre todo en vacaciones. Ahora, de la política, bueno, si es que surge en el día a día, que discutes. ¿Te vas a leer un libro a la playa? Pues al final termina siendo un libro pues que está vinculado con algún tema político, histórico, político o tal. Entonces, sí, no terminas de desconectar nunca porque en el fondo la política es como la fuerza. Nos envuelve, nos rodea, nos da sentido. O sea, por favor, ¿puede haber más ediciones de Beers and Politics con Pablo Simón? O sea, es que necesito, se me ha sabido a poco. O sea, es que ricasco por venir. Sí, ricasco y repetiremos. Por favor, que venga más veces, que lo necesitamos. Olga, me quedo aquí con él a tomarnos unas birras y mañana ya veré cómo llego al segundo día. ¿Tú mañana vas a ir? Sí, claro, ahí estaré. A ver cómo llegamos, que aquí hay un buen ambiente. Hemen, de repente, pasatzen nahola, Jonekin topatu nahi.
Bueno, bazorte izan ez du. Noski baiet, osea, bueno, a ver, Jon, nik ikusi zaitut Birsan Politics baten ardo pixkateaten. Bueno, donostiarrak beti gea berexiak, eta zerbeza honlekoan guk ardo txuria hartzen dugu. Wine edition, emarko dugu, Wine and Politics. Bueno, ez da ideia txarra, urrengo ediziorako. Bueno, nire lehenengo Birsan Politics tan, eta egia esan, ostras, Pablo bezalako pertsona bat entzutea ze gozada dan, Bai, gainea, egia da tipoak ez du ez PowerPointik erabili, ez du horritan ezerra puntatu, eta dana apelo egin du, eta baitu, eskertzekoa da, ze nahiko hitzaldi plastifikatuetara ohituak gaude, eta hola bat etortzea, bueno, eskertzekoa da. Gainea, nik uste olako hitzaldi batian, ordubeteko hitzaldi batian, asko ikasi deula denok. Bueno, ikasi behintzat. Nik behintzat bai. Ekarpenak jaso ditugu, eta ikasi dugu, bueno, gure lurraldea bere berezitasunekin, ez daola bere inguruaz ez dare exento, ez da, bueno, mundu mailan eta Europa mailan dauden hainbat mugimendu eta tendentziak ere, gurean eragina dutela. Noiz izango zaztu Wine and Politics Donosti baten protagonista? Nahi gehiago gustatzen zait publikoan egotea, oain txuri horrekin gozatzen. Oain goz, nahi tokatzen zait eta gustatzen zait entzutea eta ikastea, eta esperetola urte luzez hola jarraitzea behintzat. Guk ikusi ez dagoela bai, eta mila esker, Jon. Eskerrik asko. Bueno, pues ya has visto, Pablo Simón, que sí, oye, se me da bien, ¿no? Creo que tomarme unas birritas y preguntar... El cóctel es lo que... Yo creo que ha sido la estrella. Hombre, Pablo Simón me dijo que no puede desconectar de la política. Me diferenciaba política y actualidad, que eso es importante también en esa diferenciación, pero que el de la política no desconecta, de la actualidad sí. Y es interesante, ¿no? Porque yo, por ejemplo, siempre estoy pegado a esto y me encantaría a veces decir, en verano desconecto y tampoco puedes, te has sentido un poquito identificado. Y luego, ojo, que Jon Insausti comentaba que él es más de vino que de cerveza. De cultura de Donosti. Sí, eso es. Y es Wine and Politics. ¿Tú crees Tiene que haber de todo. Vale. Porque aquí puede haber un spin-off del Beers and Politics. Hay gente que bebe Coca-Cola que dices, por favor. Entonces podría ser Cooks and Politics. Podría ser, sí. Vale. Pero, nos costaría, pero sí, podría ser. Vale, tienes registradas todas las variables, porque aquí, ya te digo, aquí igual en Donosti el Wines... Triunfa, ¿no? Mejor. Funciona. O Calimochis. O el Sagardo. O Sagardo. Keller. Keller and Politics. Tienes que estar, por si acaso, porque aquí ya te digo, Jon estaba como con su copa de vino, no con birrita. Bueno, pues lo más importante, por más Beers and Politics, ¿no? Y tanto. Xavier Peitidi, codirector del proyecto, gracias una vez más por pasarte por este set de streaming de Etorkizuna Eraikiz. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Agur. Volvemos enseguida. La visita me ha parecido súper interesante porque complementa muy bien el ecosistema de innovación de Guipúzcoa, añadiendo una capa adicional a lo que es los centros tecnológicos en la conexión con la industria. Y me ha parecido súper interesante ver las instalaciones y ver productos físicos y pruebas reales que se pueden realizar aquí. Y para nosotros, como asesores de lo que es la iniciativa Etorkizuna Eraikiz, nos ha servido de forma muy tangible para poder ver una de las iniciativas de centros de referencia que mencionaban esta mañana, con lo cual muy interesante en su conjunto. Estamos de vuelta para hablar ahora del panel de economía sostenible, de ese grupo de trabajo conformado por varias personas de distinta índole que desde ayer tienen sobre la mesa distintos temas relacionados con la economía sostenible. Está con nosotros Javier Larrañaga, diputado de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos. Egunon. Eso, Egunon.
Y Miren Larrea es investigadora senior en Orquestra, Instituto Vasco de Competitividad. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo está siendo la sesión de trabajo de hoy, Javier? Bueno, yo creo que interesante. Ayer nos tocaba a nosotros contar un poco lo que hacemos, algo que seguramente no hacemos suficiente, y hoy nos toca escuchar y aprender. Con lo cual, bueno, interesante y desde luego seguro que identificamos aspectos para trabajar y mejorar. ¿Algo que destacarías de todo lo que estás viviendo durante estas dos jornadas? Bueno, yo creo que es bueno, pues compartir visiones con personas que conocen otras realidades, personas que hasta ahora no conocían Guipúzcoa, y siempre es bueno contrastarlo porque lo ven con otros ojos. Nosotros, queramos o no, estamos ya a veces pues condicionados, ¿no? Lo vemos todo desde el mismo prisma. Entonces, bueno, yo diría que enriquecedor en general. ¿Cómo lo estás viviendo tú, Miren? Bueno, de la misma manera, lo que pasa es que, bueno, desde mi perfil de investigadora, pues me fijo mucho en las propuestas que traen sobre nuevas formas de trabajo, nuevas metodologías, nuevas formas de aprender, y creo que ha habido un debate interesante sobre la necesidad de olvidar, ¿no?, lo que anteriormente teníamos aprendido y reaprender, que creo que es importante e interesante para lo que hacemos. No sé si un poco, Miren, en tu caso estaríamos hablando de poner además la investigación al servicio de la sociedad, ¿no?, en un movimiento tan enriquecedor como puede ser Etorkizuna Eraikiz. Sí, yo creo que Etorkizuna Eraikiz hace una apuesta muy poco habitual, que es integrar la investigación en los propios procesos de desarrollo de las políticas, ¿no? Normalmente los equipos de investigación trabajamos desde fuera y después hacemos propuestas que hay que transferir. Y yo creo que Etorkizuna Eraikiz nos ofrece un espacio en el que podemos trabajar con las personas que tienen la responsabilidad de hacer las políticas en su contexto de aplicación. ¿Y esto creo que es lo qué interesante. ventajas puede conllevar? Yo- Miren y Javier, Sí. Para nosotros la principal ventaja es que cuando se crea el conocimiento fuera del contexto de aplicación, luego hay que transferirlo. Y esa transferencia suele ser muy difícil, casi imposible. Cuando construyes el conocimiento en el contexto de aplicación, ellos ya tienen el conocimiento. En ningún momento tenemos que transferirles el conocimiento, sino que han sido protagonistas del proceso de creación del conocimiento. Yo creo que bueno, en los últimos años hemos hablado mucho de co-creación, hemos hablado mucho de hacer el viaje juntos, entonces bueno, yo creo que para nosotros toda la solvencia académica, la metodología, es decir, al final es un camino a largo plazo, es un camino con visión a próximas décadas. Entonces, bueno, pues es importante que esos pasos que demos, primero por eficiencia, porque efectivamente hacerlo de otra forma cuesta más y además yo creo que el resultado sería hacerlo como se ha venido haciendo a veces antes. Entonces yo creo que la co-creación, bueno, pues nos permitirá hacerlo mejor, con más método, con una visión a largo plazo, pero bien anclado desde el principio con las necesidades y las realidades actuales. No obstante, ya estamos poniendo los cimientos, ¿no?, de todo este trabajo del que estamos hablando para una Guipúzcoa de economía sostenible. ¿Cuál es el trabajo que a posteriori se hará con todo este análisis y todas estas opiniones recogidas en estas dos jornadas de trabajo, Javier? Bueno, lo que tenemos que hacer es verdaderamente incorporarlos a esa reflexión continua en el cual seguimos implementando, es decir, seguimos construyendo, pero tenemos que ir continuamente introduciendo reflexiones, preguntas, cuestionándonos continuamente. Al final podríamos hablar de mejora continua, ¿no? Bueno, pues yo creo que desde luego va a ser un input muy positivo y nos va a ayudar, tanto por nuevas ideas, tanto por cuestionar cosas que a veces hacemos por inercia o incluso que enriquecen. Nuevos ojos siempre enriquecen lo que hacemos. Desde luego. Vamos a intentar conectar con ese panel de economía sostenible en el que está nuestro compañero Alex Padilla. Alex, egunon. No sé si... Ahí está, Egunon, Alex. Olga. Muy buenas. Egunon, ¿Estás Olga. ahí, verdad? Estoy aquí, mira, ven. Aquí, quiero que veas. Economía jasangarria. oso ¿Veis? ondo. Aquí el panel número 2. ¿Qué te parece? Oso ondo. Eta zer Pues ikusten mira, pues duzu hor? estamos... Mira, hemen, mira, barruan sartuko da segundo batian. Mira, pues tiga, erakutsuko izut nola dagoen, bala, asuntoa. Mira, sartu. Mira, kamera utziko dugu sartzen. Ikusten duzue.
hemen konklusioak hartzen ari dira, etxeko diegoatia. Guk gonbidatu badaukagu, Iker Estensoro, ekonomia sustapeneko zuzendari nagusiak, kaixo, eguerdion. Bai, eguerdion. Bueno, atazaitugu hemendikan paneletik, oso darkatu, oso interesgarri dago, ez da? Bai, bueno, azkenen atzoko ekimenaren ondoren gaur, entzuten ari gea, beraiek ere ze aporte egiten dituzten, eta beraien ikuspuntua ere gure ganatzen, eta ikasten gaur ere. Atzo hasi zen, gaur amaitu, konklusioren bat ematerik bai, edo hendik goizegi da, esan nahi dut? Bueno, konklusio bezala nik orokorren esango nuke azpimarratzekoa dela bideo honetik goatzela, alde batetik. Hori elbizto hona da. Bueno, azkenen nik uste irakurketa eta guain panelean esaten nahi zaiguna eta nahiko internazionala etorri dienak, bideo honetik goatzela. Baditugula oraindik ere erronkak, eta erronka hori aurre egiteko ere lanean jarritu behar dugu. Atzoni barrune honitzanean, erronka desentzu dela argi utze zuten, baina pozgarria da zuko hain esatia, bintzat gu bideo honien goazela, beste panel batzutan, bai ez dugu, hor hendikan asko dauko egiteko, edo hor kasuntan ondo goaz. Bueno, a ber, erronka asko ditugu, ondo goaz. Erronkak ikutzea positiboa da, hori da. Baina nik uste bideo honetik goatzela. Eta erronka hien aurrean ere, nik uste ere hartuko ditugula apuntakartzen ari gea, eta egiteko gauza asko baditugula. Eta zut uste beste etorkizunarekiz kongres bat egongo balitz, ostras, maila altu hau dugu horten, Bai. Zasan nahi dut, aditu osonak, profesional osonak izan ditugu, hau gainditzare komplikatuak ikusten dut nik. Bai, ekibitaldi bezala oso maila altukoa da, eta eduki ditugun panelistak eta ekarpenak ere nivel oso altukoak. Hemen hala ere garrantzizkoena da ez zer esaten diguten, baizik zer egiten dugun guk, eta gaurtik aurrera zer egiten jarraituko dugun. Nola jartzen dugun hori praktikan, ez? Helburu hori da, praktikan jartzea, ikastea eta lanean jarraitzea. Orduan, nik uste naiz eta panelistak eta ekarpen oso garrantzitsuak izan, zer ikasi dugun eta zer egiten jarraitu behar dugun, hortan jarraitu behar dugula. Horrendo, Iker, eskerrik asko, Iker Estensoro, eta Olga, nik honek berriz itzultze dizut, ze hoenik baditu gain bat gonbidatu hemendik zuen zain. Oso ondo. Eskerrik asko, Alex. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo, pero antes me gustaría saber, Javier y también Miren, si pensáis que Guipúzcoa tiene una visión transformadora y modernizadora a la altura de lo que demanda etorkizuna eraikiz y su plan de trabajo en pro de una economía sostenible. Yo creo que sí. Yo creo que en general solemos adaptarnos bien, ¿no? a los cambios. A ver, siempre nos cuesta y solemos tener las típicas reticencias al cambio, etcétera. Pero yo creo que como sociedad, y de hecho no hay más que ver en los últimos años, si pensamos en pocos años cómo hemos ido evolucionando, yo creo que sin darnos cuenta verdaderamente evolucionamos rápido y que en general, solemos aceptar bien. Eso sí, tenemos que convencernos, tenemos que comprar esos cambios y yo creo que lo que nos toca es poner encima de la mesa los retos que vienen y las transformaciones que necesitamos para seguir siendo una economía fuerte, para dejarles a las próximas generaciones lo que hemos recibido nosotros. Una economía fuerte sobre la cual hoy tenemos un nivel de bienestar que yo creo que es muy bueno. Pues tenemos esa obligación de cara a las próximas generaciones de dejarles una economía fuerte y de acometer para ello las transformaciones y de incorporar las innovaciones que necesitamos como sociedad, porque se lo debemos. Miren, tú como investigadora senior, ¿estás de acuerdo con las palabras de Javier? Sí, en lo que a transformación y modernización se refiere. Sí, cuando hacías la pregunta, volvía un poco a algunas de las reflexiones que hemos tenido sobre la importancia de la dimensión contextual, ¿no? En estas transformaciones, porque todos nos estamos enfrentando a retos globales, pero cada localidad, cada contexto lo está haciendo de una manera, ¿no? Y yo creo que en ese sentido etorkizuna eraikiz es una respuesta muy a la guipuzcoana, es decir, se plantea desde un respeto y un interés por profundizar en el modelo Guipúzcoa,
Y entonces yo creo que por eso mismo, seguramente tú decías, ¿no? La sociedad, el proyecto, pues sí, seguramente hay vínculos muy estrechos que a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Y que tiene que venir gente de fuera para decirnos, oye, pues os vemos así o de la otra manera y nos damos cuenta de que realmente el proyecto responde también, ¿no? A las características de Guipúzcoa. En ese sentido, pues entiendo que sí, que se da, ¿no? Esa relación. Pues nos vamos a quedar con esas palabras de Miren, también de Javier Larrañaga, diputado de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos de la Diputación Foral de Guipúzcoa, y Miren Larrea, investigadora senior en Orquestra, Instituto Vasco de Competitividad. Gracias por la conversación, siempre tan enriquecedora, y hasta la próxima. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Nire ustetan, gaur eta bihar antolatutako nelako kongresuek hiru helburu betetzen dituzte. Alde batetik, Gipuzkoarrontzat, jakiteko gure ekosistema berak eta Gipuzkoarrok aldundiak lideratzen duen etorkizuna eraikiz eredu hau zertan datzan, askotan batzuk pintzelada batzuk edo entzuten dituzte, baina nik uste ezinbestekoa dela ere bertan lantzen eta garatzen ari den proiektu konkretuak eta ekintza konkretuak ezagutzea. Beraz, nik uste konstiente izateko ere Gipuzkoarrok zertan gauden etorkizuna eraikiz ereduaz hitz egiten dugunean. Bigarren helburuan ikuste internazionala izatea, hau da mundu mailakoa eta adituak bertan egotea, horrek ere aukera ematen digu, bai Europa mailan edo mundu mailan, egon daitezken beste ereduetatik ikasi dezakeguna, nola kokatzen den era berean etorkizuna eraikiz eredua beste hoiekiko, eta modu eraikitzaile batean kritika positiboak eraikitzea, etorkizuna eraikiz eredu hau hobetzearren, eta etorkizunari begira ditugun erronka horiek nola aurre egin behar diegun hobeto koka ditzaketela uste du. Eta hirugarrena izango litzateke, era berean aditu hauek ere etorkizuna eraikiz ereduaz jakitea, horrek posizionatzen gaitu Europa mailan eta mundu mailan ezagutzera ematea lagunduko digulako. Nik etorkizuna desgraziz bastante konfliktiboa ikustet, baina esperoet gazteriak buru pixka gehiago biltzea eta elkar errespetauko duen, elkar konpartiuko duen etorkizun berde natural bat sortzea. Bueno, el futuro de Guipúzcoa desde luego lo veo con ilusión, más que nada por la gente que viene detrás nuestro, por la juventud esta, que yo creo que además de preparada tiene otras, no sé, ambiciones diferentes igual a las que nosotros hemos podido tener. Y aparte porque creo que el pueblo guipuzcoano, bueno, pues es un pueblo especial, ¿no? Es emprendedor, que hace frente pues a las dificultades que se le pueden presentar. Bueno, pues me imagino y me gustaría ver una Guipúzcoa de colores, ¿no? Brillando, una Guipúzcoa verde, con la naturaleza preciosa, diferenciando pues la importancia de cuidar nuestro entorno, el mar azul, la playa limpia y un futuro para mis hijos que sean conscientes de la importancia de mantener la preciosidad de provincia que tenemos, ¿no? Etorkizuneko Gipuzkoan nahi nuke errespetua, empatia, maitasuna, elkartasuna, bakea, balio gisa irudikatzea eta gero baita ere Lurralde aberats bat izatea, ez bakarrik aberatstasun ekonomikoa giltzarri hartuta, baizik eta ingurumen, berdintasun, kontzientzia eta giza eskubideak oinarri dituen aberatstasun hori, ez? Eta horrekin pentsatzen dut nahikoa eta gehiegi agian izan daitekela. Nik Gipuzkoa nola irudikatzen duten, desberdintasun gutxien duen lurraldea izaten, bai ekonomikoki eta baita sozialki ere, emakumeen eta gizonen artean batez ere. Zein garrantzitsua den beti ongizate estatuaren etorkizunaz hitz egitea.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren laugarren lan panela da, eta ari buruz hitz egiteko gurekin daude Maite Peña, gizarte politika diputatua, ongi etorri. Kaixo. Eta Joseba Zalakain, SISeko zuzendaria, ongi etorri ere. Kaixo. Bueno, Maite, ¿qué rumbo está tomando la política social actualmente con una crisis de por medio? Bueno, yo creo que eso es una parte fundamental del trabajo que estamos realizando. Estamos fijando el futuro de las políticas sociales y además lo estamos haciendo de una manera compartida, ¿no? Entonces, hoy hemos podido compartir ayer y hoy en este Congreso Internacional precisamente el resultado de ese proceso participativo que hemos llevado. Y vamos hacia una política social muchísimo más personalizada, con una participación de los usuarios muchísimo mayor, con una innovación mayor, con una mayor evaluación. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Sobre todo la personalización de los servicios, la personalización de las políticas sociales. Se trata de poner a la persona en el centro con todas sus circunstancias, ¿no? No solamente con sus necesidades, sino también con sus deseos, con su ámbito relacional y ofrecerle unos servicios de calidad completamente articulados en torno a ella, ¿no? Garrantzitsua da prebentzioa gizarte politikez ari bagara? Bai, beti da garrantzitsua, batez ere prebentzioan inbertitzen badegu, gero artatu behar ditugun pertsonak beste behera batian ailetzen dira, egoera horretara, mendekotasun egoera horretara, beti da funtsezkoa eta nik uste dut hori egin behar degula esparru guztietik. Prebentzio hori sustatzea. Estos paneles de trabajo son paneles transversales también, porque entiendo que si hablamos de economía sostenible, pues las políticas sociales deben apuntar también en esa dirección, ¿no? Joseba, ¿tú qué piensas? Sí, bueno, garantizar la sostenibilidad en el caso de los servicios sociales es uno de los retos más importantes. Es verdad que son políticas, y se está viendo ahora durante el Congreso, políticas que requieren una inversión económica y una inversión pública muy importante. Pues es verdad que de momento en Euskadi y en Guipúzcoa específicamente estamos consiguiendo que sean políticas sostenibles, que primero que tengan retorno, lo que se gasta en servicios sociales muchas veces se devuelve a la sociedad con nuevos puestos de trabajo, con posibilidades de que muchas personas puedan trabajar gracias a que existen servicios sociales, y se devuelve también en calidad de vida de las personas, en inclusión de las personas. Pero también es cierto que hay que poner los medios, por un lado, para financiar adecuadamente, y no sé si en Guipúzcoa y en Euskadi hemos avanzado lo suficiente en tener esos medios para financiar las políticas, y también para que el gasto que se hace sea eficiente, porque no solamente se trata de gastar más, también hay que gastar bien, hay que gastar en los servicios que producen buenos resultados. Y yo creo que ahí hay un debate en el que Guipúzcoa y Euskadi han avanzado, pero probablemente deberíamos avanzar todavía más. Ahora que estamos trabajando en conjunto con estos 4 paneles, en este caso con el panel del futuro del estado del bienestar, no sé si hay algún espejo donde mirarnos, Joseba, que nos pueda ayudar con este reto. En el ámbito específico de los servicios sociales, yo creo que los países del norte de Europa tienen bastantes cosas que enseñarnos, porque tienen unos servicios sociales mucho más próximos, mucho más comunitarios, con mayores coberturas, con mayores intensidades. Creo que nosotros también tenemos cosas que enseñarles a ellos. Eso está bien también, ¿no? Lo de destacar las cosas que hacemos bien. De hecho, yo creo que Guipúzcoa y este Congreso lo ha puesto de manifiesto, y no es chauvinismo, creo que tienen muchas cosas que enseñar en el ámbito de los servicios sociales a muchos territorios del resto del Estado español y también de Europa. Y es verdad que tenemos también mucho que aprender de otros. Es verdad que tenemos también una red social, familiar, comunitaria, más potente que la que existe en esos países, en los países nórdicos, incluso en los países anglosajones. Entonces, probablemente la mejor combinación sería la potencia comunitaria, la potencia de las redes familiares que tiene Euskadi, que tienen los países del sur, con la potencia de los servicios públicos, de la responsabilidad pública que tienen los países del norte. Y esa combinación pues probablemente sería donde mejor hacia donde deberíamos avanzar. Bueno, pues en ese panel sobre el futuro del estado de bienestar está
nuestro compañero Alex Padilla. Vamos a conectar con él, Maite, Joseba, a ver qué nos cuenta. Alex, egunon, berriz. Hola, te escuchamos, ¿sí? El director de Derechos Humanos y Cultura Democrática de la Diputación. Suena muy bien eso, John. Sí, un nombre un poco largo, pero... ¿El trabajo es también igual de complicado? Bueno, somos el departamento más pequeño de la Diputación y tenemos muchas áreas que abarcar, entonces bueno, es un área muy bonita, yo creo que la más bonita de la Diputación, pero bueno, somos un departamento micro. Bueno, sí. pero ahí va, poco a poco, como estamos diciendo en este congreso, hay que trabajar poco a poco y eso hay áreas nuevas que también van a desarrollar en los próximos años. Bueno, le hemos sacado Olga del panel, que estaba aquí bien, escuchando bien atentamente. ¿Qué tal? ¿Qué primeras impresiones de lo que hoy se está comentando un poquito? Bueno, yo llevo 2 días, ayer y hoy, en el panel de políticas sociales y la verdad es que, bueno, para mí ha sido un poco sorpresa porque ayer, sobre todo, se centró más en lo que está haciendo la propia Diputación Foral de Guipúzcoa desde el Departamento de Políticas Sociales y para mí fue una sorpresa porque no conocía todo lo que se estaba haciendo, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que fue un poco más ayer... contarnos qué se está haciendo, sobre todo pues, las nuevas tendencias, las sesiones de reflexión que están llevando a cabo, sobre todo en el tema del cambio de modelo de residencias, de asistencia. Y hoy, en cambio, pues es un panel pues, internacional, con expertos internacionales y nos están dando, yo creo que pistas como territorio pues hacia dónde podemos ir o bueno, un poco también opinando sobre lo que opinan o en lo que podemos mejorar o hacer más hincapié pues, en los retos que tenemos por delante, ¿no? ¿Y tenemos muchos retos por delante? Evidentemente, sí. Además, una y otra vez se está comentando, ¿no? O sea, el envejecimiento de la población, el reto demográfico, son 2 temas, yo creo que claves, que van a condicionar el futuro de los próximos años en las políticas públicas y yo creo que son 2 de los mayores retos que tenemos como sociedad y como institución, sí. Pues hola, con estos 2 grandes retos que John Gambra nos decía, te devuelvo la conexión. ¿Te parece? Me parece perfecto, Alex Millasker. Quiero que entre al panel porque es que está... Ahí teníamos a nuestro compañero Alex en ese panel del futuro del estado de bienestar. Maite, zer ondorio aterako zenituzke bi egun hauetako lanetik? Nik uste dut lehenengo esan behar dudana, da oso argi geratu dela zenolako lana egin dugun denen artean. Hori da, izan da oso ikusgarria. Bata bestiaren atzean ikustea zenolako pausuak eman ditugun, hori ni atzo geratu nintzen pixka bat unkituta, ez? Bakarrik 2 urte pasadia eta kriston lana egin dugun. Eta bestela, esan ebai, bestetik dakagula sare, Josebak zioen bezala, sare bat oso indartuta. Orduan hori aprobetxatu behar dugu, elbidea norantza markatuta dakagu, tresnak bat ditugu, eta nik uste dut indar nahikoa dakagu aurrera egiteko. Joseba, ados zaude? Bai, nik uste tresna eta elementuak ondo jarrita daudela, egia da ere erronkak oso importantea direla eta oso zaila direla, eta ez dela erresa izango dauden behar guztietara erantzuna ematea. Baina egia da, kongresua bera jarri duela agerian, nolako elementua dauden, nolako indarrak dauden, nolako garapena dagoen eta nolako solventzia dagoen ez, eragile guztietan, bai eragile politikoak, bai eragile instituzionalak eta 2. sektoreko eragileak, eta da, ia nola garen gai jarraitzeko eragile guzti horiek elkarrekin lanean eta elkarrekin aurrera egiten. ¿Podemos decir, por tanto, que vamos en la buena dirección si hablamos de nuestro estado del bienestar futuro? Sí, yo creo que vamos en la buena dirección, pero es verdad que los retos son muchos y son muy importantes y hay que seguir trabajando y hay que seguir pensando a muy largo plazo. Es verdad que el lema de Etorkizuna Eraikiz es un lema muy bien elegido porque la definición de los servicios sociales, yo creo que el proceso de Etorkizuna Eraikiz nos permite mirar con luces largas, ¿no? Porque es verdad que vamos en la buena dirección, pero los retos son tan importantes que si no miramos con luces largas y con un poco de visión más allá de las urgencias del día a día o de cada legislatura,
si no miramos con luces largas, es difícil responder a los retos que van a seguir siendo, y todavía nos queda mucho por ver, muy importantes en este tema. Sí, yo creo que es muy importante compartir, ¿no? Los retos y compartir los objetivos. Y yo el valor que le doy sobre todo a este proceso de Etorkizuna Eraikiz y dentro de Etorkizuna Eraikiz al grupo del think tank es precisamente ese, el haber conseguido compartir los retos, compartir la dirección a la que vamos y luego, como decía Joseba, esto es un camino a largo plazo, pero hay que establecer cuáles son los caminos que vamos a elegir para llegar a ese objetivo a largo plazo y eso, hacerlo de manera coordinada, hacerlo en común, ¿no? con los agentes sociales, me parece que tiene un valor incalculable porque eso garantiza de alguna manera que aunque haya dificultades y la velocidad de camino sea más o menos rápida, por lo menos vamos a ir todos juntos porque creemos y compartimos que el objetivo es ese todos, ¿no? Agradecemos vuestra presencia hoy aquí porque sabemos que estáis a tope de trabajo. Maite Peña, Gizarte Politika diputatua, eta Joseba Zalakain, Siseko zuzendaria, eskerrik asko benetan. Zuri. En el futuro me imagino una Guipúzcoa muy basada en las personas, centrada en acompañar y en ofrecer lo mejor para ellas. Y a nivel personal y profesional me veo activa, pulsando desde lo pequeño para construir algo grande. Nire ustez, Gipuzkoan eta gazteriak batez ere oraintxe dugun integrazio eta inklusio ideiak pauso klabea dira aurrera egiteko. Eta horiek jarraituta nire ustez bide honean goaz. Nik ideia horiek ditut eta ideia horietan inklusioan lan egiten espero dut. Me parece que Guipúzcoa está teniendo unos muy buenos pasos hacia el futuro, pero sí que me parece que tiene algunas ideas que sí que son demasiado idealizadas. Pero me parece que en un futuro Guipúzcoa puede ser muy importante en este sector y me gustaría estar trabajando en ello. Creo que el futuro de Guipúzcoa será donde la sostenibilidad aparezca como pilar. Espero que toda la población esté concienciada y donde la industria y toda la empresa vasca pueda tener un desarrollo profesional y económico unido a la sostenibilidad. Garai hontan ikusten dut erronka handiak izango dira eta gauzak azkar egiteko beharra izango dugula. Gipuzkoa puntu honean aurkitzen da, batez ere burujabetasunaren mailarekin eta Euskal Herriaren barruan nik ilusioz ikusten dut etorkizuna Gipuzkoan. Batez ere planak aurrez egiten nahi dielako. Nire aldetik, ni parte hartu nahi dut nekazaritzan berrikuntzak egiten Gipuzkoan eta batez ere hurrengo belaunaldiari formakuntza gehiago ematea beraien lanetan kompetentzia gehiago izan dezaten. Pues imagino una Guipúzcoa positiva, poniendo a las personas en el centro, promoviendo la lucha contra las desigualdades y implementando políticas de equidad. Y yo me imagino participando y disfrutándola. Pues poco a poco este congreso va llegando a su fin. De hecho, afrontamos ya la recta final con una tertulia para hablar de este cierre del Congreso. Nos acompañan Estefanía Molina, politóloga, periodista. Hemos tenido la oportunidad de charlar con ella hace un rato con Alan Barroso. Y también está con nosotros Pablo Simón, politólogo. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido otra vez, porque ayer ya pasaste por este set de directo. ¿Cómo habéis vivido el Congreso? ¿Cómo habéis vivido estas dos jornadas de trabajo intenso, además, Estefanía? Sí, bueno, a mí me ha parecido principalmente interesantísimo y creo que ofrece una oportunidad para repensar las instituciones regionales o más cercanas al ciudadano, los ayuntamientos, y cómo deben ofrecer un modelo integral de vida a su ciudadanía, que yo creo que al final va de eso, va de mejorar la vida de la gente, de acercar las instituciones, pero no solo como que figuren y que están allí y que ofrecen una serie de servicios, sino cómo acercar y atraer a esa gente hacia ese proyecto común y qué elementos debe integrar.
que se han dicho cosas muy interesantes. Yo creo que principalmente cómo compaginar la vida y el trabajo, el valor del tiempo en la sociedad de hoy en día. Creo que también la fiscalización o la rendición de cuentas por parte de los gobiernos ha sido unos elementos fundamentales, la calidad de la gobernanza, la burocracia, cómo lograr que haya mejor esa innovación o que los pies sean menos de barro en todo lo que es la satisfacción de las demandas y la detección. Y creo también fundamentalmente los retos a futuro. Yo creo que ahí está la digitalización que se ha comentado, y ahora veníamos justo de la ponencia que se está produciendo, del panel de un chico joven que hablaba eso, ¿no? De la importancia de la juventud. Dice, yo no sé si es que las cosas, los mecanismos para participar no existen, o es que yo no me doy cuenta cómo acercar las instituciones a los jóvenes. Creo que al final de aquí hay que salir con elementos, con ingredientes para un proyecto de futuro. Esa puede ser una asignatura pendiente, ¿no? La de cómo acercar a la política, los jóvenes a la política, ¿no? Sí, desde luego. Es decir, los datos que tenemos indican que prácticamente tienen el mismo interés por la política que los adultos. En torno a 4 de cada 10 jóvenes declaran que les interesa la política. Diferente es lo que ellos interpretan por política y hasta qué punto las dinámicas institucionales es algo que hace que el joven no se quiera acercar a las ofertas que se hacen también desde distintas instituciones. Yo creo que eso es un reto porque en el fondo también estamos viendo que la manera de entender y sobre todo de comunicar política está cambiando mucho entre generaciones. Ahora tenemos una socialización mucho más diversa, distintos puntos de entrada, el acceso a través de las redes sociales y la coexistencia al mismo tiempo de generaciones muy diferentes. Desde generaciones que lo que ocurre mucho aquí, ¿no? En Guipúzcoa, con una población bastante envejecida, en el sentido de que tiene una aproximación más analógica y coexisten con unos jóvenes que tienen narrativas y aproximaciones totalmente diferentes. Por eso es lógico que las instituciones se repiensen continuamente. Tienen que ser capaces de conseguir dos polos a la vez. Tienen que ser capaces de tener sistemas con calidad democrática para interiorizar esas demandas también de distintas generaciones, pero de la misma forma tienen que ser capaces de gobernar bien y por lo tanto de tener calidad en el gobierno. Y los dos elementos son importantes y eso hace que, es verdad, probablemente no podamos llenar un estadio de fútbol hablando sobre reforma de la administración, pero es impensable que pueda haber otra reforma más urgente y más importante en muchos entornos. Espacios experimentales como esto yo creo que son fundamentales y en muchos lugares ya se está mirando con envidia. Estamos cerrando este congreso Etorkizuna Eraikiz en esta retransmisión online. Esta pregunta se la he hecho también a Víctor Lapuente, pero me gustaría cerrar esta tertulia, bueno, todavía no la cerramos, pero hablar también de este tema. ¿Está siendo Guipúzcoa pionera en una iniciativa de estas características o nos estamos viniendo muy arriba? Y hay otros ejemplos de este tipo de gobernanza colaborativa y de preguntar a la ciudadanía, ¿no? Cómo queremos la Guipúzcoa del futuro. Sí, a ver, yo creo que experiencias hay pues por todo el territorio. Obviamente todos los gobiernos regionales y todos los ayuntamientos tienen el reto de cómo acercar más las instituciones. A veces creo que cometemos el error de creer que la política es eso que la gente percibe tan alejado por la imagen que tiene de lo que es el Congreso de los Diputados, donde a veces el debate es más de relatos o de ideologías o de temas más abstractos que de las cuestiones del día a día que más afectan al ciudadano. Yo creo que eso sí, es un placer, yo digo siempre, salir de Madrid para darse cuenta de las cosas que están pasando, y creo que en España hay un resurgir muy importante de las ciudades medianas, porque al final mucha gente, bien sea por cuestión de precariedad, de necesidad, se tiene que ir a vivir a urbes más medianas, donde ahí sí pueden compaginar más su nivel de vida con lo que es pues, los cuidados de su familia. Eso se está viendo. Yo creo que hay un resurgir de muchas ciudades, Málaga, Zaragoza, San Sebastián, etcétera, que están ofreciendo toda esa cartera de servicios y de un equilibrio en lo que es la calidad de vida. Creo que sí las hay, pero por supuesto este congreso la verdad que es la guinda del pastel, porque en Barcelona también hay procesos participativos. A veces el problema de esos procesos participativos es que realmente la gente sienta que lo que ha dicho ha tenido una traslación. Para mí el punto diferencial es que no quede como un compendio de buenas voluntades, claro, sino que verdaderamente la gente sienta que eso que se ha hablado ahí, que eso que se ha dicho se ha traducido en un proyecto. A fin de cuentas es eso. Hay muchos procesos abiertos, consultas locales, etcétera, pero luego cómo eso se le hace ver a la ciudadanía que se ha sido escuchada.
Y ese es yo creo que el punto diferencial en el que estáis intentando abundar. Hombre, yo creo que sí, podéis decir con mucho orgullo, no pasa nada, no ocurre nada por venirse a veces arriba. Sí, la Diputación de Guipúzcoa está probando unas fórmulas que no estamos viendo en otro tipo de administraciones por diferentes razones. No lo estamos viendo porque muchas veces no tienen el tamaño o la masa crítica suficiente que sí que da el espacio de una Diputación con una comunicación mucho más fluida entre diferentes entidades, tanto municipales como del propio gobierno vasco. Lo estamos viendo también porque tiene una continuidad en el tiempo. Muchas veces ese tipo de proyectos los lanza una determinada color política. Exacto. ¿No? Pero esto tiene una cierta continuidad y vocación de continuidad. Y cuanto más tiempo esté funcionando, más difícil es que un gobierno quiera remover ese tipo de prácticas. Tercero, es un sistema en red, que además está descentralizado y pensándose en términos de descentralización del poder, con diferentes centros pioneros que son los que empujan a su vez diálogo con expertos, con ciudadanía, con stakeholders, con políticos e intrafuncionarial, para precisamente romper muchas de las inercias que se dan ahora mismo dentro de la administración. La pregunta, para mí más interesante de todo, es en qué medida este modelo es exportable o no. Ajá. Porque es siempre para el elemento que uno dice, bueno, ¿es porque la Diputación dispone, por ejemplo, de amplias atribuciones fiscales y porque estamos en un entorno con un alto capital social que esto funciona? ¿Y esto permite instituciones que operan mejor? ¿O las instituciones, si operan mejor, pueden generar ese equilibrio virtuoso que después revierta también prácticas nocivas en la sociedad y que genere, por lo tanto, también una gobernanza y una vida en comunidad de mayor calidad? Para mí esa es la gran duda. Para mí este es el gran componente. Entonces yo entiendo que todo el mundo mira aquí con muchísimo interés y con muchísima admiración. La pregunta es cómo se puede conseguir empujar hacia ese equilibrio virtuoso en otros territorios que pueden tener problemáticas también parecidas a las que puede haber aquí en Euskadi o en Guipúzcoa y que por lo tanto también pueden estar interesados en este modelo. Yo creo que esto es lo más interesante y no hay una respuesta evidente, porque precisamente un elemento diferencial que tiene este Congreso y esta iniciativa es experimentar. Claro. Y experimentar es relevante. Y lo más importante de todo, que la administración y sobre todo los responsables políticos no te sancionen por hacerlo. Porque experimentar consiste en que pruebas y a veces funciona y otras veces no. Pero si se permiten tener continuidad, podemos ver qué prácticas afloran y funcionan correctamente. Si rápidamente, cuando tienes una mala experiencia, cortas de raíz con ello, entonces no puede haber progreso. Bueno, ponencia de Ciencia Alcidi, de Víctor Lapuente, los paneles de trabajo con esos 4 temas que son estratégicos para la Diputación Foral de Guipúzcoa. Dadme 3 titulares de estos 2 días de trabajo. Igual es complicado, Estefanía, pero ¿con qué te quedarías? Sí, yo me quedaría precisamente con la capacidad de la administración de permear en la sociedad. La administración no está al margen de la sociedad, la administración es parte de la sociedad. Y yo un poco, para mí, la línea transversal de las ponencias que he podido ir siguiendo, a fin de cuentas, es eso, cómo se cuela la política o cómo se cuela la gestión dentro de la vida de los ciudadanos para intentar lograr ese acomodo en unas demandas que ya están latentes, están ahí, y algo que no se perciba como alejado o que simplemente opera al margen de lo que es tu día a día. Para mí ha sido como muy sintomático ver cómo están pensadas muchas cuestiones que estáis llevando aquí a cabo por demandas que ya habéis detectado, que ya estaban ahí. Es decir, no, os estáis anticipando, no tenéis la necesidad de sondear cosas que ya habéis visto latentes. O incluso la gente a veces no se da cuenta hasta qué punto las cosas están montadas para corregir ciertas dinámicas. Y, por ejemplo, comentábamos tomando el café, pues todo el tema de la posibilidad, ahora con el tema de los autónomos, de la presentación de sus facturas, etcétera, cómo eso va a ahorrar mucho en términos de posible fraude fiscal, ¿no? Entonces, ya estáis ahí colaborando, también lo que decía Pablo, con la idiosincrasia, trabajando en la idiosincrasia de la ciudadanía y esa legitimidad mutua de lo que vosotros hacéis y de lo que la gente espera recibir de la administración. Entonces, yo para mí ha sido un poco eso, ¿no? Sintomático de hasta qué punto debemos de dejar de pensar los gobiernos que operan al margen, y una de las cuestiones que se ha puesto sobre la mesa es el del Estado como un agente inversor en la economía, no solo como un agente intervencionista en la economía, sino como una fórmula dinamizadora, ¿no? Y hablábamos de los fondos Next Generation y todas las potencialidades que dan. Es que a fin de cuentas es eso, o de cómo lo público puede aprovechar lo que ya existe en la empresa privada. Entonces, atraer todo eso
y mezclarlo y que la gente vea que la administración está en tu día a día, para mí es como el hilo conductor de todo lo que habéis hecho aquí. ¿Pablo? Bueno, yo si tuviera que destacar solo 2 titulares, el primero Te es... dejo 3 también, genial, fantástico. Primer titular, los retos estratégicos los tenéis perfectamente localizados. Es decir, y esto ya desde que incluso avanza esta iniciativa, las cuestiones de transición ecológica y transición energética, los dilemas a propósito de movilidad, del futuro del trabajo, estos son líneas en las que se llevan trabajando muchísimo tiempo y eso yo creo que da a entender que es cierto, esos retos los tenemos más o menos diagnosticados. La gran duda es cuándo escalar, es decir, quién tiene que ser la autoridad que trate de incidir y cómo en el fondo tenemos esta paradoja de vivir en un mundo cada vez más interconectado y más interdependiente, pero no tener instituciones a nivel supranacional que lo puedan ordenar fácilmente y por lo tanto eso hace que paradójicamente sea el nivel local el que está más cercano a la ciudadanía, el que puede actuar de manera más eficiente para ver efectivamente cómo se puede incidir. Segundo, que sabemos que la gobernanza se articula a través de dos grandes patas, calidad democrática y calidad del gobierno. Ninguna de las dos pueden ser descuidadas. Sabemos que las democracias están en retroceso en muchos sitios y sabemos que es fundamental que nuestras instituciones sean porosas, internalicen las demandas de los ciudadanos y del otro lado que tengan buen delivery de políticas públicas, que tengan una calidad de gobierno que sea eficiente. La cuestión ideológica es discutir cuánto Estado y cuánto mercado. Por supuesto, eso es un debate ideológico, pero toda la sociedad podemos estar de acuerdo en que en última instancia queremos instituciones eficientes, instituciones que puedan operar y que puedan funcionar. Y tercero, y esto ya es casi el venirnos arriba, ¿no?, que hablábamos antes, yo creo que este tipo de iniciativas son pasos en la buena dirección. Es decir, esto es lo que tenemos que hacer, porque la alternativa es estar quejándose continuamente de la desafección de la ciudadanía, de que no prestan atención a las instituciones, de que por un lado van los políticos y por otro lado va la sociedad civil. No, bueno, pues demostremos que realmente todos estamos en el mismo barco, construyamos un mayor sentimiento republicano, sentimiento de comunidad política y hagámoslo de manera integrada, no dejándose a nadie atrás. Coger un poco el toro por los cuernos. Esa ¿no? es la idea, pero si es que es lo que nos están pidiendo. La cuestión es que las instituciones aquí están demostrando ser proactivas. Y esto yo creo que es lo que se tiene que hacer. No esperar a que la gente venga a llamar a tu puerta, sino ir tú a buscarla. Y de hecho, propuestas de esta envergadura y con estos planteamientos acercan la política a la ciudadanía, que es el objetivo final también, ¿no? Eso es. Y al final esto ocurre como siempre, tú solo puedes poner las herramientas a la disposición del ciudadano. Luego habrá ciudadanos que querrán participar, otros que no, unos que ya estarán satisfechos. Eso tú no puedes hacer nada, pero tú como institución siempre bolsillos de cristal, máxima transparencia y además máxima eficacia en la gestión, tratando de interiorizar las demandas ciudadanos y dando buenas políticas públicas. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo, pero ayer hubo un encuentro en Tabacalera. Tú fuiste el protagonista, Pablo, pero tú estuviste allí. Sí, yo estuve de espectadora interesada. ¿Me puedes hacer una radiografía, Pablo? Lo siento. No, nada, me parece bien el examen. Voy a hacerte un poco la crónica. Para mí lo más interesante que introdujo Pablo en su charla fue los nuevos ejes que están naciendo más allá de los clásicos que ya conocíamos. Conocemos el clásico eje socialdemocracia, conservadurismo, pero es que hay nuevos muy basados en algo que es muy extendido en esta sociedad, que es el miedo al futuro. Y lo que Pablo explicó es cómo estos nuevos partidos, o tampoco nuevos, porque muchos son de los años 80, ya empezaban a nacer, están basados en ciertos ejes que también responden a ese miedo al futuro. Por un lado tenemos toda la cuestión verde, la cuestión del cambio climático, etcétera, qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos, no un mundo destrozado, pero luego también hay esas pulsiones involucionistas de pues, los nacionalismos que son más excluyentes, una mirada al pasado a veces nostálgica, creyendo que en el pasado todo era perfecto y todos sabían lo que había que hacer. Y ahora de eso hemos hablado antes. Justamente, ¿no? Sí. Esta idea de en el pasado había un manual. Parece que todo era bonito, ¿no? Exacto, Pablo decía, en el pasado había un manual de instrucciones y pensábamos que vamos a ciegas. Igual nunca hubo un manual de instrucciones sobre qué hacer en adelante. Y también cómo esto viene influyendo en la percepción que tenemos de la sociedad que nos rodea. Yo sí tengo mucho la sensación que parte de las crisis que se presentan, decía Pablo ayer, básicamente es la derecha, ¿no?, la que está más en crisis o más repensando cuál es su papel, y de ahí lo vemos en nuestro país, todas esas facciones que tiene la derecha, mientras la izquierda ya hay una serie de postulados que te compra en pack, los derechos cívicos, ciudadanos cívicos, el LGTBI, feminismo, el trabajo. Pero yo sí creo que ambos están muy impregnados por un repensar hacia dónde vamos, ¿no? Porque en la izquierda también tenemos un poco ese debate de ¿qué van antes, los derechos o el trabajo? Y dices, bueno, pero es que los derechos también forman parte de la desigualdad que trae aparejada el trabajo, que a ti te discriminen por ser mujer o que a una persona le puedan dar un golpe por su condición sexual, que hay más material que la vida, ¿no? Claro. Pero para mí un poco lo interesante fue ver cómo ese miedo al futuro, a ese a dónde vamos, es lo que articula la mayoría de frentes que tenemos. Y
Y luego también están las cuestiones concretas de la política española, que ahí también se detuvo Pablo, pero para mí el aprendizaje es ese, ¿no? El desasosiego que vivimos, creo que la pandemia lo ha espoleado y lo ha acelerado, pero ya estaba de antes. Me da la sensación que la pandemia nos ha generado una percepción de ahora estamos peor que igual hace un año en términos de cosmovisión del mundo, pero esas dinámicas de fondo ya estaban y se han acentuado ahora, por supuesto, ¿no? También porque en momentos de precariedad se aprecia cómo la gente las identidades las percibe mucho más exaltadas y al final los enfrentamientos a los que estamos asistiendo últimamente tienen mucho más que ver con identidades que vienen derivadas, por supuesto, de condiciones materiales, que eso no hay que obviarlo nunca, ¿no? Que se derivan de ahí, como decíamos antes, pero yo sí veo como esa necesidad de que seamos conscientes de dónde estamos y quedó muy bien. Nos quedamos con ganas de otro reflejado. encuentro, Pablo, o sea que te tendremos que invitar para que... Bueno, yo encantado, todas las veces que me haga falta. Perfecto. Estefanía Molina, politóloga y periodista, y Pablo Simón, politólogo, una vez más, gracias. No sé si tendréis tiempo antes de iros de poder disfrutar de la City. Por lo menos unos pinchos nos vamos a tomar. Eso seguro, y con este tiempo que tenemos tan espectacular como para no. Ahora, ¿quién vuelve a Madrid después de haber visto todo esto? Bueno, pues que lo disfrutéis muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Gracias. Zer dute amankomunean irudi hauek? Halako ezer ez zegoen duela 10 urte. Mundua guztiz aldatu da. Gure erosteko modua aldatu da, irakurtzeko modua, jendearekin erlazionatzeko modua, bidaiatzekoa, albisteak jasotzekoa, aisialdia, bizitza bera aldatu da. Zuetako zenbatek duzu smartphonea, orain dela 10 urte ez ziren existitzen. Nola izango da gure bizitza hemendik 10 urtera? Zertan egingo dugu lan, eta gure seme-alabek? Nola egongo dira antolatuta enpresak? Nolakoa izango da gure zartzaroa? Ze erretiro mota izango dugu? Nola kontziliatuko ditugu lana eta familia? Zer nolako bilakara izango du industriak? Eta hezkuntzak? Eta gure kulturak? Galdera mordoa. Baina kontua ez da etorkizuna nolakoa izango den irudikatzea. Etorkizun hori egitea baizik. Galdera berrien garailean gaude, baina batez ere, erantzun berrien garailean. Etorkizuna eraikiz, Gipuzkoako Foru Aldundiaren egitasmoa da. Gu guztion etorkizuna eraikitzeko egitasmoa. Aurre hartzeko modua da. Zer nolako etorkizuna nahi dugun guk geuk erabakitzeko modua. Guztiok batera. Erakundeak, enpresak, elkarteak, unibertsitateak eta gure lurraldea osatzen duen pertsona orok. Politika egiteko modu berri bat da. Politika praktikoa, esperimentaziotik abiatuta. Gure etorkizuna eraikitzeko modu berri eta iraultzailea. Pertsonak eta erakundeak elkarlanean jarriz, Gipuzkoaren erronka nagusiak definitzeko. Enpresak laborategi bihurtuz, ekonomia, gizarte eta kultura arloko politika berriak probatzeko. Unibertsitateen laguntzarekin eta herrialde aurreratuenengandik ikasiz. Irtenbide errealak erabiliz, gure etorkizuna eraikitzeko modu berri bat. Gipuzkoar bakoitza bere etorkizunaren jabe egiteko eredu berri bat. Bidaian zehar, herritar guztiek urrats bakoitzaren partaide egiteko eredu berria. Dagoeneko ari gara erronka nagusiei aurre egiten eta horretan jarraituko dugu. Hauxe da galdera. Parte hartzeko prest al zaude? Guztion artean erabakitako etorkizunak bihur dezala Gipuzkoa, bizitzeko, lan egiteko eta pertsona bezala garatzeko lekurik onena Europan. Etorkizuna eraikiz, etorkizunerako prestatzeko modu bat baino, etorkizuna bera eraikitzeko modu bat. Estamos de regreso en este streaming del Congreso Etorkizuna Eraikiz, ya con Alex en plató también. Ya está, ya ha vuelto los paneles, ya está, dena ondo, dena correcta. Lasai. Está todo el mundo ahí muy concentrado, da como cosa entrar porque la gente está realmente implicada en los paneles, es una pasada. Ya, muy interesantes. Yo me hubiera quedado, la verdad, es que era como, venga, hay que cambiar, pues bueno, me cambio baño, me hubiera quedado en varias, la verdad. Mira, pues para poner el broche de oro a esta retransmisión, para redes sociales del Congreso, tenemos a Eider Mendoza, que es diputada de Gobernanza. Eider, egunon. Egunon, danoi bai. Eso. Que, si no me equivoco, Alex... Es muy activa en redes sociales, porque ahora ikusi zaitut, nik ja follow eman dizut, ja, zen ez jarraitzen zure kontua, de repente esanet, retweet, ez dakizte, Eider Mendoza, basan diot, venga, ba, follow back, bakizuen follow back esaten dala. Bai. Zegia da oso, kongresu
interaktiboa izan dela, aurre bada pixkat esperimentu bat, hau bada azkenean, telebista programa bat, baina beste plataforma batzutara eraman da, eta nolabait, komentatzen genuen bezala, kongresu ireki eta parte hartzaile hori izan da, nolabait, sareek ere sustatzen dute parte hartze hori, ez? Bai, nik uste azkenean, eta nik askotan esaten dut, ni kontzepzio oso klasikotin ator, politikaren kontzepzio oso klasikotin ator, baina egia da, gauzak beste modu batera egin behar ditugula, bestela ez gehalako jendearen gana iristen, eta gu jendeari zerbitzu eman behar diogu. Orduan, berrikuntza hori sartu beharra daukagu bai edo bai. Horrez gain nire sare sozialetan aktibo edo banaiz, baina batipat informazio iturri bilagoten naiz. Ze hori ere informatzeko modu berri bada, gehigarria ohikoari. Eta hor, informazio asko bilatzen eta ibiltzen ez, eta bueno, bertuiteatzen dut, beste modu bat. Txiokatzen duzu, txiokatzen ditu gaiak. Irakurtzeko behintzat balio du. Bai. Egia kontu zibili barri gala, fake newsekin eta hori, baina egia da. Hori da, baina danok dakigu azkenean zeintzuk dira fidagarria diran iturriak, eta horretan oinarrituta jarraipena egiten diet bai. Bueno, está claro. 2 días de intenso trabajo, primer congreso de etorkizuna eraikiz. ¿Podemos decir que prueba superada? Yo creo que sí. Nosotros veníamos con cierta tensión a este congreso porque efectivamente es algo atrevido lo que hemos venido a hacer. Por una parte, evaluar cómo está siendo Etorkizuna Eraikiz en la Diputación, cómo lo estamos llevando a cabo. Al final nos hemos sometido a un examen y por otra parte también hacer un congreso un poco diferente a lo habitual, que eso también hay que atreverse a hacerlo. Y es verdad que hay momentos en los que te planteas muchas dudas, ¿no? Pero yo creo que hemos superado con buena nota el examen. Las aportaciones que se han hecho en el panel en el que he participado yo, que es el de gobernanza, han sido muy interesantes. Ahora además estaba terminado mi panel y he intervenido justo antes de venir aquí, por una parte, para dar las gracias por las aportaciones, porque consideraba que las positivas muchas veces no las tenemos en cuenta, es decir, les decía yo, casi he llorado, ¿no? De las cosas positivas que nos habéis dicho, y luego también las críticas constructivas que se nos han hecho siempre han sido para mejorar, ¿no? Y ahí también nos tenemos que poner las pilas porque hay algunos aspectos que tenemos que mejorar. De hecho, panel askotan, nio naizela panel batetik bestea, egia da gero hitz egiten genuen eta egia da erronka bazeudela, baino nahiko optimista zeuden, nik hitz hona izen bertsonak, ze nahiko ondo goaz. Hori da pixkat, beraiek profesionalengatik eta jaso duten feedback hori, ez? Nahiko ondo goaz, erronkak betetzen jarraitu behar dugu, baina, bueno, ez goaz hain gaizki. Nik uste nik egin duan irakurketa da hori baino hobea, alegia. Nik egin duan irakurketa ez da nahiko ondo goazela, baizik eta ondo goazela, erronka oso potola daukagula eskuartean, zailtasuna handi dituena eta horren konstiente bageragu, eta esaten dute, lehenengo gauza ausartu egintzate egitera, eta gero, baliabidea jarri dituzue, lidergoa badute eta partekatu egin dezute. Gauza badaude hobetzeko, noski, horretara etorri geha, ikastea etorri geha gure, humiltasun guztiakin. Baina bai esango duana da, atzo humiltasun hitza askotan erabili izan, baina harrokerian erori gabe, harrotasun puntu batekin ere esan dezakegula, hau elkarrekin abian jartzeko gai izan gerala, eta horrek balio handia dauka. Eta egin dugu, gauza beste modu batera egitea posible delako eta gainera hobea delako danontzat. Beraz, nik uste humiltasuna beti bai, baino gauzak ondo egiteko ilusioa behar izaten da, alpistea behar izaten da, eta alpiste bat bada hori, ez? Ondo gabiltza eta gauzak hobeto egiteko gaitasuna daukagu eta gaur ikastea etorri geha, atore bai. Eider, tú que eres diputada de gobernanza, la gobernanza es un tema aquí muy importante, está dentro de un panel, ¿eso no genera un plus de responsabilidad al ser tú un poco la cabeza visible del departamento, ¿no? Bueno, yo considero que al igualar el panel de gobernanza a los otros 3 paneles, que son mucho más concretos, ¿no? Como la economía, como la transición ecológica, como pueden ser el estado de bienestar, al final la gobernanza es algo que es un intangible. Un intangible. Yo responsabilidad sí que siento, pero al mismo tiempo también considero que somos, que era fundamental. ¿Por qué? Porque Etorkizuna Eraikiz no es qué hacer, es qué hacer y cómo hacer. Y la gobernanza en ese aspecto es fundamental, es decir, tenemos que incorporar las nuevas formas de hacer política, las nuevas formas de hacer las cosas, y en eso lo fundamental es la gobernanza. Entonces, ¿tengo carga de responsabilidad? Sí, pero lo tengo desde el principio del mandato. Miguel Areor, claro, zalantza daukat, ze, claro,
gazte kontsideratzen naiz, 34 urte dauzkat. Nire baita, 57 dauzkat. Hori da. Baita nire, Nola, hemen askotan epatu izan da gazteen ganaritxe bargia eta hori guztia. Hornik, ni bi egun hauetan pasa izan zaitena da, gehiemat igual, gobernantza kontzeptua oso kontzeptu sakona edo abstraktoa. Eta horren, gazteen ulertzeko, ez da, gobernantza kolaboratiba, gobernantza digital, hoi, gazteek, guk, guiruak, ondo ulertzeko, nola deskribatu, nola laburbildu genezake kontzeptu komplexu hau. Ze askotan, ostras, nik ustiten zait ulertzea eta nahiz tamen bi egun pasa, oso... Bai, nik uste hori adierazteko modu erraxena dela nola egite hori. Alegia, gobernantza kolaboratiboa, elkarlaneko gobernantza, palabro bada azkenean, ez da kontzeptualizazioa sartzen geranean askotan astuna da eta sakona da. Baina niri gustatzen zait adituekin eta arituekin egotea. Alegia, nik uste teoria eta praktika bia diala importanteak. Eta erraz azaltzeko moduan nik uste dela gobernantza kolaboratibo hori edo da nola egin, elkarlanean egitea. Elkarlanean gera sendo. Bakarrik ez dugu ezer balio edo gutxi balio dugu. Orduan, gobernantza kolaboratiboa hori da. Elkarlanean, elkarrekin gera sendo. Eta Gipuzkoaren gustatzen zaigu nolabait hor parte hartzori, baga sustatzen deun horietakoak. Hemen eba hitzen da askotan, behar bada, zure bizilagunekin, erabakitzen dituzela gauzak, behar bada erabaki lokalagoak edo hartzen ditugula, eta erabaki potenteagoak hartu behar ditugunean, ez omen ditugula oendik hartzen, ez garela ausartzen behar bada horrelako erabakiak hartzen. Orduan, jakin nahi nuen, Gipuzkoarrok parte hartzaileak ean lako erabakietan. Nik uste Gipuzkoarrok oso kritikoak garala geure buruarekin, eta hori oso ondo dago. Eta lehena, ni neure buruarekin oso kritikoa naizela. Baina, bai jakin behar dugu Gipuzkoak 710.000 biztanle dituela gutxi gora bera, eta horietatik 30.000 voluntarioak dira. Bere denbora, musutruk ematen dute laguntzeko, beste bati laguntzeko. 1000 elkarte baino gehiago daukagu. Eta Gipuzkoan oso errotua dago auzolanarena, alegia elkarri laguntzea eta bar. Beraz, kolaboraziorako tendentzia hori badaukagu, kooperatiba dauzkagu, oinarrian hori daukatera. Ze gertatu da? Badagola prozesu bat mundu guztian gertatzen ari dela, individualizazioarena. Eta COVID-arekin hori areagotu eginda. Orduan, zer daukagu, Gipuzkoa lurralde bezala, benetan oso errotuta daukala parte hartze hori, prozesua mundu mailakoa dela, bakoitza berera juten dela, COVID-arekin hori areagotu egin dela, orduan ez dezagun galdu Gipuzkoa daukan altxor hori. Eta hor egin behar deguna da, lana injustu eraldatzeko, alegia, buelta emateko tendentzia horri. Eta gu horren jakitun izan da, eta ikusita ere, arrakala gero eta ondiagoa dela, erakunde eta herritarren artean, eta gauzak horrela dira, segurazki geuk ere ez dakigula jendearen ganako iristen edo konfiantza galdu degulako, mila historiagatikan, horretan gabiltza lanean, eta partaidetza prozesuak sendotu nahi ditugu. Eta besteak beste nahi deguna da, jendea konstiente izatea zenbateñoko garrantzia daukan bere parte hartzeak. Eta horretarako ahalduntze prozesuak burutu behar ditugu. Zergatik, jendearekin egoten geanean ikusten degulako alde batetik gu aberastu egiten gera beraien iritzia jasota, eta bestetik beraiek ere konstiente dira zenbateaino politikak zerikusia duen bere eguneroko bizitzan. Garraio publiko bat hartzen duenean, edo unibertsitate bat aukeratzen duenean, edo hizkuntza bat aukeratzen duenean, edo lanbide bat, edo etxe bizitza bat behar duenean. Orduan, elkarren beharra daukagu. Partaidetza inoiz baino beharrezkoagoa da, eta gaude justo kontrako tendentzian, beraz, buelta ematen saiatu behar gara. Eta hor, ahalegin handia egin behar dugu. Qué importante las palabras que está diciendo Eider Mendoza. Antes de cerrar ya la conversación contigo, y a modo de resumen rápido, ¿con qué te quedarías de estos 2 días? Con que... Lo primero que te venga. Sí, lo primero que me viene es que teníamos mucha ilusión para emprender este proyecto de Etorkizunarekin, que es necesaria la ilusión, porque si no la carga de trabajo es tan enorme con la agenda diaria que tenemos, ¿no? Que hablaban de agendas endiabladas, que lo son, pero que después de estos 2 días en los que nos hemos sometido a un examen escrupuloso, yo creo que es verdad que tenemos muchos deberes, pero tenemos el doble de ilusión. Por tanto, yo creo que es una inversión muy buena la que hemos hecho en este congreso para aprender de gente experta y para que nos dirige también un poco, ¿no? De cara al futuro, porque tenemos cosas que mejorar, muchos aspectos que mejorar, pero un trabajo interesante el emprendido hasta ahora y mucho trabajo por hacer.
pero con mucha ilusión. Bueno, pues nos quedamos con eso, con mucha ilusión, ¿no? Que continúe etorkizuna Egia da, eraikiz. oso mezu positibo eta esperantzaz beteriko mezu asko entzun ditugu lagun hauetan. Osa, jendia erronka horren alde eta gogotsu, ez? Eta hori da nik uste baita mezu positibo bat ere bidaltzea hemendik. Osa, lan asko dago egiteko, baino ez goaz gaizki. Eta hori bada pixkat, mezu positiboa, esperantza. Erronkarik ez balego, hori da, aspertu ingo ginateke. Hori komentatu dugu, erronkari gabe zingo genuen. Hori da, hortako gaude. Que nos va la marcha. También. Ya está, también. Eider Mendoza, diputada de Gobernanza de la Diputación Foral de Guipúzcoa, muchísimas gracias por la conversación. Que vaya fenomenal y seguimos la pista de etorkizuna eraikiz, porque estás haciendo una gran labor. Eskerrik asko benetan bioi. Eskerrik asko zuri. Bueno, Alex, pues, en fin, que esto ya se termina. Tengo el follow back de Eider, ya estoy feliz, me puedo ir a casa. ¿Eso que me habéis echado? Sí, no, digo, como ya me siguen en Twitter, ya estoy contento. Ya te sigue, claro. Me voy a poner celosa, entonces. Bueno, pues ponte. No, pero seguiré. Mira, ¿ves? Oye. No, pero eso sí, la verdad es que ha sido un congreso que para mí también ha sido personalmente un aprendizaje brutal. Creo que los que no estamos tan metidos en este entorno y además somos gente también, eso lo que decíamos, un poquito joven que a veces desconectamos de todo esto, ha sido realmente apasionante ver con qué pasión se vive aquí esas ganas de querer crear una Guipúzcoa que al final la voy a vivir yo también, ¿no? Entonces es como ver cómo hay gente... Todos, que somos jóvenes, recuerda. Todos. Pero creo que eso, y me quedo con el mensaje de esperanza, te lo juro, lo hemos dicho ahora, pero es que a la gente con la que hemos estado hablando, muchos decían eso, entonces hay ese mensaje esperanzador de lo vamos a conseguir poco a poco, hay muchas cosas que hacer, pero creo que... Y también la imagen que tenemos desde el exterior, ¿no? Cómo nos ven a nosotros los guipuzcoanos con todo este trabajo que estamos haciendo, que yo creo que también el mensaje es muy, muy positivo, ¿no? Sí, así debe ser. Es que yo también considero que cuando hay tantas cosas en juego, como es en este caso el futuro, o tienes gente que lo emprende con ilusión, o no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, efectivamente. Bueno, pues reto superado también para nosotros, Alex, porque como dijo ayer Imanol Lasa, esto que estamos haciendo también es etorkizuna eraikiz. Gracias a toda la gente que nos ha seguido, que ha comentado la jugada a través de las redes sociales del Congreso. Ha sido un verdadero placer compartir con vosotros y con vosotras todas estas horas de retransmisión en directo. Os dejamos ya con la señal del Congreso porque creo que llegan las conclusiones y demás. Nosotros aquí los tres nos quedamos en el set. Me falta un poquito de algo, tengo un hambre ya. Bueno, pues ahora pedimos algo. Pero volveremos pronto. Mila esker guztioi, hurrengora arte. Eskerrik asko, agur. Agur. Zer dute amankomunean irudi hauek? Halako ezer ez zegoen duela 10 urte. Mundua guztiz aldatu da. Gure erosteko modua aldatu da, irakurtzeko modua, jendearekin erlazionatzeko modua, bidaiatzekoa, albisteak jasotzekoa, aisialdia, bizitza bera aldatu da. Zuetako zenbatek duzu smartphonea, orain dela 10 urte ez ziren existitzen. Nola izango da gure bizitza hemendik 10 urtera? Zertan egingo dugu lan, eta gure seme-alabek? Nola egongo dira antolatuta enpresak? Nolako izango da gure zartzaroa? Ze erretiro mota izango dugu? Nola kontziliatuko ditugu lana eta familia? Zer nolako bilakara izango du industriak? Eta hezkuntzak? Eta gure kulturak? Galdera mordoa. Baina kontu ez da etorkizuna nolakoa izango den irudikatzea. Etorkizun hori egitea baizik. Galdera berrien garailean gaude, baina batez ere, erantzun berrien garailean. Etorkizuna eraikiz, Gipuzkoako Foru Aldundiaren egitasmoa da. Gu guztion etorkizuna eraikitzeko egitasmoa. Aurre hartzeko modua da. Zer nolako etorkizuna nahi dugun guk geuk erabakitzeko modua. Guztiok batera. Erakundeak, enpresak, elkarteak, unibertsitateak eta gure lurraldea osatzen duen pertsona orok. Politika egiteko modu berri bat da. Politika praktikoa, esperimentaziotik abiatuta. Gure etorkizuna eraikitzeko modu berri eta iraultzailea. Pertsonak eta erakundeak elkarlanean jarriz, Gipuzkoaren erronka nagusiak definitzeko. Enpresak laborategi bihurtuz, ekonomia, gizarte eta kultura arloko politika berriak probatzeko. Unibertsitateen laguntzarekin eta herrialdea aurreratuenengandik ikasiz. Irtenbide errealak erabiliz, gure etorkizuna eraikitzeko modu berri bat.
Gipuzkoar bakoitza bere etorkizunaren jabe egiteko eredu berri bat. Bidaian zehar, herritar guztiek urrats bakoitzaren partaide egiteko eredu berria. Dagoeneko ari gara erronka nagusiei aurre egiten eta horretan jarraituko dugu. Hauxe da galdera. Parte hartzeko prest al zaude? Guztion artean erabakitako etorkizunak bihur dezala Gipuzkoa, bizitzeko, lan egiteko eta pertsona bezala garatzeko lekurik onena Europan. Etorkizuna eraikiz, etorkizunerako prestatzeko modu bat baino, etorkizuna bera eraikitzeko modu bat. Kaixo, berriro ere guztioi. Ondorioen unea iritsi da, eta horretarako lantalde bakoitzean batzorde aholkulariko kidek egin dituzten ekarpenen aurkezpena egiteko 2 lagun ditugu gurekin. Elena Kostas, batzorde zientifikoko kidea, eta Ander Caballero, batzorde zientifikoko kidea baita ere. Lehenik eta behin, Elenak eta Anderrek labur azalduko dizkigute lantalde ezberdinetan batzorde aholkulariak esandakoak. Eta ondoren, ikasketa nagusiak zein izan diren emango dituzte aditzera, 2 egun hauetan zehar ikasitako guztiarekin eta egin diren ekarpenekin. Horrek eramango gaitu kongresuaren amaiera ekitaldira. Mesedez, Elena eta Ander?
Eskerrik asko. Orain panel bakoitzeko ondorioak aurkeztuko dizkizuegu. En el primer panel de gobernanza, Daniel Innerarity nos ha contado muchas gracias. ¿Y otro? Bueno, los paso yo. En el primer panel, en el de gobernanza, Daniel Innerarity nos ha contado que Etorkizuna Eraikiz promueve la reflexión a largo plazo, evitando una sociedad distraída en el presente. Las soluciones no dependen únicamente de los gobiernos, sino de la implicación de la sociedad en su conjunto. La ciudadanía debe asumir que la transformación de las sociedades depende de su capacidad para comprender los problemas. Los cambios tienen que ser guiados por un liderazgo basado en la garantía de la igualdad en la toma de decisiones públicas. Y por último, nos dice: la inclusión de la tecnología a la reflexión sobre el futuro de las democracias es fundamental y no puede ser un elemento ignorado. Gobernantza panelean, Diego Muñozek dio: la responsabilidad pública no se puede enajenar. La Administración ha de conjugar la especificidad de sus departamentos, organizarlas y conectar los distintos niveles. El reto está en identificar en cada iniciativa quién tiene herramientas adecuadas. Uno de los desafíos es también alinear todas esas herramientas para que tengan el impacto adecuado. Existe el reto de ser competente ante los ciudadanos y entre las propias administraciones. Por su parte, Gilmer Giovanni Castro Nieto nos dice que la tecnología, la información, la comunicación y la colaboración constituyen un sistema que ha de transformar nuestra sociedad. Sobre la crisis del liderazgo actual, es conveniente desaprender para volver a aprender e instaurar una democracia colaborativa. Las organizaciones públicas necesitan revisar sus relaciones de control. La comprensión de la dimensión ética de las organizaciones sociales surge como necesidad para establecer un nuevo orden basado en la transparencia. Y el desafío es construir y reflexionar desde la sociedad y el trabajo sobre la base de puntos de encuentro. También en el panel de gobernanza, María Zubeldia nos dice que es importante encontrar referencias que estén alineadas con los objetivos. No se trata de la suma de distintas agendas. Es preciso unificar el trabajo hacia un objetivo común y, al mismo tiempo, ser un facilitador para que el modelo sea un éxito. El foco de innovación ha de prescindir de los egos. Importa cómo se miden los progresos. Sistematizar los procesos de innovación hacia un objetivo bien definido. El caos, la diversidad y la transversalidad es imprescindible para construir la colaboración. Para construir el futuro, primero hay que crearlo. Y en el panel de gobernanza también, Sonia Ospina nos dice: el para qué y el por qué es un acierto del modelo Etorkizuna Eraikiz. Reemplazar el término restablecer por reimaginar la arquitectura pública posibilita pensar en un lenguaje que remite al futuro y no al pasado. Supone un reto aliviar la complejidad con la que el modelo se explica, redefinir con sencillez conceptos complejos. El liderazgo institucional ha de conjugarse con otro aparentemente más débil, el colectivo, de abajo hacia arriba. De ello depende el éxito de una gobernanza colaborativa. Es preciso resolver cómo entendemos la idea del poder y el poder compartido, cómo este elemento es percibido e integrado en el contexto de esta iniciativa. En el panel de los futuros del estado de bienestar, Alfonso Lara Montero dice lo siguiente: two key concepts, social protection and social investment, which are interrelated specifically from a practice point of view. The residential care model has to adapt to a huge demographic change. Quality in social care is the combination of access, coverage, and intensity. Affordability and sustainability are key. Do we know whether services reach those in need and at what cost? The white paper is a solid foundation,
but requires a further stock-taking, analysis, and a theory of change. Liv Franzen says, there is a lack of data and indicators in Gipuzkoa that need to be incorporated in the process. Social care needs to be placed within a large framework of social welfare transformation for the 21st century by including social protection and social investment. When trying to look at social policy transformation, we have to design the programs considering stocks, flow, and buffer for poverty alleviation. And in this process, Gipuzkoa needs a framework to know what are its expected outcomes and hence its impact indicators. And she's impressed by Gipuzkoa's passion for social innovation, but policies will work if the focus incorporates organizational reform and interaction between actors. También en los futuros del estado de bienestar, Adelina Comas Herrera afirma que un porcentaje muy importante del PIB se destina a la protección social, pero no a servicios sociales. Tenemos que pensar en el papel de los sistemas de cuidados para ayudar a las personas a reincorporarse al mercado de trabajo. Es necesario para Guipúzcoa de una estrategia más sistemática llevando a cabo una teoría del cambio de los servicios sociales. La teoría del cambio es una herramienta sistematizada que intenta entender cómo y por qué una política consigue crear un cambio medible. Es una hoja de ruta que nos permite pensar en dónde queremos estar en 20 años y cómo llegar ahí. Francesc Torralba nos habla de que hay que invertir en la ética de las organizaciones, de las administraciones y de las compañías. Al introducir esta perspectiva ética, lo que hacemos es evitar la judicialización de la vida sanitaria y de la vida social y reducir la angustia moral que estamos trasladando a los profesionales. Hay un riesgo de que los comités éticos se conviertan en comités cosméticos. Para un comité ética funcione, es necesario una formación multidisciplinar, consistente para la toma de decisiones y una estructura en red anclada al territorio. Y es necesario también comprender los límites de la automatización y sus consecuencias sobre una pérdida de la empatía y una mayor soledad. Also in the future of citizen well-being, Victoria Stein says, people do not like change. When thinking about the transition, we have to think about how to make people change their ideas. If a problem does not fit in our system, we have to change the system. Information and communication are used interchangeably, but they imply quite different things. A language is a really important issue. Community engagement is essential because it allows to personalize and focus on user experience. Think outside the box and ask yourself, how does your system of the future look like? Nos movemos ahora al panel de economía sostenible, donde Javier Hernández nos destaca que uno de los mayores retos es incluir la perspectiva de largo plazo también en la industria y en las decisiones políticas. La sostenibilidad tiene que ser una parte integral de la estrategia de las organizaciones, no una simple moda o algo que se hace. La especialización será la clave de los proyectos estratégicos. Los centros de referencia tienen que meter a los clientes en todos los procesos, saber venderse, para que eso se refleje en los resultados y la sostenibilidad de las empresas locales. Y nos dice también que somos una tierra de innovación de producto, pero no podemos abandonar la innovación de productos y la innovación de personas. En el panel de economía sostenible, Yolanda Martínez nos dice, ¿por qué no explorar diferentes mecanismos de inversión público-privada? La inclusión digital de las personas, asegurarse a que llegue a toda la población. Deben cerrarse brechas, ver qué servicios se pueden desarrollar. La capitalización de la industria creativa en la tecnología digital es un reto relacionado con el talento joven. Hay que generar espacios de conexión y movilidad para atraer ese talento joven. Jordi Serrano nos dice que la participación de las personas en las empresas es un valor diferencial en el que hay que seguir trabajando.
El talento digital se lo han llevado las grandes metrópolis, pero el capital digital es ahora global y se puede atraer. En el mundo digital, las fronteras pesan menos. El debate del futuro del trabajo está en la necesidad de reciclaje profesional. Hay que equilibrar especialización y resiliencia, hacer bien lo que haces siendo también capaz de explorar cosas nuevas. Y hay que encontrar la orientación del territorio con la necesidad de apertura que exige la innovación, conciliar lo material y lo inmaterial. En el panel de Economía Sostenible, Luis Porto nos dice que sin inclusión y equidad, el crecimiento genera pérdida de capital social, de cohesión y de aceptación social. Sin crecimiento no se puede financiar la transición hacia una economía sostenible ambiental y socialmente. No hay que ser complacientes. Los factores del éxito del pasado no garantizan el éxito del futuro. Los retos de futuro son interdependientes. Debe relacionarse el modo en el que se promueve la transición digital con la sostenibilidad ecológica. Deben promoverse proyectos colaborativos entre pequeñas y medianas empresas. En Transición Ecológica, Joaquín Nieto nos habla del conflicto sobre el reciclaje de residuos, que ha concienciado a la ciudadanía sobre su importancia. Explotar al máximo la monitorización de los indicadores sobre asuntos ambientales. La economía circular de Guipúzcoa debe ir más allá del aprovechamiento de residuos. Favorecer la reducción, la recuperación y la reutilización antes que el reciclaje. Y la calificación como verde de algunas iniciativas energéticas es controvertida. También en Transición Ecológica, Jesús Alquézar Sabadí nos dice que la monitorización de datos medioambientales al nivel comarcal y local de Guipúzcoa es un ejemplo. Guipúzcoa debe reforzar sus acciones de adaptación a los efectos del cambio climático. La transversalidad de los esfuerzos en transición ecológica de Guipúzcoa es notable. Hay un gran potencial de transferencia europea de las cooperativas de autoconsumo de Guipúzcoa. La cooperación institucional multinivel de Guipúzcoa es un ámbito para reforzar. Jesús Martínez Linares habla de que Guipúzcoa intenta integrar los esfuerzos globales y locales para hacer frente a la transición ecológica. La economía depende de la confianza, así como la política. Por eso, Etorkizuna Erkaikiz es una idea imprescindible. Los seres humanos necesitamos organizarnos para aprender a colocar al planeta como medida de todas las acciones. Es la hora de unir ciencia, conciencia, administraciones públicas y ciudadanía alrededor del relato sobre la transición ecológica. Disculpa. Y también en este panel, por último, Ismael Aznar nos dice que son imprescindibles grandes proyectos de impulso a las energías renovables, más allá del autoconsumo. Los niveles de reciclaje y reutilización de Guipúzcoa son envidiables por otras regiones españolas. La regulación de las acciones contra el cambio climático es un reto abierto, también para Guipúzcoa. Es necesario reforzar las acciones para potenciar la sostenibilidad del sector agrario. Y necesitamos el apoyo activo de la ciudadanía para realizar cambios en nuestros estilos de vida. Kongresu guztietan ondorioak ateratzen ditugu. Hori da helburuetako bat. Etorkizuna eraikiz egitasmoa. Iraunkortasuna ezinbestekoa da. Egituratu behar den estrategia, eraginaren ebaluazioa ohiko zeregina izan behar da. Prozesuaren bilakaerak datu eta adierazle gehiago eskatzen du. Administrazioan zeharkakotasuna eguneroko lana da. Regarding governance and redistribution, the takeaways are that governance must serve to close social gaps. Credible governance must redistribute and integrate. The theory of change provides the systematic vision we need. And social protection and social investment are the two key pillars. Sobre gobernanza y política, no puede haber delegación sino liderazgo político responsable. La capacidad de cooperación entre administraciones es crítica.
La gobernanza debe construirse sobre bases éticas compartidas y hay que edificar la idea del poder compartido. Gobernantza eta hiritargoa. Herritar kultura politiko berri bat eratu behar dugu. Ez dago gobernantza bultzatzerik konexio espazioak sortu barik. Gazteen parte hartzea hobetu beharreko ekintza eremu da. Gizartearekin hausnartzeak praktika eta ikaskuntza eskatzen da. Eta ez genuke Elena eta biok eta beste danok ere amaitu nahi komiteetako kide guztiei beren ekarpenengatik eskertzeagatik eta zuei, danei, zuen parte hartzea ere eskertzen. Eskerrik asko. Yeah, we would, just to have everyone involved, we would like to thank all the committee members for the expert insights and also all of you for your contributions and your priceless participation. Thank you so much. Muchísimas gracias, Idoia y Ander. Y ahora sí, ha llegado la hora de la despedida. Bi jardunaldi hauetan zehar, nazioartean, erreferentziazkoak diren joera sozioekonomikoen eta politikoen berri izan dugu. Gobernantzaren, ongizatearen, transizio ekonomikoaren eta garapen iraunkorraren arloetan, Gipuzkoak dituen proposamenak aurkeztu eta aztertu ditugu. Eta Gipuzkoaren etorkizunari buruz ikasteko, adituekin eztabaidatzeko aukera ere izan dugu. Gurekin egon zareten guztioi eskerrak eman nahi dizkizuegu, bihotz-bihotzez. Modu berezian eskerrak eman nahi dizkizuegu batzorde zientifikoko kidei, eta eskerrik asko nola ez Gipuzkoako Foru Aldundiari, Euskal Herriko Unibertsitateari, Deustuko Unibertsitateari eta Mondragon Unibertsitateari. Over these 2 days, we have thought a lot about the future, just like the Bertsolaris, the Basque improvisational poets. The first thing they do when they think about their verses is decide just where it is they want to go.
eutxi behar diogu, oraindik elkarri. Ze mundu eduki nahi dugu biharrean, erronka eder hori daukagu aurrean. Sortu dezagun guk zain egon beharrean, momentuz bazkaltzea da honena txarrean. Ondagizuela ta segi hausnarrean, ondagizuela ta segi hausnarrean. Ai, ze politxe. Mila esker, Oiana eta Ane, bioi, mila esker bihotzez. Ay. El bertsolarismo es una tradición centenaria que comenzó en las plazas de los pueblos de nuestra tierra. Comenzaron cantando solo los hombres. Hoy día en esas plazas cantan indistintamente tanto mujeres como hombres. Esperamos que este congreso haya sido también esa plaza en la que las personas se encuentran y dialogan. Una plaza abierta a todas las personas que han querido venir o participar telemáticamente. Una plaza para pensar en el futuro de Guipúzcoa. Ese es el espíritu de Etorkizuna Eraikiz. Apertura, diálogo, cooperación y anticipación al futuro. Orain bai, agur esateko momentua iritsi da. Zorionez, etorkizunak ez dauka amaierarik. Beraz, azkenik ez dago. Berriz ere elkarri ikusteko eta elkarrekin egoteko aukera izango dugu bide horretan. Bihotz-bihotzez, mila esker denori. Adiorik ez. Mila esker.